egin dute politika egiteko ez dakit itxurak eta politika egiteko formak, eta nonbait ze erantzun ezberdinak egon dira depende eta ze herrialdetan kokatzen gehan. Bestalde, baita ere, COVID-19 nolabait markatu du agendaren aldaketa bat. Ematen du agian, hor zintzilik edo dispersorik ziren hainbat elementu gizartean momentu baten bildu india, eta ematen du etorkizunari begira elementu berriak egongo direla nazioarteko agendetan. Eta hirugarrenik, pentsatu genduen importantea zala, baita ere, aztertzea, edo behintzat, entzutea, zer nolako eragin izan duen COVID-19 gure Gipuzkoan, gure lurraldean. Eta hortarako, informazioa dutenak eta horren aurre egin diote pandemiari eta politikak nolabait bideratu egin dituztenak dira Aldundiko diputatuak. Eta horregatikan, beraiekin kontatu dugu ere osatzeko programa. Beraz, hiru partetan dago pentsatuta hau, lehenengoa Samir Nairek hemen dagona mintzatuko da oro har politikaren aldaketari buruz. Bigarrenean, lurraldeko goraberak aztertuko ditugu. Eta hirugarrenean, Sara Baliñak behintzat ekingo dio azterketari pentsatuz etorkizunako agendan gehien bat. Besterik gabe, eskerrik asko berriro etortzeagatik, goiz osoan zehar ibiliko gea entzuten eta mintzatzen, zergatikan egongo da esparru ere danon artean berba egiteko eta galderak egiteko eta norberak bere iritzia emoteko. Eta urtero bezala, kursoari hasiera emateko, ematen diot hitza diputatu nagusiari Markel Olanori. Markel, nahi dezunean. Herri agintariak, erretore anderea, lagunok, egunon guztioi. Zuetako batzuk jabetuko zineten. Dagoeneko ohitura bilakatu da Foru Aldundiak Euskal Herriko Unibertsitatearen uda ikastaroetan Gipuzkoaren etorkizunaren inguruko ikastaroa antolatzea. Aldundiaren funtsezko langaia baita datozen belaunaldien geroa. Epe luzeko begirada etengabeko ahalegina eskatzen du horrek. Eguneroko inertzia eta eztabaidaz harago. Ezinbestekoak dira esfortzu horretan baita ere, herritarrekin eta gizarteko eragileekin gogoeta partekatua naiz nazioarteko adituen ikuspegia. Entzutea azken finean. Ondoren, etorkizuneko desafio guztiei elkarlan ikuspegikin ekiteko. Ez zait ikastuke politikoa hasteko modu hoberik okurritzen benetan. Nire eskerrik eta esker honik zintzoena, beraz, ikastan honetan zuen jakintza eta ikuspegia partekatu duzuen adituei. Ongi etorri Gipuzkoara eta Euskal Herrira, Baliña Anderea eta Nair jauna. Eskerrik asko eta zorionak baita ere Euskal Herriko Unibertsitateari eta uda ikastaroei. 40 urtean zehar, eta 40 urte azkar esaten data errez, udazu da hezkuntzarako eta hausnarketarako leiho bat ireki duzue. Eta ahalegin horrekin, Gipuzkoa eta Euskadi ireki, berdinzale eta solidario bat eraikitzen lagundu duzue. Herri demokratikoago bat azken finean. Gizarte moderno batek arazo zahar eta berrien aurrean, zientziaren eta arrazoiaren bitartez bilatu behar ditu konponbideak. Guztiok barneratutako printzipioa zela uste genuen. Pandemiak baina erakutsi du batzuentzat ez dela horrela. Horrexegatik ez naiz nekatuko zientziaren eta arrazoimenaren aldarrian. Oinarrizko zimentu dira gure komunitate izaerari eta demokraziari eusteko garaian.
Se acabó el mundo de las certezas, constataba certeramente con la llegada de la pandemia el filósofo bilbaíno Daniel Innerarity. Efectivamente, nos encontramos en mitad de una pandemia global que, según podemos intuir, comenzamos a revertir, en el marco de unas transformaciones sociales y económicas emergentes y de una crisis climática que urge combatir. Las respuestas a los retos presentes y futuros son hoy más complejas que nunca. Igual que en el resto de Europa y en todo el mundo, la pandemia ha dejado una profunda huella en la sociedad guipuzcoana, tanto en sus hábitos como en su economía y en su psicología colectiva. Así lo demuestra el estudio sociológico realizado por la Diputación durante el primer semestre de 2021. Sus resultados serán presentados esta mañana por la diputada foral de Gobernanza, Eider Mendoza. Si me permiten, sin embargo, avanzaré 3 datos que me parecen especialmente significativos. En primer lugar, en el ámbito económico, el impacto en los hogares guipuzcoanos ha sido muy importante. Desde la irrupción del COVID-19, en más del 30% de los hogares guipuzcoanos, al menos un integrante ha visto reducidos sus ingresos o su jornada de trabajo. En 1 de cada 10 hogares, además, algún miembro ha perdido el empleo. El impacto parece haber abierto aún más ciertas brechas socioeconómicas, afectando más a mujeres menores de 40 años, trabajadoras y trabajadores sin contratos fijos y personal del sector privado. Sin olvidar a quienes ya antes de esta crisis tenían dificultades para llegar a fin de mes. En segundo lugar, en el apartado social, más de la mitad de la población ha sentido, al menos un poco, una inseguridad o ansiedad durante la pandemia. Además, un 25% reconoce haber vivido sentimientos de bastante o mucha ansiedad. Sin olvidar el porcentaje de quienes afirman haberse sentido muy solos o bastante solos, un 21,8% del total. Se trata de situaciones que han afectado especialmente a las personas económicamente más vulnerables. Y en tercer lugar, los y las guipuzcoanos y guipuzcoanas apoyan las medidas restrictivas que se han tomado en la lucha contra el COVID-19. Parece una paradoja, pero es cierto. Asimismo, la valoración de la gestión de las administraciones vascas es la más elevada respecto al resto de instituciones. Y, sin embargo, a raíz de la pandemia, un 24,3% de los encuestados tiene menos confianza en las instituciones públicas. Zalantzarik gabe, gure lurraldeak eutsi egin die COVID-19ak ekarritako bat-bateko desafioei. Erakundeen, hainbat eremutako eragileen eta gizarte osoaren esfortzuari esker egin ere. Baina aldi berean, sakona da pandemiak gipuzkoarren artean utzitako arrastoa. Dela arlo sozialean zein ekonomikoan, dela herritarren osasunean, dela erakundeekiko harremanetan. Testuinguru berri honetan, etorkizuna begira ekiteko eta herri politikak indartzeko 3 printzipio, 3 zutabe nagusi plazaratuko nituzke gaur. Argitzazue datozen orduetako eztabaidari ekarpen gisa. Lehena, izaera komunitarioa. Bigarrena, elkartasuna eta erantzun soziala. Hirugarrena, etorkizunera begirako lankidetza. Lehenengoa, izaera komunitarioa. Herri gisa, historian zehar izan dugun balio nagusietako bat da hauxe ziur asko. Begira bestela, euskal kooperatibismoaren lorpenei, edota Gipuzkoako gizarte babeseko sareari. Izaera komunitario hori gabe, zaila da ulertzea gure lurraldeak lortutako kohesio maila. Etorkizuneko gizarte politiketan, kolektibo ahulenak babesteko egitasmo berrietan, funtsezkoa izango da komunitatearen partaidetza. Gipuzkoak gizarte kapital ikaragarria dauka. Gizarte ekimenetan konprometitutako milaka herritarrez osatua. Ez du zalantzarik. Gerora begira, nahitaezkoa dugu aberastasun sozial horri eustea. Batetik, gizarte kohesionatu gisa aurrera egiteko. Bestetik, pandemiak utzitako desafio sozioekonomikoei arrakastaz erantzuteko. Puntu horretan, zuen baimenarekin, uda honetan Gipuzkoan izandako hainbat gertaera salatu nahi nituzke. Izaera komunitario horren aurka jotzen dutelako, bete-betean nire iritziz. Kale indarkeria urtetan ezagutu dugun heinean, Gipuzkoar gizarteak erabat gaitzesten ditu azken asteotako gertakari violentoak. Uda honetan, tamalez, askotan ikusi ditugu halakoak hainbat auzo eta herrietan gurean. Altzariak eta erakusleioa puskatuta, poliziari irainak eta botila jaurtitzea.
bazterrak erabat zikin eta hankaz gora uztea. Nire babes osoa eta elkartasuna adierazi nahi diet ertzaintzari eta herrietako udaltzainei. Baita kalteak jasan dituzten herritar, dendari eta ostalariei ere. Irmotasun osoz diot. Gipuzkoarrok ez dugu horrelakorik eta horrelako jarrerarik onartzen. Gurean soberan daude jarrera axolagabe, suntsitzaile eta insolidarioak. Ez dago ez protestarik, ez ideologiarik, ez bestelako gogoetarik halako ekintzak justifikatuko dituenik. Bortizkeria ez da sekula bidea. Bigarren ideia, elkartasuna eta erantzun soziala. Pandemia ostean, zalantzarik gabe, honek behar du izan helburu nagusia. Krisiaren ondorio ekonomiko eta sozialak jasaten dituztenak babestea. Azkeneko krisialdian lortu genuen desberdintasun sozialek gora ez egitea Gipuzkoan. Oraingo honetan ere horixe bera da jomuga. Koordenatuak aldatu dira, baita norabidea bera ere. Baina hemen mantentzen ditugun printzipio nagusiak eta kohesioa bat, hori mantendu egingo da. Nabarmena izan da, azken hilabeteotan, hainbat mailatako administrazioak pandemiari aurre egiteko martxan jarritako agenda. Hasi Europatik eta azken udaleraino. Krisialdieri erantzun sozial indartsua eman diogu. Orain, ahalegin sozial horri eusteko unea da. Pandemiaren osteko gizarteak ekarriko du beharrizan sozialen olatu bat. Egoera berri horiei aurre egiteko tresna berritzailea behar ditugu. Elkarlanean beti ere, Gipuzkoako herri politiken izaera soziala biderkatzeko unea da. Ante los efectos de la pandemia, sin duda alguna, este debe ser el objetivo principal: apoyar a quienes más sufren sus consecuencias económicas y sociales negativas. En la última crisis conseguimos que las desigualdades sociales no aumentaran en Guipúzcoa. Al igual que entonces, ahora tenemos que seguir conteniendo las desigualdades sociales. Han cambiado las coordenadas actuales, pero el rumbo sigue siendo el mismo. Ha sido notable en los últimos meses la agenda puesta en marcha por todas las administraciones para hacer frente a la pandemia, comenzando por Europa hasta el último ayuntamiento. Hemos ofrecido una respuesta social sólida ante la crisis. Ahora es el momento de mantener esa decidida apuesta social. Ahalegin horretan, berebiziko garrantzia hartuko du elkarrekin lanean egitasmoak. Gipuzkoan, enplegu inklusiboa sustatzeko estrategiaz ari naiz. Bere helburua da, bazterkeria arriskuan dauden herritarrei lan ibilbide personalizatu bat eskaintzea. Gizarteratzea alegia, kalitatezko enplegu baten bitartez. Ziur gaudelako, lanpostu duin bat dela bizitza proiektu bat garatzeko tresna nagusia. Hain zuzen ere, pandemia gehien eragin dien kolektiboei ere lan laguntzeko tresna da elkarrekin lanean. Lurralde osoa norabide horretan aktibatzen ari dena. Erreferentea gara ekonomia sozialean eta lan babestuan, Gipuzkoan. Izan gaitezen, Gipuzkoan, eredu baita ere enplegu inklusiboan. Gai honi lotuta, baita ere, migrazioen alorrean jarri nahi nuke begirada. Uda hontan, Bidasoako uretan, beste gazte bat hilda. Bizitza proiektu duin bat, eta baten bila, Europara etorritako gazte afrikar bat. Gisa horretako bigarren heriotza da gurean. Gipuzkoa, aldiz, beti izan da lurralde solidarioa. Halako heriotzek sumindura handia eragiten digute. Euskaldunok badakigulako tamalez, zer den atzerrira joatea, bizitza hobe baten bila, pobreziatik, jazarpenetik edo gerratik iesi. Horregatik, migranteen errealitateari, giza eskubideen, elkartasunaren eta giza duintasunaren errespetu zorrotzenetik heldu behar diogu. Europak eta Europa osatzen duten estatuek bereziki egoera honi erantzun behar diote. Egiturazko neurriekin, pertsona horiek beren bizitza arriskuan jarri behar ez izateko. Ez Bidasoan, ez Mediterraneoan, ez da beste inon ere. Adituek diotenez, Asiatik datozen berriei erreparatuz gero, krisialdi immunitario berri baten atarian egon gaitezke. Horren aurrean, Euskal erakundeekin elkarlanean, gure ekarpena egiteko prestatasuna adierazti nahi dut gaurkoan. Giza eskubideak eta duintasuna oinarri,
babesa behar duten familiei gure laguntza eskaintzeko alegia. Beti egin izan dugun moduan, hemendik aurrera ere halaxe. Hirugarren ideia, etorkizunera begirako lankidetza. Esandako guztia ez da posible, oinarrian ekonomia sendo eta lehiakor bat izan gabe. Geroago ikusiko den moduan, lurraldeko industria eta enpresa ehuna ari da pandemia aurreko egoerara itzultzen. Ekonomia ari da atzera goranzten edo egonkortzen. Aurrera begira jarrita hala ere, azpimarratu nahiko nuke ezinbestekoa dugula epe luzeko begirada. Ez dela nahiko alegia momentuko arazoei erantzutea. Gure lurraldeak ekonomia lehiakorra eta gizarte orekatua izatea nahi badugu, orain ekin behar dugu indar guztiz. Ahulenen lan munduratzea sustatzeko politikak garatzea, gure ekonomiaren deskarbonizazioa sustatzea, mugikortasun berriari lotutako industria garatzea, etorkizuneko osasun terapien pauso berriak ematea, erronka demografikoari herri gisa erantzutea, zahartzaro osasuntsuari lotutako gizarte eta ekonomia ehuna lantzea, ekonomiaren digitalizazioan behin betiko jauzia ematea, gure hizkuntzaren etorkizuna bermatzea, dagoeneko anbizioz eta determinazioz ekin diegu desafio horiei guztiei besteak beste. Erronka horiei lankidetzaren bitartez aurre egiteko abiarazi genuen 2016an etorkizuna erekiz programa. Dagoeneko lurraldean sustraitutako ekimena da eta nire ustez atzera bueltarik ez duena. Datozen hilabeteetan are eta indar gehiagoz garatzen jarraituko dugu etorkizuna eraikiz. Amaitzera noa. Gipuzkoa, al igual que el conjunto de Euskadi, ha sabido tomar decisiones certeras en cada una de las complicadas coyunturas de las últimas décadas. Es el momento de proteger a las personas más vulnerables y a los sectores que más están sufriendo los efectos de la pandemia. Pero, a su vez, debemos seguir apostando por aquellos proyectos con capacidad de traccionar a nuestro país hacia el porvenir, de seguir trabajando con toda determinación para afianzar una economía competitiva y construir una sociedad cada vez más justa y cohesionada. Ese es nuestro modelo. Una Guipúzcoa que garantice protección social, empleo de calidad y futuro para todas las personas. Dagoeneko, ezinbestekoa da, herri politika eraginkorra egitea, herritarrekin eta gizarte antolatuarekin lankidetza esparru eraginkorrik egin gabe. Hori egitea, herri politikak eraginkorrak egitea, herriarekin bat egin gabe ezinezkoa da. Etorkizunean areagotuko den errealitatea da hori. Eta Gipuzkoan sinesten dugu eredu horretan. Horregatik, etorkizunarik izten baitako ahalegin kolektiboan parte hartzeko eskatu nahi dizuet, oraindik ere indar gehiagorekin. Ekarpenak egiten jarraitzeko eskatzen dizuet. Gaur irekitzen dugun ikastaro honetan izango dugu horretarako aukerarik. Beraz, jardunaldi aberasgarria opari dizuet guztioi. Eskerrik asko. Bueno, segituan hitza emanen diot EHUko errektorea Andreari, Eba Ferreira. Nahi duzunean, Eba. Gipuzkoako diputatu nagusi jauna, uda ikastaro honetako zuzendari jaunak, agintariok, jaun Andreok, egunon Euskal Herriko Unibertsitatearen aldetik ere, ongi etorri uda ikastaro honen irekiera ekitaldira. Oso atsegina zait gaur zuen artean egotea. La pandemia del COVID-19 se ha convertido, sin duda alguna, en el fenómeno relacionado con la salud humana más impactante de los últimos años. Pero debemos añadir algo más. La pandemia es también un suceso de primera magnitud en otros ámbitos de la actividad humana. A día de hoy es muy difícil evaluar todas las consecuencias políticas, económicas e incluso culturales que está desencadenando en nuestra sociedad y en nuestro modo de ver el mundo. Así que un encuentro como el que hoy inauguramos, yo creo que es una excelente oportunidad para plantearnos precisamente eso.
cuáles son las consecuencias profundas, permanentes o no que puede suscitar esta pandemia. Por ello, felicito a la Diputación Foral de Guipúzcoa por plantear este debate. Un debate que más que en el pasado, en el presente, nos emplaza en el porvenir y nos obliga a hacer prospectiva, avanzar el futuro mediato e inmediato de una sociedad globalizada como la nuestra, donde los problemas políticos, económicos y también sanitarios ya no van a quedar circunscritos a territorios concretos, porque cuando surgen pueden extenderse en poco tiempo sus efectos por todo el planeta. Y agradezco también la participación de especialistas que a lo largo del día de hoy van a tomar parte en este debate, empezando por el profesor Samir Nair, quien a continuación pronunciará la conferencia inaugural. Ondorio ez hitz egin dut, pandemiaren ondorio ez. Baina ikasi dugunaz ere hitz egin beharko genuke. Zer ikasi dugu bizi izan dugun eta bizi dugun esperientzia latz honetatik? Erakundeok eta haiekin batera gizarte osoak oso denbora gutxian aurre egin behar izan genion aurre ikusi ezina zen egoera bati. Baina esan dezakegu gizarteak ardura osoz erantzun zuela eta erakundeok haren urratsei jarraitu geniela. Pandemiak erasandako lehenengo ikasturtean, 2009-2020 ikasturtean, Euskal Herriko Unibertsitateak plataforma bat sortu zuen aurreko ikasturteetako kalitate berberaz irakasten jarraitzeko. Hurrengo ikasturtean, 2020-2021, presentzialtasunaren aldeko apustua egin genuen, ezer baino lehen osasun ingurune seguru bat bermatzea helburu zuten neurri zorrotzak hartuz. Orain, 3. ikasturteari ekingo diogu, baldintza hobeagoetan, baina erantzukizun sentimendu berberaz eta exigentzia maila berberaz osasun arloan naiz akademikoan. Pandemiaren ondorioen analiziari irakaspenak gehitu behar dizkiogu. Zer ikasi dugu horren mingarria izan den esperientzia honetatik? Zer bitarteko teknologiko berri baita moralak ere? Artikula ditzakegu etorkizun hurbileko mehatxu berriei aurre egiteko? Gaur proposatzen zaigun eztabaida oso erakargarria da eta gako interesgarriak eman ditzake ziurgabetasunez beterik datorkigun etorkizunari aurre egiteko moduari buruz. Edonola ere, ziurgabetasunetik aukerak ere sor daitezke. Eta horiek aztertzea gaurko jardunaldiaren beste helburuetako bat ere bada. Ziur nago gaur ikastaroa oso emankorra izango dela. Y cuando le oía al diputado hablar de la ausencia de certezas, recordaba una frase de Kant en la que decía que la inteligencia de las personas se mide por su capacidad de gestionar la incertidumbre. Y recordando esa frase, pienso que la labor de la universidad, la labor de la investigación, la labor de la formación, en estos momentos más que nunca, nos tiene que ofrecer herramientas desde el conocimiento acumulado, desde la investigación, desde la prospectiva, para gestionar esta incertidumbre y así hacer de esta sociedad una sociedad cada vez más abierta, más inclusiva y más inteligente. Y creo que un curso como el de hoy va a hacer que tengamos una herramienta más para ser una sociedad cada vez más inteligente. Eta besterik ez, mila esker zuen arretagatik. Bueno, eskerrik asko, Eva Ferreira, eskerrik asko aldun nagusia, Markel Olano, eta hasiko gea lehenengo ponentearekin. Sami Nair. Hola, Sami. Sami Nair es un profesor
licenciado, me he traído la chuleta porque tiene una vida larga y muy fructífera. Es licenciado en Filosofía y Sociología, doctor en Letras y Ciencias Humanas por la Sorbona. Es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad París 8 y director del Centro Mediterráneo Andalusí de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Además de eso, ha dictado, ha impartido cursos y clases en muchísimas universidades en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en el Magreb. Ha sido uno de los grandes especialistas ha escrito distintos textos y durante mucho tiempo su línea, yo diría fundamental de investigación, ha sido el Magreb y todo lo que allí ha sucedido. Ha sido europarlamentario europeo por Francia. Ha recibido distintos premios, en fin, tiene una trayectoria realmente rica y muy diversa. Y hay una parte más desconocida de Sami Naïr que hoy nosotros pudimos disfrutar ayer con él y por lo menos se la voy a contar. Sami Naïr compartió en la revista francesa L'État moderne vida, gestión y muchísima amistad con Sartre, con Simone de Beauvoir, con Albert Camus. O sea, es un hombre un intelectual extremadamente sólido, con esa cultura que solamente se demuestra cuando personas como él son capaces de expresar complejos, expresar términos y conceptos extremadamente complejos de forma muy sencilla. Bueno, está con nosotros aquí. Yo creo que él ha sido un actor y un espectador privilegiado de los grandes movimientos de la Europa de la segunda mitad del siglo XX. Sami, muchas gracias por venir y cuando quieras es tu turno. Gracias. Buenos días a todas y a todos. ¿Se me escucha bien o no? Sí, lo has dicho estupendo. Si quieres quitarte la mascarilla, si estás más cómodo. ¿Perdón? ¿Quieres quitarte la mascarilla si estás más cómodo? Vosotros decidéis, a Sí, mí no me importa. Si quieres, sí. ¿Les molesta si quito la mascarilla? Bueno, buenos días a todas y a todos. Quisiera primero dar las gracias a la Universidad de Verano del País Vasco, a su rectora que acaba de hablar, a la Diputación y en particular al señor Markel Olano y a los profesores Alfonso Unceta y Javier Font, tanto como a todas las autoridades, los militantes de redes sociales, de movimientos sociales, que han acudido aquí para compartir este momento de reflexión sobre un tema muy difícil de entender, de explicar y de prever sus consecuencias. Cuando el profesor Javier Font me pidió hablar sobre la relación entre la pandemia actual y la democracia, confieso que he vacilado antes de aceptar. Dada la dificultad de hablar seriamente
sobre un tema cuya definición misma queda muy problemática. No en cuanto a la democracia, volveré sobre este tema, sino a la pandemia que atravesemos y que no ha dejado de generar efectos de toda índole, tal y como se ha subrayado aquí, sanitarios, sociales, políticos, culturales. Y, por supuesto, lo más problemático, el futuro. Digo el futuro de la pandemia, que sigue dominando todo el planeta. Es un momento histórico para la civilización muy particular y singular. Por primera vez en todo el planeta, todas partes, todas las culturas, las naciones, los pueblos llevan la máscara. Tenemos que reflexionar sobre esta situación y lo que significa para nuestra visión de la condición humana. Nos da la imagen de una humanidad unida en la enfermedad y unida frente a la misma enfermedad. Es absolutamente singular. No me detendré aquí, evidentemente, sobre nuestro conocimiento de la COVID-19, sobre su origen biológico, humano, animal o artificial, creación de un virus en laboratorio, sus mutaciones en nuevos otros virus. Hoy la Organización Mundial de la Salud habla de variantes nuevas, variante Delta, nueva variante desde hace unas semanas llamada Mu, consideradas aún más peligrosas. Y mañana, ¿qué otras variedades van a llegar? Es un problema para la humanidad en general y es un problema muy difícil, aún más para los políticos que tienen que gestionar las sociedades. Lo cierto es que sabemos muy poco y además por mi parte no tengo la competencia científica para entrar en una discusión sobre la dimensión médica del asunto. Pero en cambio podemos reflexionar sobre los problemas globales de la democracia hoy en día y sobre algunos efectos generados por la pandemia en el sistema democrático. Antes de entrar en una discusión sobre la pandemia, quiero subrayar un elemento que me parece fundamental. Los efectos a los que nos enfrentamos, incluso desde el punto de vista sanitario, no proceden únicamente de la pandemia. Son efectos que tienen sus raíces mucho más lejos, que tienen raíces mucho más profundas y que tienen que ver con la historia reciente del mundo en general, dado que se trata de una enfermedad mundial, y para nosotros en Europa, de la misma Unión Europea. Y por eso, reflexionar sobre la pandemia sin tener este telón de fondo que explica una gran mayoría de los problemas que tenemos que afrontar hoy, hacerlo sin eso no permite entender, en mi opinión, la situación en la que estamos. La dimensión histórica para comprender estos efectos hoy es fundamental. En cuanto a la democracia, evidentemente es el problema clave.
Pero no podemos hablar de la democracia solo desde el punto de vista local y de la manera absolutamente, además, legítima y necesaria con la que los responsables de las colectividades locales, los responsables políticos de los gobiernos, digamos, nacionales en este país, por ejemplo, tienen que afrontarse. Los problemas de la democracia son también problemas mundiales y vienen de lejos. No vivimos en un sistema idealmente democrático y los efectos de los cuales sufre hoy en día la democracia no tienen que ver solo con la pandemia, tienen que ver con la evolución propia también de la democracia. La democracia, y mi papel aquí no es entrar en lo siento mucho, no es entrar en los, digamos, problemas que vosotros tenéis aquí, no tengo ninguna lección que dar a los que tienen la inmensa responsabilidad de afrontar estos problemas aquí. Mi papel aquí es intentar reflexionar de manera global y abrir vías, digamos, de pensamiento, de reflexión a los que quieren entender esta cuestión de manera global. La democracia, y es importante volver a la definición, entendida como un sistema de gestión de la conflictividad de toda índole en la sociedad y que se origina a partir de la soberanía popular y se fundamenta sobre la libertad de expresión y de organización, el pluralismo político, la separación de los poderes ejecutivos, legislativos, judiciarios y la garantía legal de los actos de los estados. Esa democracia está en nuestra sociedad globalizada por doquier en los países desarrollados en tela de juicio, no por sistemas políticos alternativos como antaño, con sistemas comunistas, sociales, que ponían en peligro el sistema democrático pluralista de las sociedades occidentales, sino por su propia evolución interna. Y eso es el tema que me interesa. Y desembocaremos evidentemente sobre la pandemia, porque todo está vinculado. Así que sería un error limitarse, hablando de la pandemia, a los problemas inmediatos. La democracia está cuestionada seriamente en Europa desde hace como mínimo una década. Me voy a explicar. Está cuestionada, grosso modo, a partir de la gran recesión, a partir de la crisis financiera de 2008 y de las políticas que se han puesto en marcha para responder a los problemas planteados por esa crisis. Y la pandemia tiene que ver con esa crisis y con los problemas que se han planteado en aquel entonces. Europa está en crisis declarada desde 2008. No me tendré aquí sobre el telón de fondo de esa crisis. Basta con recordar sus varias fases. Hemos tenido, creo que nuestro diputado ha aludido a este tema, hemos tenido una enorme crisis financiera de los subprimes, totalmente sorprendente, no para los que
trabajaban seriamente en economía, pero para la opinión pública en general y para los gobiernos, que ha puesto en tela de juicio fundamentalmente el sistema económico mundial, o por lo menos el sistema económico internacional occidental, porque hemos visto que frente a esa crisis financiera, los que han podido resistir y ayudar incluso a los demás son los países que reciben, por otra parte, una ayuda estratégica, política importante, o que tienen relaciones comerciales importantes con el mundo occidental. Hablo de China o de los financieros árabes, que han contribuido, digamos, a limitar los efectos de esta crisis. Una crisis financiera, sin entrar en los detalles, que ha provocado, segunda fase, una crisis económica muy dura a partir de 2010, 2011, con una respuesta a escala europea diferente de la respuesta que, por ejemplo, el país que inició la crisis, Estados Unidos, había puesto en marcha. Barack Obama pone frente a esa crisis en marcha una política de relanzamiento económico, financiando la economía norteamericana, pidiendo a la Federal Reserve Bank actuar de manera casi patriótica. Y nosotros, en Europa, hemos tenido una respuesta totalmente diferente. Una respuesta basada en el eje franco-alemán, llamado en aquella época Merkozy, de Merkel y Sarkozy, y cuya orientación fundamental no era limitar los efectos sociales de la crisis, sino limitar los efectos financieros de esa crisis con una política de austeridad que ha provocado y que se ha transformado a lo largo de los 3 años que van de 2011, 5 años hasta 2015, que ha generado una desagregación social muy importante en todos los países europeos. Hemos experimentado más de 22 millones de parados en el marco de 4 años. España, mejor, lo sabéis mejor que yo, en el marco de 2 años se encontró con más de 5 millones estadísticamente reconocidos como parados. Una generación entera ha sido marginada, excluida del campo económico de la sociedad, lo que generó inevitablemente, después de esta fase social, después de esa desagregación social, otra desagregación muy peligrosa en términos democráticos, una desagregación de los partidos políticos hegemónicos. Podemos estar a favor de uno, a favor de otro, en contra de otro, pero fundamentalmente en todos los países europeos hemos visto los grandes partidos políticos caerse. Eso es un momento muy importante de la historia política, de la construcción europea y de las propias naciones europeas. Y hemos visto surgir partidos paralelos, no quiero la expresión extremistas, paralelos, con una oferta política diferente de la de los partidos hegemónicos,
con una concepción de la democracia mucho más vinculada a las aspiraciones y los anhelos de la ciudadanía, que sabían hablar a los jóvenes, a los parados, a todos los que de una manera u otra se consideraban o estaban efectivamente excluidos. Esta desagregación política y este auge, entonces, de una nueva oferta democrática no ha solucionado, por supuesto, los problemas de legitimidad de los estados y de los partidos políticos, sino que ha contribuido a hacer que las cosas se vuelvan más complejas. Y hasta la fecha estamos en esta situación. La pandemia aparece entonces como una consecuencia en sus efectos directas de estas crisis. Porque estas crisis han demostrado que había un problema de gestión sistémico de nuestro modelo democrático, económico e europeo. Y la pandemia ha puesto en evidencia esa situación. A nivel estrictamente políticos, desde aquella época y desde, digamos, ahora 5 años, en prácticamente todos los países europeos no hay ni un gobierno que representa una verdadera gran orientación propia. Todos los gobiernos, incluso en Inglaterra, son gobiernos de coalición con partidos tradicionalmente muy opuestos. En Inglaterra, por ejemplo, hay un gobierno ahora, digamos, que está apoyado por una extrema derecha con la que incluso Johnson, frente a la que incluso Johnson ha luchado duramente durante años. En Alemania, un gobierno, la gran coalición, y no sabemos lo que va a pasar en septiembre. Francia, una desagregación de todo el sistema político, con un presidente que se ha presentado con un lema populista, paralelo. Es decir, diciendo no tengo nada que ver con la derecha, con la izquierda, yo soy diferente, yo es Macron, y tengo una política que va a intentar tomar lo mejor de unos y otros, pero los electores no se han confiado en un partido, se han confiado en un individuo. Y el pobre, desde 2017, está viviendo un infierno porque no puede gobernar sin un verdadero partido. Entonces esta crisis llama probablemente, y para mí seguramente, a una nueva manera de hacer, de practicar la política y de construir la democracia. Unas prácticas basadas en las coaliciones, unas prácticas basadas en el intento serio de conseguir un verdadero apoyo de la ciudadanía. Es decir, una política cuya legitimación no debe proceder solo de las elecciones cada 4 o 5 años, sino de un apoyo diario de la ciudadanía en todas partes. Eso es el primer gran problema planteado para mí, la pandemia y la crisis que había detrás de esa pandemia. En cuanto a la democracia propiamente dicha, también sería un error pensar que lo que practicamos, para mí, nosotros, diariamente, en los debates políticos, representan realmente lo que podemos considerar como un sistema democrático.
he dicho empezando que está en tela de juicio. Quiero subrayarlo aquí porque como exdiputado europeo, miembro del Consejo de Estado francés, he tenido que ver estos últimos años una cierta evolución del sistema democrático mundial. A mi parecer, muy peligrosa. Y los ciudadanos tienen que saberlo. Hemos entrado en realidad, después del 11S, a escala global en unas democracias que personalmente califico de democracias, inevitablemente votamos, pero de democracias de vigilancia global. De vigilancia global, no hay otra palabra, de vigilancia. Hablo, por ejemplo, todos lo sabéis, de los TIC, es decir, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Eso, lo que ha ocurrido estos últimos 20 años, es muy singular. Es que la utilización de estos nuevos métodos de vigilancia a escala internacional se ha hecho sistemáticamente, de manera anónima, sin que las soberanías populares puedan verdaderamente pronunciarse sobre su contenido, su eficacia y, sobre todo, y es un giro para mí civilizacional, se han desarrollado a partir de 2015 y de la adopción en Estados Unidos del USA Freedom Act, que reemplazaba el Patriotic Act de 2001 y que formalmente ha retirado a la National Security Agency el tratamiento de estos datos como respuesta a la denuncia de Snowden, pero han colocado la responsabilidad de gestionar estos datos a las grandes empresas privadas, que controlan hoy sistemáticamente los ciudadanos a través de los móviles, que controlan las redes sociales, a través de los ordenadores, y que controlan también las agencias de transporte, las grandes compañías de aviaciones, por aire, por mar y por tierra. Y la Unión Europea, lo digo sin espíritu crítico porque me siento muy defensor y soy un europeo, ha adoptado esas medidas casi sin discusión. Y los que tienen responsabilidades en los organismos jurídicos internacionales saben perfectamente lo que significa eso. Es decir, en dos palabras, que se ha generalizado un sistema oculto de vigilancia, peligro para la democracia a escala internacional, y se ha mercantilizado privativamente la seguridad ciudadana, que era una de las funciones esenciales del Estado. Eso probablemente tendrá consecuencias importantes en el futuro, porque estas agencias no van a seguir teniendo el monopolio de estos datos de los ciudadanos privados. Y vemos
cada 2 o 3 meses surgir una información demostrando que tal país ha recogido los datos de tal gran multinacional para poder, digamos, actuar sobre otro país y para poder tener relaciones directas con ciudadanos en otros países. Entonces hay un verdadero peligro de este instrumento que hemos creado, que es extraordinario, Internet, un verdadero problema, digamos, de control, tanto de los estados, de las multinacionales, como del uso por los individuos. Es en este contexto que surge el problema de la democracia en la pandemia. ¿Qué ha desvelado la pandemia? He escuchado aquí discursos muy interesantes, gente, responsables, que dicen lo que están haciendo. Yo respeto y apoyo todo eso. Pero debemos, lo diré, también saber por qué estamos en una situación tan difícil. ¿Por qué la legitimación? Es decir, conquistar el apoyo de la ciudadanía sin discusión en un tema tan importante como la salud. ¿Por qué esa legitimación se hace difícil? Porque unos 20, casi 30% de la población está, digamos, recia a aceptar esas medidas. Es un problema difícil. Creo que hay muchas explicaciones. Esa pandemia ha desvelado primero a escala europea y nacional la incapacidad del Estado a hacer frente a la producción de cosas sin importancia económica. Incapacidad de hacer frente a la producción industriales de máscaras, al abastecimiento de respiradores, destrucción. Descubrimos y hemos descubierto en todas partes destrucción del tejido industrial y de los pymes, que viven siempre en condiciones muy difíciles porque los bancos no los permiten verdaderamente tener una capacidad de proyección seria. El sistema financiero no lo permite. Hemos visto servicios públicos desarmados, desbordados y al mismo tiempo en vía de privatización. Y puedo seguir catalogando lo que ha pasado, lo que hemos sufrido. Creo que de ahí aumenta la desconfianza ciudadana, porque los ciudadanos no son tontos, ven las cosas y las experimentan y juzgan. Es muy importante. Yo tengo la convicción, y lo digo con mucha sinceridad, que en muchos problemas los ciudadanos son más avanzados que en general los que los dirigen. Porque viven diariamente los problemas a los que se enfrentan. La cuestión es saber por qué nos hemos encontrado en esta situación. La respuesta es muy fácil. Lo siento, muy fácil. Es que desde 2001, paralelamente, curiosamente, a lo que los Estados Unidos ponen en marcha a nivel de la vigilancia global, hemos visto en Europa puesta en marcha una política basada en una concepción dogmática, fundamentalista, del pacto de estabilidad. Ojo, yo he apoyado la necesidad de una política, digamos, basada sobre un pacto, pero siempre diciendo un pacto de estabilidad a nivel europeo, sí, para poder, digamos, tener la lealtad en la competencia entre las economías, y no entrar en un círculo infernal de deuda,
Pero al mismo tiempo esa política, para tener éxito, necesita una política de crecimiento y de empleo a escala europea. Y eso nunca lo hemos tenido. Hemos tenido únicamente una concepción penal a nivel económico que consistía a condenar sistemáticamente a los estados que tenían un déficit, digamos, público. España, por ejemplo, es muy interesante lo que pasó en España. Muy, muy interesante. Es que entre 2000 y 2008, 2010, España, en cuanto a la deuda pública, era un país extraordinario, probablemente el mejor alumno de la Unión Europea. Y ellos mismos decían, es el mejor alumno. No había deuda pública, prácticamente. ¿Por qué? Porque al lado, la deuda privada aumentó de manera exponencial y acabó estallando en 2008-2010 con una burbuja inmobiliaria tremenda, lo que no ocurrió en otros países que no tenían esa misma política, digamos, financiera inmobiliaria. Y eso no es por culpa de España y de los, digamos, ciudadanos de ese país, ni de las clases dirigentes, para hablar así. No. Es por culpa de una política europea dogmática, fundamentalista, que no quería, digamos, tomar en cuenta la diferencia de desarrollo entre varios países, ayudar más a unos que a otros, etc. Eso no se ha hecho. Y no quiso, pese a las denuncias, a las batallas enormes que hemos ido, nunca la Unión Europea, hasta 2019, hasta 2020, nunca aceptó poner en cuestión esa política de estabilidad, dicha de estabilidad. En 2020, enero, marzo, finales de enero, de repente la Comisión dice, frente a esa crisis, la primera cosa que hay que hacer es poner entre paréntesis el pacto de estabilidad y permitir a los estados tener los déficits que necesitan para poder enfrentar la crisis. Pero cuando se abrió esa caja, hemos descubierto estados totalmente vacíos, servicios públicos destrozados, privatizados, ciudadanos desamparados. La Unión Europea ha decidido hacerlo para los hasta 2022. Yo estoy convencido de que se trata de una decisión únicamente hasta 2022 para, digamos, hacer callar a algunos países europeos. La Liga Hanseática, los países del norte, Alemania en particular. Bueno, veremos en 2022. Pero ahora, política de apoyo si queremos afrontar esta crisis. Porque también se dieron cuenta que al mismo tiempo los partidos populistas que han surgido ponían en peligro serio la Unión Europea. No sé si os imagináis, pero hemos tenido un gobierno, no hablo de los países del este, pero aquí en Europa Occidental, entre los fundadores de la Unión Europea, hemos tenido un gobierno de extrema derecha muy virulente, el gobierno de Salvini, que quería salir del euro. Salir del euro es, Italia, provocar una crisis tremenda para todos los otros países. Tenemos en Francia unos partidos de extrema derecha que siguen fortaleciendo en cada elecciones. Y ahora los datos presentan como si fuera una cosa normal que la representante de la extrema derecha puede mañana ganar las presidenciales. Eso significa que hay un problema democrático en las sociedades. Si una parte importante de la población apoya a estos partidos, es que hay algo. Es que hay algo, pasa algo.
Concretamente, en lo inmediato, los estados han debido tomar medidas circunstanciales y extraordinarias. Buscar consensos científicos primero, que no es fácil, sobre la naturaleza de un virus aún no conocido ni controlado. Adoptar sucesivos protocolos médicos a la hora de afrontarlos. Actuaciones de carácter urgente para prevenir la propagación. Adoptar medidas que neutralicen provisionalmente el impacto social y económico del país, etc. Ante estas medidas, para mí sensatas y necesarias, la reacción ciudadana es contradictoria. Por un lado, la gran mayoría las soporta, comparto lo que ha dicho la rectora ahora mismo, el sentido de responsabilidad de la ciudadanía, ¿verdad? Mientras que una parte significativa de la población, he dicho entre 10, 20, a veces casi 30%, no acepta restricciones alguna de sus libertades individuales, porque tienen temor de que en un sistema en el que ya han desaparecido los principales recursos sociales tradicionales, se puedan encontrar en una situación de, digamos, rehenes de los estados, fundamentalmente. Y si se toma en cuenta las decisiones de varios estados prohibiendo manifestaciones, estoy de acuerdo, hay que luchar contra los que utilizan esa reivindicación, digamos, de manifestación de libertad para, con la violencia, destrozar el sistema democrático. Evidentemente no hay que vacilar ahí, hay que ir. Pero un país como Francia, desde el mes de mayo, cada 2 semanas, centenares de miles de personas manifestan contra el pasaporte europeo de vacuna y la obligatoriedad de presentar un documento de vacuna en todos los lugares públicos, cinema, restaurantes, etc. Una decisión que se puede discutir. Pero el 15 de agosto, por razón del mes de agosto, de las vacaciones, 325.000 personas han manifestado en el país, por toda parte. Lo que significa que ahí hay un problema, independientemente de las explicaciones que podemos dar de este rechazo. Está claro que el Estado y vosotros, los que tenéis la enorme responsabilidad de gestionar esa situación, tienen cada vez más dificultades para legitimar las políticas públicas que queréis poner en marcha. Es un problema importante. Creo que eso no resulta de un capricho momentáneo de la opinión pública, sino de una crisis más profunda del mismo modelo democrático, de su funcionamiento en el contexto de sociedades complejas y en las que en realidad las autoridades públicas nacionales no pueden orientar a su gusto el mercado. Es un gran problema. Para terminar, intento ver qué podemos hacer a nivel europeo por lo menos. Creo que para recuperar la confianza de los ciudadanos y la reconstrucción de la democracia, y dejo de lado el problema de la vigilancia internacional, porque eso es un problema
complejo y que implica, digamos, un compromiso mucho más profundo de los partidos, pero no lo creo posible ahora. Para recuperar esa confianza de los ciudadanos y la reconstrucción de la democracia, creo que necesitamos actuar en varios niveles. El primer nivel muy importante es a escala europea, porque nuestras economías dependen de la Unión Europea y es precisamente esa dependencia de las grandes orientaciones de la Unión Europea que hace que el conflicto tradicional en las sociedades nacionales entre la derecha y la izquierda se ha casi vaciado de contenido estos últimos 30 años. Es precisamente porque tenemos esa Europa, que para mí es positivo. Ha vacilado los conflictos tradicionales para poner sobre la mesa, digamos, la gobernabilidad de las ciudades europeas y un acuerdo más o menos estratégico entre los grandes bloques para enfrentar la economía europea y la economía mundial. A escala europea necesitamos una gran política de relanzamiento económico que privilegie, lo he dicho, el empleo y una de las peticiones más importantes sería integrar en el tratado o en los textos fundamentales de la Unión Europea el objetivo de empleo para todos en Europa. No existe, no quisieron, lo hemos pedido, no quisieron ponerlo, pero yo sigo pensando que es un objetivo de civilización. Si los europeos, los trabajadores europeos, los actores sociales europeos no deben tener en común una gran política social de empleo. Es la condición sine qua non de construcción de una identidad real europea. Si no, es el repliegue nacional. Y unos dicen, porque yo voy a trabajar, como lo han dicho los holandeses cuando se otorgó los fondos, ¿por qué voy a trabajar para los españoles, los italianos, los portugueses, los franceses, etcétera? Es porque no tenemos nada en común fuera del euro. Tenemos un elemento que pueda favorecer la identidad común. Y hemos afrontado la crisis pandémica cada uno a su antojo, cuando necesitábamos desde el primer día una gran orientación presentada por la Unión Europea con ayudas que no se discuten, No lo hemos tenido. Entonces, una gran política de lanzamiento que privilegie el empleo, que privilegie la potencia industrial de Europa, que se ha vaciado de contenido con la política de deslocalización, que privilegie su capacidad tecnológica, que privilegie la financiación más allá de 2022 para fondos para los países que lo necesitan más, y pienso en eso a los países del sur de Europa. Detener el apoyo que España ha conseguido o Italia no va a resolver los problemas planteados por la pandemia. Se necesita volver a negociar a partir de 2022, digamos, otras. Estoy seguro que tendrán que hacerlo, porque sabemos todos que no basta. Mario Draghi lo ha dicho, incluso desde que se ha vuelto jefe del gobierno italiano, ha dicho claramente: necesitaremos otra financiación. Entonces, la Unión Europea tiene una gran responsabilidad. A escala estatal se necesita una visión, lo que necesitamos estados estrategas, necesitamos una visión estratégica por parte de los estados, que tengan una visión clara de los objetivos y de los retos, que inviertan en servicios públicos, que favorezcan la mixidad absolutamente necesaria
entre el Estado y los sectores privados empresariales que quieren contribuir al desarrollo de su sociedad en proyectos comunes. En cuanto a las colectividades locales, es decir, gobiernos, lo que llamamos nosotros los gobiernos locales, en mi opinión, el desafío central, porque ahí se juzga diariamente lo que está pasando, es poder vincularse estrechamente a la ciudadanía, hacer prevalecer el interés general y que entienden los responsables que la democracia no es un sistema formal, contrariamente a lo que se dice, sino una herramienta para el progreso de todos los días. La reconstrucción de la democracia depende en Europa de esta reorientación de la Unión Europea y de esta apuesta que hemos hecho sobre la economía verde y el empleo nuevo. Europa hoy no tiene nada que ver con el pasado. La situación de postguerra que ha contribuido a crear la Unión Europea definitivamente está fuera de la historia. Estamos en otra Europa. Con la llegada de los países del Este y con la experiencia de las últimas décadas, Europa es algo diferente. Y lo que vemos, desgraciadamente, no es un proceso de fortalecimiento de la construcción europea, sino un proceso de debilitamiento de la construcción europea, lo que significa un proceso de debilitamiento del modelo democrático europeo. Hemos visto unos regímenes no democráticos tomar decisiones aisladas e imponerlas a otros en materia de refugiados, en materia de respeto de los valores fundamentales de la Unión Europea. La extrema derecha, lo digo porque para mí es un peligro histórico, la extrema derecha xenófoba se ha banalizado a nivel europeo. Pueden ahora decir lo que quieren en los medios de comunicaciones cuando hace unos 10 años eso hubiera sido considerado como un escándalo. Y reciben, lo repito, un apoyo democrático. Un nuevo ciclo de incertidumbre se ha abierto con esa pandemia. Nadie puede prever cómo se traducirá electoralmente en el futuro, pero estoy seguro de que tendremos sorpresas. En este sentido, estamos también en situación de alarma democrática, pero nunca hay que renunciar porque hemos construido la democracia en situación difícil y la defenderemos siempre en situaciones difíciles. Muchísimas gracias. Bueno, Sami, nos vamos a sentar un poco, ¿te parece? Nos sentamos ahora un momento, ¿te parece? Bueno, gracias, Sami y Nair. Vamos a dialogar un rato, tenemos tiempo. Teníamos un esquema de hacer un break para café, no haber café, porque bueno, la situación pandémica no lo permite. Habrá agua, pero podemos alargar un poco más este diálogo que vamos a proponer ahora con preguntas. Siéntate, Sami. De la gente, va a haber personas con micrófonos para quien quiera preguntar. Y si te parece, Sami, ¿Sí? empiezo yo mismo con alguna pregunta y luego empiezo yo mismo con alguna pregunta y luego vamos ¿Sí? avanzando, ¿vale? Bueno, dos cuestiones te voy a plantear. La primera es el tema del futuro de la Unión, que tú eres pesimista. A mí me gustaría que
Dos ideas que has planteado que las desarrolles brevemente para poder dar curso a más intervenciones. Por una parte, el problema de fondo de la falta de identidad europea, la falta de identidad política de la que hablamos ayer, que tiene que ver también mucho con una Europa con 27 estados, donde la confluencia de las políticas es prácticamente una quimera, ¿no? Y por otra parte, un escenario futuro en el cual los estados pierden fuerza y ganan fuerza un escenario de agregaciones culturales, económicas, es decir, que se puede visualizar un futuro en el que digamos, las construcciones estatales no tengan tanto peso en la conformación de Europa, ¿no? Sí. Bien, en esa tensión, porque esas son un poco las tensiones de fondo, realmente, ¿qué papel puede jugar Alemania en un momento determinado, en el eje con Holanda, en el eje con los países escandinavos y en abandonar de alguna manera la protección al sur que permite todavía que haya una cierta convivencia con toda la tensión que están planteando desde Europa del Este, Polonia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, no podré contestar a todo eso porque necesita... No, pero bueno, danos algunas pistas. Rápidamente. El problema de la identidad europea es un problema ciego. Nunca hemos podido plantearlo de manera seria y en las instituciones europeas no hay una verdadera reflexión sobre este problema. Si entendemos por identidad europea un concepto de tipo étnico, los europeos, lo que son, blancos, etcétera, etcétera, inmediatamente tendremos problemas de definición de esa concepción con otros países dentro del mismo seno europeo. Y sabemos que esa definición topa con la tradición humanista, iluminista de la Unión Europea. Entonces, descartamos ese problema. Si entendemos la Unión Europea como un conjunto, un club cristiano, hemos tenido ese debate en 2001, 2002, cuando la Constitución Europea, y se ha rechazado esa definición. Porque en Europa hay una tradición humanista, laica, que no está contra el cristianismo, pero no reconoce sus valores en el sistema, digamos, de representación y de valores cristianos. Se ha apartado y hemos adoptado en esa Constitución una definición muy compleja, problemática. La Unión Europea, se dice, si me acuerdo bien, la Unión Europea, la identidad europea es humanista, fundamentalmente humanista, y con unas raíces en la tradición cristiana y otras religiones, algo así. Pero no se ha afirmado una identidad religiosa. Eso es muy importante, porque permite evidentemente reflexionar sobre la relación de Europa con las otras religiones. Podemos tener europeos musulmanes, europeos judíos, etc. Y lo más importante ha sido la reflexión sobre la identidad europea a partir de sus textos fundamentales, de valores. Y ahí el modelo es muy sencillo. El modelo conceptual es Europa respecta los derechos humanos, respecta los valores, digamos, del progreso, de la solidaridad, de la dignidad, rechaza la xenofobia, el racismo, todos estos valores. Y punto. Es decir, que es una base minimal de definición de la identidad europea. Una base minimal porque falta lo que dices tú, es decir, falta la definición política de la Unión Europea. Somos una nación, somos una federación de Estados-naciones, como lo quería Delors, por ejemplo, en el momento del debate, o somos naciones unidas
dentro de un espacio que se llama europeo. Hasta la fecha no se ha podido contestar a esa pregunta. Y es precisamente por eso que no hemos podido construir una Europa política. Porque una Europa política implica necesariamente un pasado común, que no sea un pasado de enfrentamiento, implica un porvenir común sobre el que no estamos todos de acuerdo, y implica sobre todo un sistema político que corresponda a la diferencia de las identidades políticas nacionales, a las diferencias que existen. ¿Será un Estado federal? Los grandes estados, empezando por Francia y Alemania, han dicho ni hablar. Un Estado federal significa que Francia tiene el mismo peso que Luxemburgo, que Alemania tiene el mismo peso que Grecia. Ni hablar. Los que saben, que conocen el Consejo Europeo, saben los debates tremendos, muy violentos, dentro del Consejo Europeo cuando se trata de votar, ¿eh? Y cuando se trata de tener votos. Francia tiene, creo, 17, Alemania 21, etc. En realidad, la Europa que tenemos ahora es una Europa de las naciones. Es una unión de nación. Y su objeto, su concepto político queda por definir. Siento citarme, pero yo había escrito, y termino con eso, un artículo en 2001 en Le Monde sobre este tema, porque me habían pedido. ¿Ya? Decía, la Europa es, digamos, un objeto políticamente no conocido y tenemos que encontrar un concepto propio de eso. Estos últimos 20 años no se hizo ningún trabajo para porque en realidad, estos últimos 20 años hemos hecho hincapié sobre la construcción económica y sobre todo en 2001, 2002, 2003 hemos integrado a los países del Este que no quieren una Europa política, que son fundamentalmente opuestos y dicen legítimamente nosotros, polacos, húngaros, eslovenos, etc., hemos luchado para recuperar nuestra identidad nacional, no la vamos a negociar ahora y a dejar en provecho de la Unión Europea, de este objeto. Entonces, el concepto real sería un concepto sui generis, específico, pero desgraciadamente no hemos avanzado en este tema. Otra cuestión, y ya cedo la palabra. Yo no veo, o sea, estoy bastante cegado, pero en cuanto le formule esta pregunta, cualquiera que quiera intervenir, que levante el brazo y se le acercan el micrófono. La segunda cuestión que te quería plantear es con un elemento que has planteado que es recurrente y que me parece importante en la crisis, no tanto del Estado, que también, sino de las sociedades, de nuestro entendimiento de las sociedades, ¿no? Que es como las categorías analíticas clásicas, de izquierda a derecha, clases sociales, etcétera, desaparecen, se diluyen y tenemos una dificultad para comprender lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, como una de las cuestiones más contemporáneas es que hay alianzas basadas en elementos, en muchos casos no económicos o no objetivos en términos de clase marxista, sino más bien en sentimientos, en situaciones vitales compartidas, el género, las situaciones relacionadas con el sexo, las situaciones relacionadas con los jóvenes, que crean colectivos que de alguna manera tienen anhelos compartidos y construyen alianzas en las cuales
la ideología clásica pues, no es importante, ¿no? Por ejemplo, voy a citar 3 casos, ¿no? Uno son los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen una trilogía perfectamente establecida que es trabajo, emancipación, proyecto vital. En la medida en que los jóvenes no pueden trabajar, no se pueden emancipar. Si no se pueden emancipar, no pueden construir un proyecto vital. Por lo tanto, esta es una cuestión que va más allá de ideologías, es como previa, ¿no? Y esa es una alianza fuerte y esa alianza compite con otras alianzas de otros sectores, por ejemplo, los mayores que tienen otro elemento claro son la cuestión de las mujeres en este momento, ¿no? No se está tanto discutiendo una cuestión de situación objetiva económica, ¿no? Sino del tratamiento, de la valoración social, del papel que juegan, de la coparticipación en los cuidados, etcétera, ¿no? Podríamos hablar de otras categorías que se construyen, ¿no? Llámale estamentos, llámale como quieras. ¿Qué tiene que hacer el Estado en este contexto? ¿Cómo puede favorecer el desarrollo de estas nuevas identidades múltiples y hasta qué punto puede gestionarlo? Yo creo que, voy al grano, yo creo que el Estado no tiene en realidad la capacidad de influir sobre estos movimientos. Porque creo que hay, desde hace unos años, digamos, lo experimentamos esencialmente a partir de los años, la construcción europea, pero antes también se podía ver. Creo que hay un desarrollo de lo que Alain Touraine llamaba los movimientos sociales, que son movimientos que no se pueden comparar a las movilizaciones tradicionales de los partidos políticos. Los partidos políticos tradicionalmente movilizaban a la gente en torno de un programa y defendían a través de las movilizaciones elementos de ese programa. Pero hemos visto prácticamente después del mayo de 68 y a partir de los años 70 y los años 80, desarrollarse, digamos, movimientos diferentes, movimientos que no tenían programas y que no tienen un programa, a la diferencia de los partidos, pero que tienen un objetivo. Y en este objetivo coincidan grupos sociales opuestos por otra parte. Por ejemplo, la batalla para la igualdad de género es típicamente un movimiento que aglutina a gente de procedencia totalmente diferente y a menudo opuesta. Pero hay un acuerdo sobre el hecho de que ahí hay que luchar en común para conseguir la igualdad entre los géneros. Esos movimientos son incontrolables, en mi opinión, por el Estado. Y lo que hemos visto estos últimos 30 años, dicen vamos a ver, a partir de los años 90, es que en realidad hemos visto una adaptación cada vez más importante de los Estados a estos movimientos. Ellos plantean la cuestión y los Estados se adaptan. Igual con, por ejemplo, la reivindicación de los verdes, la reivindicación ecológica y medio ambiente. Hay que son de medio ambiente, gente que vienen de todos los horizontes políticos, pero tienen objetivos definidos. Y vemos que los programas de los partidos políticos cambian en función de las reivindicaciones de estos movimientos. Y el Estado, evidentemente, intenta dar una respuesta a eso. Lo cual no es necesariamente negativo, porque lo que quiere decir es que hay una construcción colectiva que luego se refleja en la jurisprudencia, en las formas de organizar el Estado, aunque vaya por delante de la ciudadanía, pero el Estado, en la medida en que responda, puede también hacer una construcción que responda más a anhelos colectivos, ¿no? Sí. Yo no veo bien, no sé si hay preguntas. Todo el mundo está de acuerdo, magnífico. No. Supongo que ahora, no lo veo. Bai, nik usten dut. Itxaron un segundo bat. ¿Podéis acercar un micrófono aquí, donde estoy señalando? Eskerrik asko. ¿Sí se oye? Sí. Sí, buenos días. Yo tenía una pregunta sobre la impotencia que estamos viendo todos y todos los países en Europa respecto a su ineficacia en la toma de decisiones.
¿Oyes? No, oye, Yo te digo, sí. Sigue, sigue. La impotencia que estamos viendo, dado el sistema de unanimidad y la posibilidad de veto que tienen los diferentes países europeos en la toma de las grandes decisiones en Europa, ¿tiene solución o nos tenemos que resignar a ello? Y si tiene solución, ¿por dónde podría ir esa solución para hacer una Europa que sea eficaz, que ahora no lo es? Bueno, él plantea el problema recurrente de la ineficacia europea en la toma de decisiones, sea por veto, sea por mayorías, sea por potencialidad económica, etcétera. Entonces, esto es casi un elemento estructural en el funcionamiento de la Unión, ¿no? La pregunta es si eso tiene solución y si tiene solución, ¿cuál sería el camino? O hay que acostumbrarse a que esta situación, digamos, de un cierto colapso en el funcionamiento institucional europeo sea estructural, ¿no? Bueno, es una herencia del proceso mismo de construcción europeo. El proceso de construcción europeo, hay que entenderlo, no ha sido creado para, digamos, para el placer y para el bien de todos los europeos. La Unión Europea y la creación de Europa es una relación de fuerza. Históricamente se ha creado fundamentalmente en el Tratado del Eliseo de 1960 entre Konrad Adenauer y Charles de Gaulle. Crearon una cooperación y querían, a partir de ahí, desarrollar una unión económica europea, pero en aquella época de 4 países, 5 países. Y hemos visto crecer eso. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que, en realidad, con el crecimiento de la Unión Europea, la toma de decisión se hacía cada vez más difícil. Y se ha decidido poner en marcha un sistema totalmente atípico. De manera muy sintetizada lo resumo. Una primera Asamblea Europea que se ha transformado en un Parlamento Europeo después, pero sin poder legislativo. Y tampoco ahora el Parlamento Europeo tiene poder legislativo, no puede hacer leyes. Me decía un diputado italiano amigo, me decía, estamos aquí para parlare. Es decir, que hacemos leyes únicamente a nivel comercial, es la única cosa que está comunitarizada, pero el resto, nada. Un Parlamento Europeo, un Consejo Europeo que representa las naciones, los gobiernos, y para poder avanzar sin tener que tener sistemáticamente el apoyo de las naciones, de los estados, han ideado una comisión no elegida, es decir, una comisión que no tiene ninguna legitimidad parlamentaria de soberanía popular, sino comisarios elegidos por los gobiernos. Y los gobiernos más importantes, demográficamente y económicamente importantes, suelen tener los comisarios los más importantes. Y esta comisión tiene una característica muy importante, es lo que llamamos el derecho de iniciativa. Es decir, que puede tomar decisiones y presentarles al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo y imponerlos después, una vez votados por el Parlamento, presentarlos a las naciones. Este derecho de iniciativa ha sido, estos 30 últimos años, la principal herramienta que ha permitido avanzar. Dicho de otra manera, en realidad hay una comisión de comisarios que deciden entre ellos sobre las grandes orientaciones. Y
el momento, cuando llega el momento cada 5 años de elegir el presidente o la presidenta de la comisión y los comisarios, es una batalla tremenda entre los estados para saber quién va a tener tal y tal y tal cosa. El Consejo Europeo tradicionalmente está de acuerdo, hay lo que se llama un documento de gran política general, adopta esa política general tal y como está en ese documento y deja a la Comisión actuar. El déficit democrático viene de ahí, del hecho de que la Comisión decide sin referirse a la voluntad popular, con comisarios no elegidos democráticamente, y de que el Parlamento Europeo no tiene el poder de controlar las orientaciones de la Comisión Europea. Ahora ha conseguido, felizmente, lo que llamamos el botón nuclear, es decir, no votar el presupuesto de la Unión. Pero no lo hemos visto actuar y utilizarlo, porque significaría que ellos mismos perderían el poder. Es una situación muy difícil. Vale. ¿Más cuestiones? No sé, no veo. Es una democracia muy problemática. Bueno, pues antes de terminar yo quiero hacerte una última pregunta. Llevamos tiempo con esta cuestión encima de la mesa, ha salido en los sucesivos cursos de verano. En este momento van a llegar, ha sido bastante opaco, ¿no?, el proceso de definición de los proyectos que optan a las subvenciones europeas. Va a llegar dinero de Europa, en el Estado español va a haber una cantidad de dinero importante, se desconoce cuál va a ser el sistema de reparto. Honestamente, ¿tú crees, primero, que va a haber capacidad de gastar esos fondos de una manera, en el caso del Estado español, ¿no?, de una manera con una aplicación que sea buena socialmente y que mejore las cosas, primero? Y segundo, si tú crees que esos fondos, o sea, si hay, digamos, estructura como para darles salida, ¿no?, y que mejoren la situación del país. Y segundo, si tú crees que van a ser suficientes, porque están puestas como hay una especie de, en este momento, como de gran esperanza social, ¿no?, en que esos fondos van a ser los que mejoren los problemas que tenemos en este momento. La primera cuestión es, esos fondos europeos que van a llegar para desarrollar proyectos que se han hecho de una manera pues bastante opaca, quiero decir, si realmente hay capacidad en el Estado español de desarrollar esos proyectos en los sectores estratégicos que necesitamos, o si tenemos un déficit, bueno, una situación estructural que condiciona mucho, ¿no?, el gasto eficiente de esos fondos. Mira, yo creo que es un asunto que se plantea para todos los países. Depende, en realidad, del gobierno, lo que quiere hacer el gobierno. ¿Cuáles son los sectores en los que el gobierno quiere, digamos, hacer hincapié? Y si el gobierno será capaz, en un país tan complejo como España, de convencer a las comunidades a aceptar estas orientaciones. Si el gobierno será capaz también de participar en el control del uso de estos fondos. No puedo contestar a esta cuestión. Hubiera querido decir sí, pero en el contexto español, personalmente, desde esa, me parece problemático. No puedo decir que sí ni no. Porque aquí he visto que la política es una política de relación de fuerzas, es una política, digamos, pactada sin ser pactada. Bueno, es algo complejo. La cuestión, en cambio, importante en este sentido, es saber si la Unión Europea tiene exigencias particulares. Y eso sí puede plantear problemas. Porque yo, por ejemplo, si tuviera responsabilidades políticas en este asunto, diría claramente lo que necesitamos en España es un tejido industrial compartido con todas las comunidades para crear empleo y hacer que ese país pueda exportar como
otros países. La exportación, los fundamentales económicos de España, lo digo con todo respeto, no son buenos, por lo que he visto y lo que analizo, digamos, diariamente. Son muy débiles. Hay una capacidad de exportación importantes en algunos sectores, pero fundamentalmente no pueden competir con los exportadores europeos. Y la exportación es fundamental porque la exportación permite evidentemente no solamente crear empleos en el país, sino también, lo que es esencial, evitar el desarrollo de la deuda, etcétera, etcétera. No sé, de momento la Unión Europea está incitando a los estados a hacer hincapié sobre la dimensión digital, sobre la economía verde, pero no he visto, por ejemplo, y eso me cuestiona mucho, me plantea problema, que la Comisión Europea haya particularmente, digamos, anunciado su intención de desarrollar los servicios sanitarios, los servicios de la educación, los servicios del alojamiento, etcétera, etcétera. Y eso me parece problemático porque la tendencia europea sobre estos sectores, lo digo sin espíritu polémico, o sea, no quiero polemizar, la tendencia dominante es la privatización de todo eso, de la privatización de la educación, de la sanidad, etc. Entonces, estamos en una situación de transición. La cuestión es saber si existen hoy en Europa fuerzas capaces de orientar hacia un espacio europeo más integrado con servicios de interés general europeos, etcétera, o si saliendo de esa crisis, espero cuanto antes, saliendo de esa crisis, entraremos otra vez en la misma senda, digamos, que hemos padecido estos últimos 10 años. Muy bien, Sami, muchísimas gracias. Vamos a hacer ahora un receso. Son las, creo yo, las 11:06. Si os parece bien, retomamos a las 11:20. Hay agua por aquí y por fuera, pero insisto que no va a haber café porque plantea muchos problemas de logística. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias.
eta esan moduan lehen aurkezpenean, bigarren parte honen helburua bada gehien bat izatea aukera bat eztabaidatzeko, ezagutzeko eta balitz kritikatzeko edo onartzeko diputazio gobernuak hainbat esparruetan egindako politikak COVID-19 eraginaren aurka behintzat, eta zen nolako ere eszenatokiak zabaltzen dira etorkizunari begira. Hortako, eskatu diegu lau diputadoari honea etortzea gaur eta azaltzea beraien sailetan izandako eragina eta dituzten planak eta zer nolako politikak aplikatu dituzte pandemiari aurre egiteko. Bueno, lehenengo agerraldia izango da Jose Ignacio Asensiorena, bea diputatua da, 2015-tikan, eta da ingurugiro eta obra hidraulikoen diputatua. Beraz, berepean ekonomia zirkularra, ekonomia berdea, aldaketa guzti horiek nolabait bere kudeaketaren pean gelditzen dira. Jose Ignacio, gaude udako ikastaro baten, ekonomia eta enpresa lizentziatua da, eta baita ere ekin zion masterrari enpresa kudeaketa eta finantza publikoetan. Beraz, nahi dezunean, Jose Ignacio, zurea da hitza. Eskerrik asko. Egunen guztioi, mila esker, Alfonso, zure hitzagatik. Benetan, Samin Agirren ondoren hitz egitea ez da erraza, eta benetan zure erakusketak benetan oso interesgarriak eta gure pentsamondua nolabait ere aldatzeko zenbat ideia eman dizkiguzu. Hasteko, udako ikastaroren aurtengo leloa azpimarratu nahi dut, denok dakizue berrikaz dezagun lelopean egin dela udako ikastaroa, eta zalantzarik gabe COVID-19ak egoera berria jarri dizkigu aurrean. Hauek dira, bereziki, pertsonen zaurgarritasuna, osasunaren eta ingurumenaren arteko esaten nuen, egoera berriak jarri dizkigula COVID-ek gure aurrean, eta hauek azpimarratu nahi nituzke, pertsonen zaurgarritasuna, osasunaren eta ingurumenaren arteko harremana, gure sistema ekonomikoaren ahultasuna, zenbait arloetan, klima aldaketa eta garapen jasangarri baten aurrean eta beharra daukagu, ez. Badakigu, erronka hauek ez direla berriak, baina pandemiak erakutsi digu bai edo bai landu behar ditugun gaiak direla. Berrezkoak diren aldaketa horiek ezin ditugu atzeratu, benetan garrantzizkoa dena begiratzeko gai izan behar dugu. Hori ez badugu egiten, beste pandemia bat, klima krisi larriago bat edo bestelako krisi bat etorriko zaigu. Eta gure sistema ekonomikoa, pertsonen ongizatea eta Gipuzkoaren etorkizuna arrisku larrian egongo dira. Beraz, guztiz berrezkoa da berrikastea. Hortik hasi nahi nuen, eta zoriondu baita ere Euskal Herriko Unibertsitateari gai hauek eta egoera zail honetan horrelako kutsu bat ere antolatzea gurekin. Como decía, poner la mirada en lo importante y redefinir nuestro orden de prioridades es un objetivo claro, más en estos momentos de hacer balance de lo que está suponiendo la situación de COVID. Hablamos de situación post-COVID, es verdad, hay que adelantarse porque próximamente, no sabemos cuándo, pero próximamente seguramente superaremos esta situación de crisis sanitaria. Ya hemos superado el 70% de la vacunación. No sé si para final de año ya tendremos el 90% de vacunación de la sociedad y, por tanto, estaremos ante una sociedad diferente y ante una situación diferente. El objetivo es claro, construir una Guipúzcoa verdaderamente sostenible desde el punto de vista ambiental y también en aspectos sociales y económicos. Y aquí me voy a entretener solamente un minuto
porque yo creo que Sami Nair nos ha puesto ante la antesala de un planteamiento, ¿no? De esa Europa que prácticamente, lo voy a resumir y perdóname si no soy exhaustivo, pero de hablar solamente de economía y mercados, en la medida que nos olvidemos de las demás variables, evidentemente la ambiental, pero sobre todo también la social. Tenemos que tener en cuenta que ninguna de las tres tiene prioridad sobre las demás. O las hacemos en conjunto o tendremos un problema a futuro, ¿eh? No podrán ir a velocidades diferentes el equilibrio económico, el social y el ambiental. Por tanto, no hay una verdadera sostenibilidad si no integramos en pie de igualdad estas tres variantes en nuestro proyecto y si no lo hacemos con la participación de la sociedad guipuzcoana, con todos los que estáis hoy aquí y algunos que no han podido venir, pero lo hacemos juntos o verdaderamente no habremos aprendido casi nada, ¿eh? Por tanto, reaprendamos, pero que reaprendamos para actuar de otra forma muy diferente ante una situaciones complejas que afectan a toda la sociedad desde el punto de vista global. Lo decía también Sami, y perdona que te mencione tanto, nos ha igualado bastante en el mundo, ¿no? Todos vamos con mascarilla, ¿no? Por todo el mundo. Nos ha hecho, entre comillas, si me permites, muy iguales a todos. ¿Qué nos ha enseñado la COVID-19? Pues realmente algo que no es tan nuevo, ¿no? Que verdaderamente lo importante que es la salud y hemos conocido hasta qué punto las consecuencias pueden afectar a nuestra economía, a nuestra forma de vida, a nuestros códigos morales y nuestros valores. Nos ha puesto ante la antesala de esa situación. Durante el confinamiento duro, aprendimos qué y quiénes eran esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad y que la salud del planeta y la de las personas iban de la mano. Los medioambientalistas decimos que al planeta prácticamente no le pasa nada, sigue dando vueltas, igual que hace, bueno, desde el inicio de su existencia, ¿no? A los que nos pasa es a los seres humanos, a los seres vivos, porque nuestra calidad de vida y nuestro futuro como especie está en juego. Hemos aprendido que necesitamos una Guipúzcoa verde y sostenible, y aquí ya aterrizo un poco a lo que es el territorio. Voy a dar unos datos, no me voy a entretener en datos, creo que hoy no es el día para ello, pero sí mencionar algunos datos. Decimos que el cambio climático ya está aquí, que ya ha empezado. En Guipúzcoa tenemos 30 días cálidos más que hace 50 años. Es decir, tenemos un mes de verano más que hace 50 años. Nuestra temperatura media ha subido 1,2 grados. Si continuamos así, en 30 años perderemos más de un tercio de nuestras playas, de nuestros arenales. Y el 40% de la población que vive en nuestra franja costera sufrirá, evidentemente, impactos severos. Necesitamos reducir nuestras emisiones, primera decisión que tenemos que tomar, un 40% antes del 2030 y conseguir la neutralidad para el año 2050. Y esa responsabilidad del ámbito institucional, político, es nuestra, evidentemente, como Diputación, pero como sociedad de todos los que estamos aquí. Como decimos, este es un reto de la transición ecológica, una Guipúzcoa sostenible, económicamente próspera, socialmente justa y participativa. Esta es una frase que queda redonda y todos estaremos de acuerdo. Nuestra labor es, evidentemente, pasar a la acción para que eso se cumpla. Es su finalidad, una sociedad respetuosa con el medio ambiente, capaz de crear riqueza y empleo, como bien se decía anteriormente, de forma sostenible. El objetivo, garantizar el bienestar de la ciudadanía, reducir las desigualdades, proteger a los mayores y ofrecer futuro a los jóvenes. Era una de las preguntas que creo que se hacía en la charla que han tenido Alfonso y Sami justo antes de mi intervención. Hauek dira, hain zuzen, pandemiak agerian utzi dizkigun erronkak. Esan bezala, erronka hauek ez dira berriak, eta Gipuzkoako Foru Aldundian modu irekian eta parte hartzailean definitu genituen etorkizunarekiz programaren baitan. Oso adierazgarria da, etorkizuna eraiki zen 2016tik lantzen ari diren ardatz nagusiak eta martxan jarri ditugun erreferentziazko zentroen helburu nagusiak gai berdinak direla hauek. Suspertze berdea, klima aldaketa, mugikortasun jasangarria eta garapen jasangarria ikuspegi guztietatik. Lehen aipatu du aldun nagusiak eta 2016an ez dago pandemia, baino gai guzti hauek behintzat lantzen ari ginen Aldundian. Pandemiak lehen mailan jarri dituen lehentasunak horiekin gauden eta bat
egiten jarraitzen dugu. Eta haratago noa, aipatutako gaiak dira Europako sozialdemokraziaren alde egiten dutenak. Garapen jasangarria, gizarte zerbitzuak, politika publikoen erdigunean, konpromiso berdea eta klimataketaren aurkako borroka. Beraz, alde batetik, testu inguru orokor badugu, pandemia, lehentasun batzuk zehazten dituena, eta bestetik, hau bideratzeko marko bat daukagu, etorkizuna eraikiz. Honek, ingurumenaren errespetuan eta pertsonen ongizatean oinarritutako ikuspegiarekin lan egiteko aukera eman digu. ¿Cómo afrontamos estas bases para la transición ecológica en Guipúzcoa? Lo primero que tenemos que decir es que la transición ecológica no se limita a un conjunto de medidas y normas para reducir emisiones y los perjuicios al medio ambiente que también los genera. Hablamos de un cambio radical que pasa por una transformación de nuestra economía, la industria, la energía, la movilidad, las infraestructuras y el empleo. Un cambio hacia los parámetros de una economía verde y circular que haga viable el objetivo de una Guipúzcoa sostenible, creando riqueza y empleo para soportar un sistema de bienestar respetuoso con el medio ambiente, capaz de reducir las desigualdades y ofrecer un futuro a las personas. No vamos a pormenorizar los distintos sectores señalados, pero sí me gustaría que al menos dar unas pinceladas acerca del camino que Guipúzcoa tiene que recorrer en este camino de la transición ecológica. De acuerdo con los objetivos europeos, Guipúzcoa tiene que reducir, como decía, el 40% de sus emisiones en el año 2030 y conseguir la neutralidad para el 2050. 2/3 partes de estas emisiones se generan en la industria y el transporte y son debidas principalmente a los procesos de generación y consumo de energía que se producen en estas actividades. En consecuencia, Guipúzcoa tiene un primer reto. Es el de la transición energética, mejorando sus fuentes de abastecimiento. Hay que recordar que el 92% de la energía que consumimos procede del exterior y solo el 18% proviene de fuentes renovables. Si queremos cumplir con los objetivos y avanzar en la transición ecológica, el 80% de la energía consumida tiene que ser renovable en el año 2050. No es poco, ya tenemos un reto importante en este ámbito. Perfecto. ¿Y cómo nos hemos propuesto desde la Diputación hacer esta transformación y esta transición? Pues lo primero que tenemos que decir es que, como decíamos, nosotros ya partíamos de una estrategia, un plan estratégico allá por el año 2016, que dio lugar al lanzamiento de todos los proyectos de Etorkizuna Eraikiz, como decía, previo a la pandemia. Y sí, me voy a centrar aquí ya más en las políticas sectoriales que hemos llevado desde el Departamento de Medio Ambiente, junto con otros departamentos, porque hay muchas políticas que son transversales. Pero sí quería dejar bien claro que tenemos 7 palancas de transición ecológica que van a ser fundamentales para afrontar esta situación post-COVID. Las citaré y luego las agruparé en lo que me parecen los ejes fundamentales. La primera, y se citaba también Alfonso en la presentación, la economía circular, evidentemente. Si queremos seguir siendo una sociedad industrial, si queremos seguir siendo punta de lanza en la exportación en muchos de los sectores que son punteras en Guipúzcoa, con una idiosincrasia como es un sector industrial basado en la PYME, en las pequeñas y medianas empresas, tenemos que afrontar ese reto de la economía circular como solución y como punta de lanza, como decía, de la competitividad de nuestra economía. Para eso, desde la Diputación se han hecho determinadas normas forales, como fue la propia PIRUG, como ha sido el lanzamiento de los clústeres de reciclaje, etcétera, etcétera. No me centraré en cada una de ellas, pero bueno, los tenéis en pantalla y he preferido hacer un cuadro para que tuvierais un conocimiento exhaustivo de la misma. Por supuesto, la transición energética como segundo punto, donde hay que darle un impulso definitivo a las energías renovables. Es un gran déficit del territorio, como decíamos, tenemos 2 dependencias. Una, la exterior, importamos el 92% de la energía, y la segunda es que solamente
consumimos un 18% de energías renovables. Por tanto, en este ámbito, el próximo decreto foral de estrategia de sostenibilidad energética, unido al lanzamiento de las comunidades y cooperativas energéticas, va a ser fundamental, junto con otros ámbitos, va a ser fundamental para dar una transformación definitiva en nuestro consumo energético sostenible. La acción climática, que desde el año 2016 también lo estamos trabajando intensamente a través de la Estrategia de Cambio Climático del Territorio y que dio lugar al lanzamiento de la Fundación Naturclima, es un eje fundamental. Por supuesto, el cuarto, industria sostenible y digital, que supongo que luego Javier Larrañaga dará buena cuenta del mismo, pero no me he resistido a citarlo porque creo que esa transformación que se tiene que dar en este ámbito y el respeto a los objetivos de desarrollo sostenible, los diagnósticos de cómo estamos adaptados tanto al consumo energético como a la economía circular y los planes de acción en este ámbito son fundamentales. La movilidad sostenible que con todo el corredor energético del hidrógeno verde que se está impulsando en el País Vasco, en todo el corredor atlántico, la verdad es que tenemos unas posibilidades de tener un buen posicionamiento desde el punto de vista de la generación a través del complejo medioambiental de Guipúzcoa, que, como sabéis, a través del tratamiento de los residuos estamos impulsando la economía circular por un lado y también la generación de hidrógeno verde, junto con proyectos como Móvil o como la transformación de la flota de transporte público del Uraldebus, pues dará lugar a que tenga un impulso importante este ámbito. El ámbito de la biodiversidad, por supuesto, y el ámbito de la construcción sostenible. No me voy a entretener mucho más en este ámbito. Estas políticas palanca, como decíamos, que los he citado y los tenéis en pantalla, los voy a explicar en 4 ejes fundamentales, ¿no? La primera de todas, como decíamos, las energías renovables. Energías renovables que requieren un impulso desde el lado del consumo, como decíamos, a través de las comunidades y cooperativas energéticas, que en Guipúzcoa va a tener un impulso importante, por supuesto la movilidad sostenible y la electrificación de nuestro transporte y, como decíamos, el lanzamiento de una estrategia sostenible de energía que hemos llamado Estrategia de Sostenibilidad Energética 2050. El segundo eje fundamental, que está también explicitado en las 7 palancas o 7 políticas palanca de la Diputación, es evidentemente el impulso de la economía verde y circular, junto con otros aspectos como puede ser la fiscalidad verde. El tercer eje sería, evidentemente, tener aquellos mecanismos, aquellos organismos tractores, como ha sido el lanzamiento de una fundación como es Naturclima, en la que tiene que ser compañero de viaje, tiene que ser acompañante de esos sectores industriales y económicos que quieren hacer una transformación importante en este ámbito, junto con otros, evidentemente, organismos. Y aquí sí quiero hacer una mención también, que se ha citado en la última pregunta que hacía Alfonso a Sami, sobre los fondos europeos y a ver si vamos a ser capaces de tener un aprovechamiento de esas oportunidades que nos da Europa. Pues yo, a diferencia de lo que se ha podido transmitir antes, yo sí soy optimista en el territorio. ¿Y por qué soy optimista en el territorio? Porque precisamente si nos fijamos en cada uno de los apartados, y seguro que los próximos intervinientes, el resto de los diputados, van a tener la misma visión, nosotros ya estábamos virando a esas políticas que se estaban lanzando de Europa, ¿no? Yo tengo un puntito más de optimismo, no sé si igual soy más ingenuo, pero cuando veo un presupuesto europeo donde el 37, 38, 40% está dedicado a la transformación medioambiental, economía circular y todo el impulso va por ahí, estamos hablando del Green Deal previo a las políticas de recuperación y los fondos europeos, nosotros ya estábamos ahí, tímidamente, no quiero sacar tampoco pecho más de lo debido, pero ya estábamos ahí y eso nos ha posibilitado que los proyectos que estamos presentando en estos momentos, tanto desde el punto de vista medioambiental, tanto desde el punto de vista digital, porque ya estábamos, como decía ahí, incluso algunos en el ámbito social, que serían los 3 ejes y las 3 patas fundamentales, yo creo que Guipúzcoa tiene un buen posicionamiento. Por tanto, yo creo que desde lo local sí estamos actuando con responsabilidad y creo que tenemos proyectos importantes para obtener ese rendimiento. Lo veremos. Me va quedando poco tiempo, voy a ir terminando. Yo, para terminar, solamente, bueno, me quedaré en un cuarto punto que también es importante y tiene que ver con algo que se ha dicho en la ponencia de Sami Nair, ¿no? La crisis de la democracia,
la vinculación o ese encuentro con la sociedad. Yo creo que la Diputación hemos hecho un esfuerzo importante por precisamente tener ese canal de comunicación permanente con la sociedad. A veces lo conseguiremos y otras veces no, pero yo creo que el esfuerzo es reconocible, ¿eh? En el ámbito, por ejemplo, de lo que es el ámbito del cambio climático, la lucha contra el cambio climático, bueno, pues han generado dos tipos de ligas, digamos, ¿no? El encuentro con la ciudadanía en general, donde con la interrelación con los ayuntamientos es importante, y ahí tenemos una conexión con la sociedad, yo creo que importante, y luego una dedicada exclusivamente a los jóvenes por el clima, que como bien sabes han sido puntas de lanza, y bueno, yo creo que en ese aspecto pues tenemos un trabajo hecho y un recorrido hecho. No será suficiente, pero hay que profundizar, ¿eh? Eso de que, y coincido contigo, que no es una cuestión exclusivamente de votar cada 4 años, sino tener una relación directa con la sociedad. Creo que en ese aspecto también, el cuarto eje que iba a comentar, lo tenemos en marcha por lo menos, y sin duda habrá que profundizar. Y finalizo, y me gustaría hacer unas consideraciones finales muy breves. La primera, la pandemia no descubrió la sostenibilidad, pero ha contribuido evidentemente a que seamos conscientes de que el futuro es ahora y que tenemos que actuar ya. Lo que en el ámbito climático decimos es el momento de actuar, ¿eh? La segunda, que la sostenibilidad es el eje que va a gobernar la transformación de la sociedad moderna en los próximos 50 años y tiene que estar en el centro de nuestra agenda permanentemente. La tercera, voy terminando, ¿eh? La tercera, la transición ecológica es un reto, pero también una oportunidad. Guipúzcoa tiene mimbres industriales y sociales para aprovechar este proceso, salir reforzada y construir una sociedad más ecológica y con mayor bienestar. Lo creo sinceramente y creo que estamos en la antesala de que eso lo podemos conseguir. La cuarta, el camino de la transición ecológica, la tenemos que hacer juntos. No es un tema de las instituciones y de que gobernemos para la ciudadanía. No, la tenemos que hacer juntos, la tenemos que hacer con la participación de todos. Creo que tenemos un tamaño de sociedad, creo que tenemos unas organizaciones, aquí veo unas cuantas, del entramado, digamos, institucional, empresarial, social del territorio, donde la cercanía en las relaciones es importante y es fluida. Creo que ese es un momento, una oportunidad para que todos, ciudadanía, emprendedores, empresas, agentes sociales y del conocimiento sobre todo, pues trabajemos juntos. Y ya, por último, creo que no existen alternativas. El futuro será sostenible o no será, y la única manera de evitar riesgos futuros como los que hemos vivido es avanzar precisamente en este ámbito. Eta nire aldetik, mila esker. Eskerrik asko, Jose Ignacio. Segituan, Javier Larrañagak hartuko du hitza. Javier Larrañaga izan da aurreko 5 urtetan, aurreko legealdian eta legealdi honen hasieran izan zen Hazienda eta Finantzar diputatua, eta uste dut urte bat, luze bat daramala ekonomia sustapenetako, turismoko eta landa inguruneko diputatu bezala. Javier informatikan lizentziatua da eta pare bat master egin ditu, bata biok finantzarrekin lotuta, bata finantzar kudeaketan eta bestea finantzar zuzendaritzarekin lotuta gehien bat. Bueno, Javier, nahi dezunean, zurea da hitza, eta bakizu, denborarekin ibiliko naiz. Oso ondo, eskerrik asko Alfonso, eskerrik asko danoi, gerturatu zaten danoi, eta gurekin pixkat gogoetak eta refleksio hauek partekatzeko aukera emateatik. Nire aldetik, itzeingo deu, lehiakortasunan inguruen, itzeingo deu, lehiakortasun iraunkorran inguruen, eta basikamente itzein nahi nukena da, motz-motz nun gauden, motz-motz baita ere ze ikasi deun, edo zerbait ikasi aldeun, eta hirugarrena, eta horrei gustauko litzaiake denbora gehiena dedikatzea, zer landu nahi dugun. Eta landu nahi ditugun ardatz horietako bakoitzan atzetik, ze gogoeta dauzkeun, ze refleksio dauzkeun, ze bukaeran hau elkarrekin eraikitzeko kontuek dira.
Beraz, non gauden ikuspegitik, askotan, diputatu nagusiak esaten duen bezala, izan nahi duna da Europan desberdintasun gutxiena duen lurraldia. Eta hortako, garbi daukeuna da, ekonomi indartsu bat guztiz beharrezko edala, zerbitzuek finantziatzeko, eta zerbitzu horien gainetik eraikiko baiteu gure ongizate maila. Baina eraikitze hortan eta ekonomi indartsu hori izateko helburu hortan, garbi daukeu nola eite hortan izan behar dula desberdintasun gutxiena dauken lurraldia. Eta garbi daukeu baita ere, iraunkortasun ikuspegitik, hau da, ekonomi indartsu izan behar du, beraz, ekonomi lehiakorra izan behar du, eta gure enpresak lehiakorrak izan behar debe, baina garbi daukeu baita ere, iraunkortasun horrek 3 ardatz dauzkela. Ardatz ekonomikue, ardatz soziala, eta baita ere, noski ingurumeneko ardatza. Beraz, motz-motz, nun gaude. Eta hemen, datu pila bat ematie genituzke, baina bakarrik sentsazioekin gerau nahi nuke. Eta sentsazioa positiboa da. Nik uste tendentzia aldetik, tendentzi positiboa da makigula, noski ez da tendentzi iguala danantzat, ez da tendentzi, tendentzi esango nuke iguala dala danantzat, baina egoera puntuala ez da iguala danantzat, noski sektorezka, kolektibozka, bakoitzak inpakto diferentie jaso dulako azkenengo hilabete hauetan, baina orokorrien langabezia aldetik ikusten badeu, tendentzile ona da, industrian aktibidade aldetik eta produkzio aldetik hazkundiek onak die, esportazioek, bai industri mailan aktibidade aldetik, bai esportazio aldetik ja aurreko zifrak pasau ditugu, beraz, nik uste tendentzilek onak diela, turismo aldetik oso gogor jodun sektore bat, aigea eta inkluso esango nuke bizitzen deula, egunerokotasunien eta ikusten deula, baina, oraindik ene badauko rekuperatzeko maila batzuk, eta langilei daukio nien eta erten neurriek ze evoluzio izaten ari dien ikusten den neurrian, baitaren ikusten tendentzile positiboa dela. Beraz, nik esango nuke Gipuzkoa mailan, orokorrien, optimista izateko baditugula datuek eta baditugula realidadiek. Baina gauza bada gu nola gauden, eta beste gauza bada beste lurralde batzuk nola dauden, eta beste munduen zati batzuk nola dauden. Ze bukaeran, gure ekonomiek ez du bakarrik hemengo realidadiekin, ez da hemengo realidadiekin bizi, baizik bizi da munduko realidadiekin. Ze gure merkatuek kanpuen daude. Eta nola ikusten dugu edo nola begiratzen dugu munduen undan. Hartu dut, eta beste gauza asko hartzien eusken, baina Economist revistak sortu du indize bat bezala, normalidadeko indize bezala saiatzen dana neurtzen, gaizizpanao 50 nazio sartu ditu, gutxi gora bera ia 80ko biztanlie suposatzen duna, eta barne produktu gordinen 80etik gora, 82 edo lako zerbait da. Indize horrek esaten diguna, esango liuke momentu enten, normalidadea iristeko eren bat falta zakula. 77 jartzen du. Eta, pixkat baitare, zentzuek esaten diguna eta orokorrien ikusten deunakin, gure realidadetan baitare, nik esango nuke bat datorrela. Komertzioaletik ikusten dugu, asko aktibau dela, ikusten dugu baitare ez, etxetik kanpo ateatzeko sekuleko beharra gaukendula, eta momentu honetan, movimentu asko ikusten dugu, gure ozioko esan dezagunez, sektore horietan, transporte aldetik ene, movimentu asko izan da, berriz lanea bueltatzen hasi gea, gure bulegota, gure lekuta, eta pixkat regulatu dien gauza batzutan, oraindik falta zaizkigu. Eta hor ikusten ditugu, azkenengo zifratan, azkenengo parametrotan, oraindik falta dela pixkat. Baina, nik uste dut, baitare, evoluzioek gero neurtzen ditu, eta hor ikusten da, bi hastien behin, nola, pixkat aurre egiten deun, atzea egiten deun, baina nik uste dut, orokorrien baitare, rekuperazio aldetik, baina rekuperazio, epe motzeko rekuperazio eta zaigea, optimista izateko zentzuek badauzkula.
optimismo behakin segituta, galdera iti daukagu, eta ze ikasi dugu. Ze beste galdera izango litzateke, eta zerbait ikasi aldeu. Optimista izan da, eta pentsauta zerbait ikasiko deula. Nik uste dut, eta ja aurreko ponentzitan agertu dira gauza batzuk, nik uste dut nabarmen geratu dela, ez gehala komunidade aislatuek, baizik, eta zaurgarritasun bat badaukagula, debilidade batzuk badauzkagula, eta horietako asko interdependente diela, konektauta gaudela batzuk bestiekin. Beraz, lotura horiek eta nolabait pixkat oroitzen baditugu, askotan ikusi ditugun, krisi garaietan baita ere, zoritxarrez, bakoitzan honen ateatzen da. Eta ikusi ditugu, lehen gai eta beharrezko zien material batzukin, estadun artien nola lapurtze zien alkarri, nola ibiltzen zien, nik uste dut, ikusi dugu ez, askotan olako egoeratan honen agertzen da, baina baita ere txarrena. Baina nik uste dut zerbait ikasi beharko gain du da, elkar loturak dauzkeula, eta beharrezko ediela, izaera, komunitariok aktibatzea, eta elkarlaneko joerak aktibatzea. Eta nik uste dut, Europa mailan espero dut, ikusita eta pixkat ertzeaino iritsita, benetan arriskuen jartzeko momentu batea iritsi ginela Europako proiektuei dagokionez, erabaki batzuk hartu diela, instrumento edo soluzio komunitario batzuk emateko. Erakunde publikoen indartzuek behar ditugula, nik uste hori garbi geratu dela, eta horretako, hau da, egoera larrietan kontrazikliko izateko, egoera honetan ere kontrazikliko izan behar dela, ze bakarrik akordatzea kontraziklikotaz arazoa dauzkeunean, baina gauzak ondo dikustenin baita ere prestatu behar dugu, eta bilarko pixkat gorden behar dugu. Nik uste baita ere ikusi deula ze importante dan neurriek azkar hartzea, nik uste Europa behingoz ikusi dugu neurri oso azkarrakin eta gaina intensidade handiko neurriekin, eta gero galdera batzu sortze zaizkio globalizazioen inguruen, pixkat ze evoluzio izango du, baina desde logo debilidade batzuk ikusi ditugu. Eta gero, krisi danetan gertatzen den bezala, aurretik zetozen mugimendu batzuk eta indar batzuk azkartu iten dira. Eta hemen dauzkegu horietako batzuk. Eraldaketa digitala, etorkizuneko lanan inguruen, transizio ekologikoa, eta baita ere, demografi, biztanlerin zahartze eta horrek ekartzen dizkigun behar batzuk, eta hori, obviamente, lotuta dago administrazioen, instituzioen indarrakin eta bar. Beraz, pentsauta zerbait ikasi deula, edo behintzat goguen daukun bitartien, behintzat horreaino iritsita, zer landu nahi dugu. Eta hemen, lau gogoeta aukera hau ditut, iruditzezakulako gogoeta importantia dila, eta lau lanlerro hauek, dudaigabe, die elkarrekin lan egin behar ditugun lanlerroek. Esan baita ere, oain arte, erabaki batzuk hartu ditugula, gure ustez beharrezko zienak, zituenak epe motza, epe ertainekin nahi nahi zitzeiten, gure diru laguntza eta programa ohikoek mantendu inditugula, nahiz eta krisi garai hortan egon, eta gero etorkizuneko apustuekin jarraitu egin behar daula. Beraz, instituzio bezala indartsu izan behar dugu, krisiek etortzen dienien momentuko beharrei aurreiteko, baina utzi gabe neurri estrukturalai eta utzi gabe epe luzeko apustuei. Eta hori da bintzat, saiatu gehan aiten, eta nire ustez egiten nahi geana. Eta gure rola beti izango da gertutasuna noski, zeguk balori erantzi behar dugu, tresna asko dauzkegu eta tresna danak koordinauta erabili behar ditugu, eta hemen baitara importantia da erakunde arteko koordinazioa. Eta gure lanetako bat balio erantzi hori emateko orduen da elkarlan eta esperimentazio guniek sortzia. Eta konexio hori, helaraztie konexio hori lortzia. Beraz, hori izan da, lau esparru. Alde batetik, espezializazio adimenduna, edo espezializazio inteligente bezala
ezagutzen duguna etorkizuneko ekonomiek lantzeko. Bigarrena, eraldaketa digitala, ja aipatu dena, etorkizuneko lana eta aurreko batez be bigarren da hirugarren erronka horiei aurre egiteko beharrezkoek izango dien lidergoek aktibatzea. Espezializazio adimendunekin, bapaino gehiotan entzun diguzue eta etorkizuna eraiki zen markuen, benetan ja urte batzuk die martxan daudela, etorkizuneko ekonomie lantzeko lanlerro ezberdinek. Noski, Europatik eta Eusko Jaurlaritzatik alineatuta dauden RIS3 estrategien barruen, eta pixkat gure indargunekin bat inez, identifikatu ginen, hor ikusten dituzuen, aktibidade multzo batzuk edo sektore batzuk, eta horiek lantzen ari gea, iruditzezakulako etorkizuneko ekonomian beharrezkoek izango diela. Eta balorie aportauko diola. Eta hor dauzkeu, erreferentzizko zentruek, gai horiek eta aktibidade horiek, lehen esaten gendun bezala, elkarlan eta esperimentazio guniek sortu behar dira. Piskat, hitzetatik ekintzeta. Hemen dauzkeu eta horiei probetxu atea behar dio, ze etorkizuneko ekonomie hor izango dugu. Baina bestaldetik, eraldaketa digitala zitzain dugu. Eta eraldaketa digitalien, askotan hitzeiten dugu digitalizazioetaz, baina beharrezko eduna da eraldaketa digitala. Eta zein da bien arteko diferentzia? Personak. Eta hemen guk badauko indargune bat, gure kultura, enpresa kulturan, eta ez da gutxi. Eta da, berrinbertsioko kultura handile dauko. Berrinbertsioko kultura eta epe luzeko kultura. Beraz, abantailako gune batetik abiatzen gea. Baina egile da baita ere, inbertsio egiteko orduen, askoz erosu eta askoz errazago inbertitzen ditugula makinatan, erosten dugu, edo makinaik onena, edo garestiena. Baina horretzako enbeste kostatzen. Eta hori sekuleko indargunia da, ekonomia bezala. Eta gure enpresa gizonan, gure enpresan, enpresa emakume eta jabeguen behaiei zor dile hori. Baina ez dauko enbeste kultura intangible dien gauzatan inbertitzeko. Eta personak nahi baditugu, eta pentsatzen badu personak klabe diela, eraldaketa digital ontako, beharrezko edo baita ere inbertsioa, bideratzea, intangible dien berrikuntza, lehen berrikuntza ez teknologiko bezala ezagutzen zienak, eta benetan aurrera pausuk emateko beharra daukeun esparrutan, organizazioetan bereziki. Eta beharrezko izango da, nahi badeu, eraldaketa hori izatea. Eta hori izango da diferentzia digitalizazio eta eraldaketa digitalan artean. Hirugarrena etorkizuneko lana. Lehen ja, pandemia aurretik, hitzeiten genduen etorkizuneko lanan inguruen, teknologien inguruen, baina hitzeiten genduen asko automatizazio ikuspegi batetik. Automatizazioek nola erasango du etorkizuneko lanien, baina, pandemia honekin, telelana dela eta, nik uste dut gauza asko bezala azelera bindiela, eta nik uste dut ja gertu ikusten ditugula, aldaketa batzuk, pentsamolde batzuk, eta sobretodo, enpresakin relazionatzeko moduek aldatzen nahi diela. Beharrezko edo lanan zentzuen inguruen, hau da, nik askotan entzuten dut perfilek falta diela, askotan entzuten dut oaingo gaztiek ez dakizzer eta badakizzer, konpromisu edala, nik ez dut uste gu gaurko gaztiek baino hobi egeanik. Bai usten dut, gaurko gaztiek oso ondo prestauta daudela. Eta bai usten dut baita ere, responsabilitate daukeula, prestakuntza eta gaitasun hori edan nahi, benetan lurraldietan proiektuek jartzeko martxan. Gaitasun hori edan nahi, benetan probetxu atako dion proiektuek jartzeko martxan
gure lurraldeetan. Da nik uste dut hor erronka bat daukeula. Eta ulertu behar dugu, zerrek mogitzen ditun, ulertu behar dugu behan motivazioek zein dien, ulertu behar ditugu. Baina hortako inbertiu behar dugu personan berrikuntzan. Hortako inbertiu behar dugu intangibletan. Eta digitalizazioen erronka ez da informatikako departamentuen erronka, eta etorkizuneko lana ez da recursos humanoseko departamentuen erronka. Bilek die enpresan erronkak. Eta beraz, jabeguek, enpresa horren jabeguek, guztiz alineatuta eta guztiz bere egin behar ditu, eta liderau egin behar ditu aldaketa horiek. Jabeguek liderau behar ditu aldaketa horiek. Ze hemen, erlazio mota berriek ikusten ditugu pixkanaka, baina guri batek hor think tank bat jarri gendun, etorkizuneko lanen inguruen, eta esaten ziun. Zuen gurasuek enpresa baten egin zeben lana. Zuek, zuen karrera profesionalien, 5, 6, 7 enpresatan ingo zuen lana. Zuen seme alabak 5, 6 enpresatan ingo de lana momentu bertan. Ez dakit 5, 6 izango dien, baina badakit relazioek aldatu ingo dila. Eta badakit horire gure enpresak eta orokorrien enpresa txiki, mikro eta txiki eta zaigea, gai izan beharko dela gestionatzeko. Kapazidade honenak, persona honenak, behaien organizazioa bideratzeko, gerturatzeko. Eta proiektu horiek jartzeko benetako beharra izango dugu. Eta hortako, obviamente, liderguek beharrezko ditugu. Eta liderguek jabegotzatik hasita. Ze bestela, aurreko eraldaketa horiek, aurreko erronka horiek ez gea kapaz izango aurre egiteko. Eta gainea, juntauko zaku, baita ere, gure, ez nuke izango arazo bat, baina, kostatzen zakun gauza bat, probablemente baita ere dauzkon tamainatik, eta da proiektuek eskalatzeko. Eta proiektuek eskalatu nahi baditugu, berrize jabeguek guztiz zuzenduta on behar du, eta jabeguek lidergu eman behar du proiektu horietan. Persona taldiek giatzeko, epeluzeko proiektu horiek osatzeko, eta benetan erakargarri eiteko lurraldien dauzkon proiektu horiek. Gaitasuna daukeben gazte jende horre da nahi, bizitza profesional eta personala egin ahal izateko hemen. Beraz, askotan hitz egiten dugu, gestioen profesionalizazioe, obviamente, humiltasun danakin eta nire aurretiko errespetu osoekin, baita ere importantia da jabeguen ondo ulertutako profesionaltasun hori. Eta gure abiapuntue, lehen esanetan bezala, oso ona da, ze epe luze hori buruen daukebe. Berrinbertsioko kultura buruen daukebe. Beraz, ez gaude urruti, baina beharrezko edo. Ze bestela, erronka horientzako ez dugu izango. Eskerrik asko danoi, eta zuen esku bai erronkak lantzeko, eta baita ere refleksio hauetan lan egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Javier. Urrengo txanda Maite Peñarentzat da. Maite da gizarte politiketako diputatua. Darama ere 5 urte lankidetza hortan. Eta dudarik gabe berak seguru sentitu dula pandemia oso zuzen hasieratikan eta oso bizkor eta oso eskakizun asko, zure sailan eta bar, eta interesgarria izango zen, asaltzea ere nola sentitu zean, presio horrekin, datuak aparte. Maite abokatua da, zuzen biden lizentziatua, baina eman du bere bizitza osoa praktikamente zaintza arloan, eta egun diputatu bezala. Nahi dezunean, Maite. Eskerrik asko. Bai, mila esker, Alfonso. Eguerdi on guztioi.
Ondorengo minutuetan transizioko gizarte politikak izango ditugu hizpide eta 20 minutu hauek erabiliko ditut azaltzeko edo azaltzen saiatzeko behintzat nun gauden, zergatik gauden nora goaz. Gizarte politikako departamentutik azken urte eta hilabete luze honetan indar berezia jartzen ari gara etorkizuneko gizarte politiken diseinuan, ez? Horretarako tresna berri bat eskuan daukagu, prestatu dugu, landu dugu, da Agenda 2030 deitu deguna eta gaur zikiera zertzelada batzuekin aurkeztuko dizuena. Estrategia zabala eta partekatua da, eta zer lortu nahi dugu estrategia edo tresna honekin? Gipuzkoa zaintzaren abanguardian kokatzea, eta nola egingo dugu hori? Gaur egungo eta etorkizuneko erronka sozialei emandako erantzuna partekatua emanez. Lurraldeko politika sozialak indartu nahi ditugu eta horretarako datozen 2 urtetarako ibilbide orria finkatu dugu, ez? Hala ere, ezin dugu etorkizunaz hitz egin, COVID-19ak eragindako krisialdia kontuan izan gabe. Dudarik gabe, aurrekaririk gabeko egoera bati egin behar izan diogu aurre, eta urte eta erdi luze pasa da, eta azpimarratzen dut luze hori, baina bidetik gauza asko ikasi ditugu, ez? Ezin dut denak aipatu, baina egia da asko ikasi dugula. Erronkak azeleratu ditu krisialdi honek eta erantzunak bizkortu, ez? Javierrek ere hori zioen, ez? Besteak beste, sistemen arteko koordinazioa, etxeko arretaren indartzean, guzti hori gizarte zerbitzu berritzaile eta efizienteak eskaintzeko. Baina ez hori bakarrik, krisialdi honek balio behar digu jada ezarrita dagoen horri aurre egiteko eta aldaketa berriak sustatzeko. Krisialdia ikusten dugu aukera bezala erronka berriak sortzeko. Gipuzkoako Foru Aldunditik gobernu onaren bereizgarriarekin bat datozen politika publikoak gauzatzen ari gara, oinarri hartuta berrikuntza soziala eta guretzako inportantea den hori emaitzetara bideratutako kudeaketa, ez? Pertsonen arreta etengabea hobetzea eta horretarako ezinbestekoa da ebaluazioan hobekuntzak bilatuz. Aurrera eginez, 4 ataletan banatuko dute gaur nire interbentzioa. Lehenengoa, hausnartuko dugu, zergatik somatu dugu behar hori, zergatik jun dugu agenda berri baterantz, beharra zergatik somatu dugu. Bigarrena, COVID-19-ren krisialditik atera ditugun ikasgaien errepasoa egingo dut, baina esaten dizuet laburra izango dela, denborarik ez dakadalako. Hirugarrenik, datozen urteetako finkatu ditugun helburu politika eta transiziorako gaitasunen errepasoa ere egingo dut, eta amaitzeko Agenda 2030ren esparruan datozen 2 urtetarako finkatu ditugun ekintza plana. Agenda 2030 baitan dakagu datozen 2 urtetarako neurri oso zehatzak ezarrita. Eta zergatik sortu dugu estrategia hau? Zergatik ikusi dugu, somatu dugu behar hori, ez? Alde batetik, COVID-19ak sortutako egoera Gipuzkoako gizarte zerbitzuen sisteman dauden erronketan sakondu du. Eta indarguneak, sistemaren indarguneak eta baita ere ahuleziak agerian ipini ditu. Eta bestetik, lehen izan duan bezala, pandemia inflexio puntua izan da eta aukera da gizarte politikak birpentsatzeko, aurrera egiteko gakoak identifikatzeko eta zergatik ez, orain arte egindako lana ere sendotzeko aukera bada. Ez gea, eta da ideia etengabe errepikatuko dudana, ez gara zerotik hasi ordea eta aukera bezala ikusten dugu, ez? Azeleragailua
nolabait zapaldu behar dugu. Eta nondik dator guzti hau, zein zen genuen testu ingurua. Alde batetik, Batzar Nagusiek eskatu ziguten, ekintza plan bat burutzea, batez ere adinekoen egoitzetan edukizun eragina, pandemiak, aurre egiteko, ez? Eta guk hori egin genuen, baina ez bakarrik adinekoen egoitzetarako bakarrik, baizik eta baliabide guztientzako. 2 hilabete buruan, uste dut apirilaren 20an izan zen, aurkeztu genitun ja agenda 2030 agendaren ildo nagusiak, eta momentu hartan hasi ginen kontraste talde batzuk sortu genitun eta partekatu genuen agenda hau, nik esango nuke mundu eta eragile guztiekin, izan profesionalak, zentroetako kudeatzaileak, adituak, sindikatuak, guretzako estrategia hau partekatzea oso garrantzitsua da. Hainbat ekarpen jaso ondoren, berriro kontrastatu genuen, eta orain gea fase batian nun egea biltzen azkeneko dokumentu ekarpenak, eta laizter aurkeztuko dugu ja behin betiko dokumentua. Esan behar dut, dokumentua irekia dela, eta irekia izaten jarraituko dula. Ze, momentuak eskatzen digunera egokitu ahal izateko eta erantzun eraginkorrak ematen jarraitu ahal izateko hala izan behar da, eta guretzako ere hori importantea da. Aurrera egin aurretik, COVID-19-aren krisialdiaren inguruan, hitz batzuk bai, ez? Pandemia honek batez ere lehenengo olatuan eta batez ere baliabide guztietan, baina batez ere adinekoen egoitzetan eragin oso handia edukizun, eta guretzako oso importantea zen jakitea momentu hortan ze eragin konkretu edukizun baliabide guztietan. Hortarako enkargatu genuen ikerketa independente bat, hori egin da Gipuzkoan eta Nafarroan besterik ez. Eta hor jaso genuen hausnarketa hori, eta bakarrik aipatuko ditut 6 puntu, ez? 6 ikasketak atera genitun hortikan. Ez dut ikusten. Lehenengo ikasketa izan zen, erreferentzia egiten dio zaintza ereduari. Zinbestean, pertsona erdigunean eta pertsonaren beharra eta nahiak ardatz hartzen dituen zaintza eredua sustatu behar degula. Eta hortarako transizioa bideak sendotu behar ditugu, nola ez. Bigarren ikasketa, koordinazioa eta gobernantza indartzea, elkarlanerako gobernantzan sakontzen jarraitu behar dugu, eta koordinaziorako gune berriak sortu behar dugu. Importante dira guneak koordinatzeko. Hirugarren ikasgaia izan zen egoera desberdinei aurre hartzeko gaitasuna indutu behar dugu, berrikuntzan sakonduz. Horrela, etorkizuneko erronkei aurre egiteko prestatuagoak egongo gea. Hau ikasketa nahiko garrantzitsua izan da. Laugarren ikasgaia komunikazioarekin du zerikusia eta oso garrantzitsua da, eta hala ulertu dugu eta inkorporatu dugu agendan. Informazioko fluxuak oso aktiboak izan behar dira, eta etengabe eduki behar dugu informazioa nola ikusten duten, bai erabiltzaileak, bai familiak, bai eragileak, gero elkarren artean, elkarrekin diseinatzeko politikan, ez? Horrela, bide horretan monitorizazio azkarreko sistema bat
gizarte politiken eragina ebaluatzeko eredu parte hartzaileak diseinatu eta ezarriko ditugu. Eta seigarren ikasgaia finantzaketa ereduari dagokiona da. Eta hemen, aztertu behar dugu ere, etorkizunean zenolako eredua ezarri nahi dugu. Datozen 2 urtetarako ekintza plana azaldu aurretik, agendaren helburuak eta dimentsioak ere aipatu nahi ditut. Helburuak 4 dira, hor dakazute diapositiban. Ekintzarako markoa ezarri nahi dugu eta transizioen kudeaketaren arteko eta gizarte politiken harremanan ikuspegi dinamikoa lantzea, gero lurralde mailako elkarlanerako gobernantzarako esparru berri bat diseinatzea eta garatzea, eta 3. esperimentazioa eta berrikuntzak ezinbestekoak dira. Bultzatu behar ditugu horiek eta hori garatzeko estrategiak diseinatu behar ditugu, gero praktikara eramateko. Eta 4. gizarte politikak ebaluatzeko eredu berri bat diseinatzen eta diseinatzea eta garatzea. Nahiko gaude hainbat politika publikoetan ebaluazioa egitea, ez hainbeste gizarte politiketan, eta hori aldatu behar dakagu. Sin embargo, no podemos hablar del futuro sin hablar de las transiciones, y entendemos aquí que es una novedad importante en esta agenda este concepto de lo que son las transiciones, ¿no? Entendemos que hacen referencia a políticas, programas y actuaciones que promueven la transición hacia un modelo centrado en las personas, y se trata de diseñar e impulsar agendas de transición hacia procesos de gobernanza colaborativa, experimentación social y evaluación sistémica. Aquí visualizamos las políticas sociales como un gran transatlántico, donde no cabe pasar de una posición a otra de la noche a la mañana. Entonces, se trata de diseñar políticas a futuro, establecer claro cuál es el horizonte al que hay que llegar y luego establecer también cuáles son los caminos por los que hay que transitar para llegar a ese objetivo. Y os decía que había una novedad importante, y es que si nos fijamos en la diapositiva, observamos que hay 3 dimensiones que están incluidas en la agenda. La primera es la dimensión a corto plazo. Tenemos que responder a la contingencia, y eso los que gestionáis directamente lo entendéis perfectamente. Hoy en día, ¿qué es lo que ha puesto de manifiesto la contingencia? La COVID. Había que atender lo primero a la COVID. La segunda dimensión, que pasa a la diapositiva, la segunda dimensión es la de la adaptación, la del medio plazo. Esta tiene que ver con la estabilidad y la capacidad de adaptación. Tenemos que atender la contingencia, pero tenemos que atender también a medio plazo todo lo que tiene que ver con las condiciones de estabilidad social que funcionan los servicios sociales. Y la tercera dimensión es la del largo plazo. Y esta está muy relacionada con la innovación y que nos permite anticiparnos a muchas situaciones. Y realmente lo interesante de esta agenda es que confluyen, incluyen las 3 dimensiones. Las políticas sociales de transición están estrechamente relacionadas con las políticas de innovación, sobre todo a través de 4 elementos: la gobernanza colaborativa, la experimentación e innovación, la evaluación y la comunicación, y las agendas para las transiciones. Vamos a priorizar las capacidades de exploración y experimentación a lo largo de todo el despliegue de la estrategia, y eso porque contamos con unas capacidades en Guipúzcoa, que es lo que me lleva a preguntarme, ¿no? Yo el otro día, pensando en esta charla, si este modelo, después de que la pandemia ha sido a nivel mundial, se puede reproducir en otros escenarios, en otros lugares. Y honestamente, pues tengo que concluir que no. Y que tengo que concluir que no por 2 factores. 2 factores yo considero importantes. El primero de los factores es el modelo
que tenemos en las políticas sociales en Guipúzcoa. Es un modelo donde la comunidad tiene mucho protagonismo, donde lo comunitario tiene mucho protagonismo, donde el tercer sector tiene mucho protagonismo y donde la concertación es muy alta, ¿no? Y por otro, bueno, el tema geográfico también seguramente facilitará por el tamaño. Y el otro factor que me parece que es determinante es lo que decía antes, que no partíamos de cero, y es el camino que se ha recorrido en la legislatura anterior. Es definitivo la apuesta que se hace por la metodología etorkizuna eraikis en la relación con la ciudadanía, en la utilización de la experimentación y la innovación para avanzar, y también en la apuesta por esa escucha activa. Eso es fundamental, igual que también es fundamental la apuesta que se realiza por la creación de la Fundación Ardinberri a la hora de abordar el envejecimiento de la población, dándole protagonismo también a la innovación. Esto hace que este modelo que tenemos aquí en Guipúzcoa y esta estrategia sea difícilmente reproducible en otros lugares. Os voy a exponer brevemente, os invito, os emplazo a que veáis con detenimiento el plan de acción y también lo que es la agenda completa, porque no me queda mucho tiempo y si no, Alfonso me va a echar bronca, pero sí, por lo menos daros algunas pinceladas. Son 10 ejes, 37 actuaciones, 65 acciones que están divididas en las 3 dimensiones esas que os he comentado, la de la contingencia, muy vinculado con la COVID, la de la estabilización y también la de la innovación. ¿Qué pretendemos? Situar a Guipúzcoa, como decía, en la vanguardia de los cuidados, reforzar las políticas sociales del territorio para acelerar el proceso de generación de ecosistemas de cuidado, ¿no? ¿Y esto para qué? Fundamentalmente para hacer frente a la transición demográfica y el consiguiente envejecimiento de la población. Somos plenamente conscientes que la respuesta a este reto no va a venir con las recetas habituales, con lo cual la innovación es una constante en todo el impulso de las políticas que realicemos. Igualmente, de manera transversal, el tema de la promoción de la igualdad de género y de la igualdad lingüística está presente también en toda la agenda. Os voy a dar alguna pincelada, sobre todo sobre los ejes. Mejora de la oferta de servicios y de centros residenciales y comunitarios. Hay que repensar cuál es el papel de las residencias dentro del territorio, pero no hay que olvidarnos que tenemos 5.000 plazas residenciales. El futuro hace referencia a lo que está por venir, pero mientras tanto, si creemos en una evolución de modelo, tenemos que pensar también en cuáles son las medidas que debemos abordar para que esas 5.000 plazas residenciales sean también adecuadas al modelo. Son muchas las medidas que tenemos. Hablamos también de la digitalización de los cuidados en las residencias y también en los domicilios, formación para las personas cuidadoras, nuevos modelos de cuidado de la ciudadanía, plataformas de aprendizaje y territorio de cuidados y las políticas sociales de innovación, que son las últimas, hacen referencia a todo lo que tiene que ver con proyectos experimentales y de innovación social. Y aquí hacemos una apuesta inequívoca por los ecosistemas locales de cuidado, con la vinculación muy pegada a lo que es el día a día de la ciudadanía, de las diferentes instituciones que tienen cabida en los procesos de atención. Esan duan bezala, ez daukat demorarik dena aipatzeko, lan oso sakona eta handia da, baina honekin esan nahi dut aurrera pauso importantea eman nahi dugu kokatzeko hor abanguardian eta esan bai, nola ez, hori posible baldin bada, da dakagulako eredu propio bat eta aurretikan apostu bat egin degulako berrikuntzan, gobernantza kolaboratiboan eta uste dut aurrera pauso importantea emango degula
posizio honean gaudelako, besterik ez. Mila esker. Eskerrik asko Maite, oso zintzoa izan zea, zergatik exactamente 20 minutuko agerraldia egin dezu, eskerrik asko beraz, denborangatikan. Eta, bueno, azkenengo aurkezpena egingo du Eider Mendozak. Eider Mendoza da gobernantzaren diputatua. Orain arte azalpenak izan badira, nolabait biltzeko dimensio objektibo hori buruz, osea, zer gertatu da, ze eragina egondan, zer nolako politika planteatzen diran, planteatu eta planteatzen diran. Eiderren azalpenean dimensio subjektiboa landuko da. Zera da, bi inkesta egin ditu Aldundiak, bat apirilean, bestea uztailean, bi inkesta berdina, berak azalduko duen moduan, eta 1000 biztanle kasu bakoitzean oso lagin handia, eta konparatu india datuak ikusiz zer nolako jarrerak, zer nolako bizipenak izan duen Gipuzkoako biztanleriak COVID-aren aurrean. Eta horri buruz mintzatuko da Eider. Eider da Bordoleko eskolan egin zituen bere ikasketak, bere ikasketan izan ziren enpresa munduan, eta geho, bizi politiko luzea izan du, orain arte, beste karguen artean izan zen batzar nagusitako presidentea, aurreko legealdian, uste dut, eta egun da gobernantza diputatua. Eider, nahi zunean, zurea deitza. Eta badakizu, denbora aldezun. Gauza asko esateko eta denbora oso gutxi eman dit Alfonso, beraz saiatuko naiz murrizten. Aurretik hitz egin dutenek azaldu dute oso ondo nondik gatozen, zer egiten ari geran eta zer daukagun eskuartean egiteko etorkizunari begira. Baina diputatu nagusiak ondo azaldu du, hau ez degula gu bakarrik egingo, asmatu nahi baldin badegu elkarrekin egin behar degula. Gobernantza kolaboratiboa hori da injustu, gauzak elkarrekin egitea hobeto asmatzeko. Eta elkarrekin nola egin, elkar ezagutzen ez baldin badegu. Elkar ezagutzeko guk entzuketa aktiboa burutu dugu, inkesta hauen bitartez. Alfonso beak esan duen bezala, bi inkesta egin dira. Asmatzen dudan zeni tradizio politiko berezikoa naiz, alegia hau edanak modernoa dian eretzako, eta saiatuko naiz asmatzen. Guk bi inkesta egin ditugu, beak aipatu duen bezala apirilean eta uztailaren bueltan ikusteko evoluzioa zein izan den COVID-19-aren aurrean, eta guk 3 helburu nagusi genituen. Alde batetik jakitea zen nolako eragina izan duen COVID-19ak Gipuzkoaren artean, ze iritzi daukan COVID-19aren kudeaketaren inguruan, eta etorkizunari buruz galdetzerakoan ze espero duten Gipuzkoarrek. Eta hor ere, evoluzio bat ikusiko dugu. Lehen aipatu bezala, apirila, uztailan, 1000 biztanleri egin zaio, aldi bakoitzean desberdinak izan dira, eta horrek esan nahi du, oso zorrotza dela inkesta, eta beraz, fidagarritasun oso altua duela. Hauek dira helburu nagusiak, lehen esan dudan bezala, eragina, iritzia eta etorkizuna. Horren inguruan galdetu dugu. Eragin honen atal honetan, neurtu deguna da bai, inpakto ekonomikoa, alegia, eragin ekonomikoa, eta baita norberaren bizitzan ze aldaketak egon dian, osasun ikuspegitik eta ohituren ikuspegitik. Eragin ekonomikoaren inguruan galdetuta, orokorrean Gipuzkoarrek beren lanpostuari, lanorduari eta diru baliabidei dagokienez, esan dezakeguna da, gehienek ordutegiaren inguruan eta diru-sarreren inguruan murrizketa izan dutela. Eta Gipuzkoaren 5% lanpostua galdu egin du. Sailkatu egin dugu, segregazio bat egin dugu, eta ikusten duguna da gizon eta emakumeen arteko desberdintasun horretan, emakumeak diala gehien lanpostuak galtzen dituztenak. Eta gizonezkoak murrizketa handienak pairatu dituztenak lanorduei dagokienez.
Adinari erreparatzen baldin badiogu, kaltetuenak gazteak dira, alegia 40 urtetik berakoak dira, kaltetuenak. Eta desberdinkeriaren alorrean, alegia leheno diputatu nagusiak esate zuen bezala, diru baliabide urriak aurretik zituztenek, krisiaren aurretik zituztenek, hauek gehiago nozitu dute COVID-19-aren eragina. Hor, nabarmen ikusten da, zifra guztietan, datu asko dira eta ezin dute bakoitzean gelditu denbora urria daukadalako. Ze eremu izan dan kaltetuen alegia lan esparruan. Nabarmen kasu honetan ere ikusten dana da, sektore publikoa izan dela gutxien nozitu duena, lanpostuei dagokienez, eta pribatua izan dela gehien kalte handiena izan duena. Kontratuen esparruan, alegia kontratua fijoa daukan, lanordu murriztua baldin badaukan, edo aldi baterako kontratua baldin badauka, honetan ere, lanordu murriztua dutenek eta aldi baterako kontratua dutenek nozitu dute gehien COVID-19-aren eragina. Ondorio horiek jasan dituzte, alegia, gehien bat emakumeak dira, gazteak, aurretik egoera ekonomiko kaskarra zeukatenak, eta hauek laguntza behar izan dute eta laguntzak eskatu egin dituzte. Laguntzak eskatzerako garaian nora jo dute. 6% erakunde publikoetara jo du, 1,6% erakunde pribatuetara, eta eskatzaileak, lehen esan bezala, eragina batipat emakumeek jasan dutenez, gazteek jasan dutenez, eta horretik egoera prekarioa zeukatenak, horiek dira hain zuzen ere laguntzak gehien eskatu duten kolektiboak. Emakumeak, gazteak eta prekarizatuak. Nola egin dute lan denbora honetan? Telelanaren inguruan ere asko hitz egin dugu, baina ikusten aldetuta, ia 60%ak soilik presentzialki lan egin duela, ez dela 4% iristen telelana bakarrik egin duen jende kopurua, eta presentzialki batipat eremu pribatuan egin dela lan. Laburpen bat egin beharko baldin banuke, eraginaren inguruan bar pertsonei dagokienez eta baita lanari dagokionez ere, aurretik esan dut, nabarmen jetzi da ordutegi kopurua, lanordu kopurua, murrizketa egonda diru iturrietan, kalte egin die batipat emakumei, 40 urtetik berakoei, aurretik prekarizatuta zeuden kolektiboei eta sektore pribatuan lan egiten dutenei. Eta enpleguari dagokionez, kaltetuenak aldi baterako kontratuak, lanordu murriztuak eta batipat presentzialki eginda lan. Hori eraginaren alorrean, alegia lehenengo helburuan, eragin ekonomikoari dagokionez. Orain, osasunean eta ohituretan ere fijatuko gea. Kasu honetan, bizitza, inkestak egin ditugu eta inkesta horietan ikusten dena da, Gipuzkoarren 5% gertuko familikoren bat galdu duela COVID-19-aren ondorioz. 5%. 13%ak, hor evoluzioare ikusten dezute, beraz, goruntz doa hori noski, 13%ak COVID-19 pasadu. Eta etxeen 17%an bada norbait COVID-19 pasaduena. Ohiturei dagokienez, badakizute, etxeratuak izan ginenean eta ateak zabaldu genituenean, danak korrika egiten hasi ginela. Ez da pentsatu genuen sekulako garapena edukiko zuela kirola. Hemen ikusten da hori ez dela horrela, sorpresaren bat eraman dugu. Ikus-entzunezkoen kontsumoa ikaragarri igo da, harreman telematikoak asko igo dira, ariketa fisikoa jetzi egin da, eta jateko ohiturak eta irakurtzeko zaletasuna berdin mantendu dira. Adinari dagokionez, hemen ere badaude aldaketa batzuk eta azpimarratu nahi izan ditugu, beren ohiturak gehien aldatu dituztenak gazteak izan dira. Hauek ikus-entzunezko gehiago kontsumitu dute, edo kontsumitzen dute, harreman telematiko gehiago daukate, eta hauek bai ariketa fisiko gehiago egiten dute.
Aipatu dugu osasuna, ohiturak eta osasunaren barruan ere daukagu egoera emozionala, alegia nola bizi izan duten gipuzkoarrek egoera hau COVID-19-aren egoera. Orokorrean gizarteari galdetuta, 20% dio bakardadea sentitu duela, 20-30 segurtasun falta eta ansiedadea sentitu duela COVID-19-aren garai honetan. Hori, orokorrean gizarteari begira. Sailkatzen baldin badugu, sexuaren arabera, emakumeak dira gehien nozitu dutenak egoera hau. Bere egoera emozionalari dagokionez. Eta gehien bat sentitu dutena izan da segurtasun falta eta ansiedadea. Adinaren arabera galdetzen baldin badugu edo horri erreparatzen baldin badiogu, emozionalki okerren pasa dutenak gazteenak dira, 40 urtetik berakoak. Eta adinean aurrera egiten diguna hala, edadetuenak dira oreka emozional altuena dutenak. Hemen ere, aurrekoetan bezalaxe, emozionalki prekarizatuenak dira okerren eraman dutenak egoera hau, eta hor daten arabera ikusiko dizute apirila uztailean tarte horretan, egoera pandemikoak hobera egiten zuen heinean, emozionalki ere hobekuntza bat bazegoen kolektibo hauen artean. Laburpen bat egin beharko baldin banu, eraginaren inguruan, lehen aipatu dugu ekonomikoa, orain osasuna eta ohitsurena esango genukena da. Etxeen 17% ondorioak jasan dituela bere osasunaren ikuspegitik, batipat eragin diela emakumeei 40 urtetik berakoei bere osasunean eta ohituretan, batipat bakardadea, ansiedadea eta segurtasun falta sentitu dutela, eta ohiturei dagokienez, ikus-entzunezkoen kontsumoa asko igo dela, harreman telematikoak asko igo diela, eta beren ohiturak gehien aldatu dituztenak gazteak izan diala. Hori lehenengo blokea izan da, alegia aipatu dizuet, izango zala alde batetikan ze eragin izan duen, bestetikan ze iritzi eta gero etorkizuna. Hau bigarren blokea izango litzateke iritziaren inguruan, alegia krisiari dagokionez gestioa nola eraman da eta ze iritzi daukate gipuzkoarrek. Hemen agertzen dira herritar guztiek, gipuzkoar guztiek zenolako balorazioa egiten duten gobernuen artean. Ikusten duguna da gobernu guztiek gainditzen dutela langa, alegia denek aprobatzen dutela, eta datei erreparatzen baldin badiegu, apiriletik uztailera hobekuntza bat dago. Beraz, balorazioa ere goruntza doa pandemia aurrera doan neurrian. Erakunde guztiek aprobatzen dute uztailean. Adinaren arabera galditzen baldin badugu, ea zein den beraien asebetetze maila erakunde publikoekiko, administrazioekiko, ikusten duguna da adinekoak diela asebetetze maila altuena dutenak, alegia 60 urtetik gorakoak. Eta aldiz, asebetetze maila txikiena dutenak dira 40 eta 59 urte bitarteko biztanleak. Hau errepikaruta daukat. Eta orain arauak, alegia hartu ditugun neurrien inguruan. Galdera egiten diegu ze iritzi daukaten horren inguruan. Eta hau, mugatu dugu, hain justu, bilkura eta mugikortasun muga horietara. Horren inguruan ze iritzi daukaten gipuzkoarrek. Eta gehien bat ikusten da, bai urdinan eta bai berdean, muga horien inguruan babes oso altua dagoela, eta harridura sortzen duena da, harridura edo azpimarratzeko zerbait balego izango litzateke 40 urtetik berakoak diela kritikoenak arau hauekiko. Baina ez diegu soilik arauen inguruan galdetzen, alegia arauak egin dira, arauen inguruan beren iritzia galdetu diegu, baina arau horiek bete dituzte edo ez. Ze sensazio daukate gipuzkoarrek, arau horiek bete dituzte edo ez. Gehiengoak dio, bete egin dituela arau horiek. Beraz, arauak ontzat ematen ditu eta gainera bete izanaren sensazioa daukate gipuzkoarrek. Enpleguaren inguruan ere galdetu digu, alegia beldurri baote daukaten edo ez, etorkizunari begira, enpleguari dagokionez. Eta ikusten deguna da, eta hemen sailkapen bat egina dago, hainbat arlotan, datu pila bat dago, nik azpimarragarriena aipatuko dut, beldur gehien dutenak enpleguari dagokionez, dia noski aurretik
prekarizatuta daudenak, eta gazteak. Eta denboraren poderioz, alegia pandemiak aurrera egiten duen heinean, beldur hori galtzen joaten dela. Beraz, konfiantza irabazten joaten dela gizartea. Txertaketaren inguruan ere galdetu dugu, hain modan dagoen kontua eta hain beharrezkoa dena, eta hor gainera bi esparrutan galdetu dugu, alegia txertatzearen aldekoak diran eta txertatzea obligatu behar dan edo ez. Lehenengo kontua, txertatzeko prest agertzen dira Gipuzkoarrak? Bueno, gehiengo handi batek, gehiengo zabal batek dio prest dagoela txertatzera. Eta 40 urtetik berakoak dira, momentu honetan, borondate gehien daukatenak txertoa jasotzeko. Hasieran edadetuak ziren, baina edadetuak txertatzen joan diren heinean, gazteak dira borondate hori gehiago azaldu dutenak. Behartu behar ote dugu jendea txertatzera, horren inguruan galdetu dugu. Eta hemen, ez dagoela oso gehiengo argirik behartze horren alde. Eta bai, esan, adinka sailkatuta, 60 urtetik gorakoak direla, txertatzea beharrezkoa dela esaten dutenak. Edo hor dauka babes altuena. Iritzien inguruan, egin beharko banu, laburpen bat esango nukena da. Kudeaketari dagokionez erakundeek gainditu egin dutela, denek aprobatu dutela, gehien babesten dituztenak diala edadetuak, 60 urtetik gorakoak, ezarritako mugen inguruan babesa orokorra dela, eta gainera sentitzen dutela neurri horiek bete egin dituztela, eta txertaketaren inguruan prest agertzen dira, baina beharrezkoa den edo ez hori hain argi ez dago. Horren inguruan badago kontrobersia. 3. atala, eragina lehenengoa, 2. iritzia eta 3. izango litzateke etorkizuna. Alegia, etorkizunari begira zer? Edo ze konfiantza maila daukate erakundei begira, eta gero ere lan esparruan. Edo beraien bizitzako ohituretan markatu. Zer nolako konfiantza maila daukate erakunde publikoengan. Konfiantza maila jetxi eginda pandemia aurrearekin konparatzen baldin badugu. Alegia, gero eta konfiantza gutxiago daukate erakunde publikoengan. Konfiantza gutxien nork 40 urtetik berakoek eta kolektibo prekarizatuek. Hau daukate konfiantza maila gutxiena erakunde publikoei dagokienez. Erakunde zientifikoak, honen inguruan aldiz, babesa edo konfiantza asko igo da, nabarmen igo da, eta konfiantza maila handiena dutenak dira emakumezkoak, gazteak, 40 urtetik berakoak, eta prekarizatuta ez daudenak. Hoi daukate konfiantza maila handiena erakunde zientifikoengan. Galdetzen baldin badiegu, zein den indartu beharreko esparrua, alegia, esparru pribatua indartu behar dugun edo esparru publikoa, gehienak dio esparru publikoa dela indartu beharrekoa etorkizunean. Politikan inguruan ere galdetu diogu, alegia zendolako esperantza daukaten etorkizunari begira, eta honek ez du gure alde asko hitz egiten, baina egia da, guk hala ere aurrera jarraituko degula benetan sinisten degulako. Konfiantza maila baxua dago, mesfidantza da nagusi, eta beraien ustez politika ezer gutxi edo ez da bate aldatuko. Hoi da Gipuzkoarrek diotena. Erakundeen ikuspegitik hori, eta gero bizitzaren inguruan alegia. Eguneroko bizitzan ze etorkizun edo ze aldaketa aurreikusten dituzten Gipuzkoarrek. Lanaren arloan. Gazteek eta kolektibo prekarizatuek, alegia gizatalde prekarizatuek uste dute lan arloan aldaketak etorriko direla. Nola egingo duten lan galdetzen diegunean, gehienak presentzialki nahi du egin lan. Hori argi gelditzen da, eta hori nire harridurarako, baina presentzialki nahi du egin lan jendeak. Etxean aldaketaren bat egongo da, ez etxe bizitzan. Etxean aldaketaren bat ikusten da, eta horrelakorik espero da. Gehienek pentsatzen dute etxean ez dela aldaketarik emango. Eta etxe bizitzaren inguruan galdetzen baldin badegu, gehienek ez daukate inolako asmorik etxe bizitzaz aldatzeko. Aisia hori ere aipatu dute, aurretik Javier okerrez baldin banago zer horrek aipatu dezu, aisiaren inguruan aldaketak espero dira, 10-tik 4 aisia aldatuko dela pentsatzen du.
10-tik 3 uste du harreman pertsonalak aldatu egingo diala, aurretik harreman telematikoak asko igo diala aipatu dugu. 10-tik 4 uste du gizartea aldatu egingo dela. Eta hemen, 10-tik 3 dio aldaketa horrek okerrera egingo dula. Hau da, etorkizunari begira jendeak uste duena. Eta COVID-19 ardatz hartuta, galdetzen diegunean, ea noiz uste duen normalidadera itzuliko geran, 2022-rako uste du jendeak orokorrean itzuliko gerala. Eta orain, laburpentxo bat eginda, atal honetan, etorkizunari begira, erakundekiko konfidantza jetxe eginda, zerbitzu publikoak indartu nahi ditu gizarteak, lanari dagokionez presentzialki nahi du egin lan jendeak, ez du uste aldaketarik emango denik etxean eta etxe bizitzetan, aldaketak egongo dira gizartean, hala uste dute, eta gainera aldaketak ez direla onerakoak izango, eta normalitatera 2022an itzuliko gerala. Hori da, Gipuzkoaren ustea etorkizunari begira. Bueno, eta eskerrak eman aurretik, hau da entzuketa ariketa, eta leno diputatua nagusiak esan duen bezala, gu ez gera soilik entzutera dedikatzen, baizik eta gu lan asko daukagu eskuartean, eta ez dugu ondo egingo, ez baldin badugu danok elkarrekin egiten, eta elkarlana da hain justu gaurkoan eskatuko dizueguna. Eta bai, eskerrik asko entzuteagatik. Nahi, ez zute jarriko gea danak, bai, laurok, solasaldian aritzeko eta galderak balira erantzuteko. Maite, hor eseriko gea. Badugu denborarik, zergatikan oso, eta geho bukatzerakoan izango dugu Sararen aurkezpena. Bale? Venga. Seri. Oso primeran, Bueno, oaintxan da, hemen bertan, nahi bat zu, Jose Ignacio. Bueno, hitza jendeari eman baino lehen, pare bat galdera ere zuei, edo nork erantzun dezake, baina inkestan ikusten da nolabait, kasu gehienetan, bi kolektibo izan dira kaltetuenak, ez? Gazteak eta egoera larrialdean aldez aurretikan zirenik, ez? Zuek, hilabete horietan izandako presioan, edo izandako eskakizunak, edo hurbildu den jendea, identifikatzen dezute kolektiboiekin, ez, bai, nola ikusi dezute hori? Inkestak dira, eta askotan ez dira, realmente. Alde batetik, niri normali iruditzen zait, gehiago sufritzen dutenak, eta noski kaltetuenak izan direnak, ikuspegi negatiboa izatea edo, ez, baina, inkestan bertan ere nik uste dut kontraesan batzuk ere badaudela, ez, oso kritikoak izan, baina etorkizunera begira, nolabait aldaketak egongo direla noski. Baina, nahiko aprobatuta edo gertatzen da hartu diren erabakiak, ez? Eta alde horretatik, ni nahiko optimista naiz hala eta guzti. Baina, nik inkestak, zuk esan duzun bezala, inkestak dira, momentu bateko ikuspuntua da, eta nik uste dute lan bikaina egin dezuela, gobernantza departamentuan, noski horrein ikusi beharko da, urrungo urteko inkestak zer esaten duen, ez? Eta nolabait, krisialdi honetatik, osasun aldetik esan nahi dut, eta pandemiatik ateratzen garen moduan, ikusi beharko da, ikuspuntu hori nolako bilakara izan duen, ez? Baina, oso garrantzitsua da horrelako inkestak izatea, ukitzea, eta erabakiak hartzekotan, noski kontutan izan beharrekoak. Bai, Eider? Nik gogoeta bat egin nahi nuke, hor inkestetan hainbat emaitza jasotzen da.
Guk aldundi bezala erronka nagusi bat finkatu genuen legealdiari begira, eta zanen justu Gipuzkoa izatea desberdinkeria gutxien zuen lurraldea, Europa mailan eta ondorioz mundu mailan. COVID-19 bezalago krisi bat egongo zanik ez genuen aurreikusten, inola ere, baina bai argi gelditzen dena da arrakala handitu egiten dela, alegia aurretik kolektibo zaurgarrienak zirenak, alegia ahulenak, emakumea, gaztea, aurretik diru baliabide gutxi dituena, horiek dira ondorio larriena jasatzen dutenak, eta orduan daukagun arriskua da arrakala handitzea. Eta justu horri aurre egin behar diogu, beraz, erronka bikoitza daukagu, legealdi hasierarekin konparatzen baldin badugu. Sorpresa ez da, ahulenak beti dira kaltetuenak krisi guztietan, baina arrakala hori handitzeko arrisku horrekin, guk bikoiztu egin beharko ditugu gure lanak. Hoxe da. Enpresa munduan, Javier, por ejemplo, hor, nabaritu ez zute kaltetuenak gazteak izan direla, edo horiek dira beraien pertzepzioa, edo entrepresariak zer luzatu dizuete? Nik uste dut, inpaktu oso desberdina izan dela, aktibidade sektore ezberdinetan. Orduan, horre nolabait dauzketzu kolektibo organizatu hauek eta beste batzu gutxi organizauta daudenak. Batzun mezue garbillo iristen zazu, medio eta kanal diferentetatik, eta beste batzuna zu jun behar dezu, ez? Zu galdetu behar dezu, pixkat ikutzeko, ez? Kasu bakoitzien nola dauden. Orduan, nik uste dut hori dela, ez? Entzun, baina baitare galdetu, ez? Gure papela. Eta horrekin batea baitare, nik balorien jarri nahiko nuke pandemia hasi zanetik, baitare, nik personalki dei batzuk izan ditula laguntza eskaini ez. Momentu hartan, ez jakintasun handiko momentu horietan akordatzen mazeate, danok genbiltzan, zoru emoun, hidrogelan bile, maskaran bile, eta nik nire kasutaz hitzetan dut, dei bat, esan ez, aizunik, hainbeste 1000 litro hidrogel ekarri behar dut, zuentzako ekartzen dizkitu dut. Orduan, nik baitare uste dut, lehen esaten nuen, ez, olako momentuetan, gizartien onena eta txarrena agertzen die batzutan, ez? Eta nik balorien jarri nahi dut baitare onena, eta eskertu nahi dut hasieratik, ez, izandako apoio eskaintzaileek. Maite, gainetikan esplikatuko zu zein den Gipuzkoako eredua zaintzan, 5.000 persona dago erresidentzian, baina beste jende gehiago, askoz gehiago oraindikan dago etxeetan, ez? Zainduta eta bar, ez dakit proporzioak zein den, ez? Baina lagundu du aurre egiteko krisiari, porque gehien bat izparregietan, egunkarietan agertu da erresidentziana, ez? Baina Gipuzkoatuko kasuan jende gehiago dago etxean, ondo zainduta eta programaekin eta bar. Lagundu du hori aurre egiteko momentuan? Ideia bat iteko guk dakagu 5.000 pertsona inguru egoitzetan, adinekoen egoitzetan, eta aldiz dakagu 16.000 pertsona prestazioak etxetan jasotzen. Prestazioak zemotakoa da? Dependentziako prestazioak, esan nahi dut, dependentzia, mendekotasuna dutenak, eta etxian daudenak, eta hori da zutabe bat. Hau ez da bakarrik apostua egoitzaren eredua hobetze aldera, baizik eta uztartu behar dugu, etxian egoteko jarri behar ditugun baliabide guztiak, baina etxian egoteko eta ondo egoteko, eta hori posible ez bada, edo ez badute nahi, egoitzetan egon behar dira, alik eta, lo más parecido a lo que es estar en casa. Beste galderari, esan behar dugu, ikusgarriena izan da egoitzana. Eta egia da, han biltzen diala pertsonak zaugarrienak, mendekotasun gehien dutenak egoitzetan daudela. Eta kasu honetan eta pandemia hau ikusita, pues claro, era el caldo de cultivo perfecto, personas absolutamente vulnerables con unos grados de dependencia muy altos y un entorno facilitador del contagio, con lo cual ha sido pues lo más visible, pero ha habido
muchos fallecimientos también en los domicilios, de los que no se ha hablado, y hemos realizado muchas intervenciones en el plan de choque destinadas a reforzar la atención en los domicilios para poder hacer frente a los efectos que la pandemia también tenía en las residencias. Evidentemente, lo que más esfuerzos nos ha llevado y lo que más dolor también personal, que me preguntabas antes, nos ha ocasionado han sido las residencias. Y en ese sentido, cuando nos preguntabas, ¿no?, la sensación que tenemos, nosotros hemos tenido una relación muy directa con los usuarios y con las familias. Y la sensación que percibimos, también en nuestro microclima, ¿no?, es que los más perjudicados han sido las personas mayores y las personas afectadas de algún tipo de enfermedad mental. Sobre todo, no estas últimas, no en lo que se refiere a la preservación de la vida, sino a la afectación psicológica, porque ha habido dos fases fundamentales. La primera ha sido objetivo prioritario, preservar vidas, necesidad de actuación rápida, y luego sí que ha habido una segunda fase donde se ha buscado, y creo que se ha encontrado con cierto éxito, un equilibrio para preservar pues, esa estabilidad psicológica también tan importante. Vale, otra cosa que, bueno, beste gauzat galdetu nahi nuna, hau da. Gobernantzari buruz hitz egiten denean badago nolabait bi maila, ez? Gobernantza multinivel deitzen dana, administrazioa arteko harremanak, alde batetikan, ez? Ba, udaletikan, gobernura, diputazioetikan pasata, zer nolako harremana ematen da hor, eta ero gizartearekiko, ez? Gobernantza, biztanlegoekin, guk deitzen dugun gizarte organizatuarekin, ez? Hobetu da harremana azkenengo urtetan edo ze mailan hobetu da gehiago, erakunden arteko gobernantza hobeagoa da egun esango genuke lehen baino, gobernuarekin dezuten harremana aldundi bezala eta udalekin, edo bestea izan da aurrera paso bezala aipatuko zenukenetena. Nik esango nuke biak diela beharrezkoak eta bietan aurrera pauso handiak eman degula. Batez ere hori dela gure helburua, ez? Gure kasuan arreta integral bat eman nahi badegu, horrek esan nahi du hirugarren sektorea, enpresa pribatuak, udalak, gobernuak eta kasu honetan pandemian tartean gehiago, ez, osasun sailarekin, baina denok lerrokatuta egon behar gea arreta integral bat emateko eta landu behar dugu bai entitate sozialekin, bai enpresekin eta baita erakundeekin. Hori ezinbestekoa da. Bakarrik, si no vamos a cajones desastres, que esto no es mío, eta hori ezinezkoa da. Hori gainditu behar dugu, baina benetan, eta uste dut, benetan diot, gaudela, daukagula aukera ezin hobea hori gainditzeko. Bai, Eider. Aukera eta beharra. Etorkizunarekin zerbait baldin bada justu hori da, ez? Egiteko modu desberdin bat. Horretarako behar dut geundelako gauzak ondo egin nahi bagenitu eta gobernantza kolaboratiboa da maila guztietan. Orduan, zentzu horretan nik uste Gipuzkoako Foru Aldundiak sekulako erronka zeukala eskuartean eta lortu duela departamentu guztietan, eta nik uste gaina estrategia orokor bezala, gainontzeko erakundeekin eta gizarte antolatuarekin lan egiteko. Eta gainera, gai izan gera, ez bakarrik elkar ezagutzeko, baizik eta proiektuak definitu, elkarrekin hausnartzeko, eta hainbat proiektu martxan jartzeko. Zuk aipatu dituzu batzuk proiektu estrategikoa dianak. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak gainontzekoekin elkarlanean, Gipuzkoari eskainiko dizkion sekulako proiektuak etorkizunari begira. Beraz, nik uste horretan asmatu egin degula. Eta gero ere dago noski harremana herritarrekin. Eta horretan ere, partaidetza zuzendaria gainera hemen daukadala, eta hor urrutitik ikusten dudala, hor ere guk erronka handia daukagu, hori ere landu beharreko kontu bada. Herritarrak ezin dira hemendik kanpora galditu. Eta hor partaidetza eredu asko dago, gauza asko eginda, lanpila bat eginda, baina horretan ere aldaketa bat egon behar da. Bestela betiko ekartzen dutelako parte leku guztietan. Eta gu badauzkagu ekimenak abian jartzeko, hain justu jendea ahalduntzeko eta jendea konturatzeko parte hartzen eta elkarrekin lan egiten gauzako hobeto egiten diala. Eta gaina aintzat hartzen diala kontu horiek. Orduan, ez da, beharra da eta horretan gabiltza buru belarri danon lanian. Ikusten degulako benetan ona dela danontzat. Bai, erabat ados,
nik uste dut, eta zure galdera horrela azten, ez? Multinivel edo beste maila desberdinako administrazioak eta erakundearen arteko erlazioa, nik uste dut erlazio hori nabarmen izan dela, beharrezkoa dela sakontzea, ez? Nolako, esango nuke, nolako dependentzia maila dukagun, ez? Bai Europatik, bai Estatu mailatik, bai Eusko Jaurlaritzatik, Maiteka saldu da adibidez osasun sailak hartzen zituen erabakiak edo adibidez txertoak erosteko garaian endolako indarra izan behar dezun, Estatu mailako erakunde bat izatea edo Europak izatea horren kudeatzailea, ez? Eta nola banatzen diran, gero beste mailetan eta nola kudeatzen diran, azken finean, gizarteari eta pertsonei zerbitzu hori emateko. Eta alde horretatik, nik uste dut nabarmen izan dela, eta nik uste dut gainera kolaborazio hori edo nahiko ona izan dela. Nahiko ona izan dela, eta nik uste dut nahiko ona dela, etorkizunera begira baita ere, sakontzea hori, ez? Nolako dependentzia daukagun, nolako interdependentzia hori daukagun, eta nik uste dut hori kudeatzen denean ondo, emaitza onak ematen dituela, eta nabarmen izan dela. Gizartearekin gauza bera, bai gizartea antolatua, eta baita ere, ikusten dira, noski, zaugarrienak diren kolektiboak, hori kudeatzen duten kolektiboak, nolako laguntza behar duten, eta argi eta garbi ikusi da baita ere, gizarte bezala zeintzu diran gure lehentasunak. Eta hor badazkagu, osasuna, lana eta etorkizuna, esango nukenik badaude gehiago, baina horren alorrean mugitu behar diren zenbait politikak, eta hori direla lehenak eta bermatu behar direnak. Eta ja honekin bukatzen dut, eta gero Sami nahi esaten zuen bezala, ez dakit estatuaren krisia den, demokraziaren krisia den, baina inkestak ere gauza bere esaten zuen, zer hobetu behar dugu, zerbitzu publikoak. Bai, hor kontrasankorra ematen du aldez aurretik izan ziteka, baina gauza bada, konfiantza politikoa eta beste gauza aldarrikatu zerbitzu publikoak indartu behar direla, ez? Hitza eman baino lehen publikoari beste galdera bat interesa zait, zatekan askotan hori ez da ezagutzen erakundeetikan kanpo, ez? Osa, nik uste prozeso bat ematen ari dela erakunde politikoetan eta publikoetan, non gero eta gehiago proiektuak dira gakoak, ze proiektu daukan, eta proiektuak dira saien arteko proiektuak gehien bat, eta saiek nolabait galtzen dutela beraien autonomia, ez? Eta etorkizuna imaginatzen dudanean, gero eta gehiago, ikusten dut un trabajo por proyectos, entrepresa askotan gertatzen den moduan, eta gitxigo un trabajo por departamentos, este es mi coto. Nabaritzen aritzate hori kostata izango da, etorkizun handikandoa, aldundian hori, hortan militatzen da. Eskerrik asko denoi. Nik uste dut munduen nondi dijuen garbi daula, eta guk askotan, parte hartzen dugu, refleksiotan nola izan behar luken, baina gero gure etxen aplikatzeko orduen ez gara lehenak izaten. Orduan, nik uste dut garbi daula proiektuzka eta elkarlaneko lan badala, eta ez dala gainea inkluso bakarrik instituzio arteko, departamentun arteko elkarlana, baizik eta instituziotik kanpo. Nik uste dut hor guztiz asmatu zala, etorkizuna eraikizeko marko hortan, benetan horrek lagundu dirkulako puskatzen, pixkat nahi gabe gure buruetan jartzen ditugun pareta asko, eta gaina horrei gehitzen bai duzu urte askotako kultura, dakien bezala kultura izaten da gehienak kostatzen dana aldatzen. Orduan, nik uste dut beharra dudigabe mundue horti dijue, nik uste pausu nabarmena eman deula, etorkizuna eraikiz barruen, eta dudaigabe horti jarraitu behar dela. Nik, ekarpetxon bat egin nahi nuke, ikusita langileen kontuan nire esparrua ere badala eta horren naiz eta proiektu estrategikorik ez daukadan, baina hau bai dan. Erresistentziak egoten dira. Nik uste erresistentzia daudela beti leku guztietan, alegia dana gaude ohituta modu batean lan egitea, lehen horren nik esaten nuen ni islari tradizionala naiz, niri modernidade hau edanak oso arrotzak egiten zaizkit, baina egokitu beharra dago. Kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldundian ere gauza bera. Proiektuka lan egin behar balin bada, ikasi behar dugu gainontzekoekin lan egiten. Eta horrek eskatzen duena da, denbora eta eskatzen duena da, ahalegina eta eskatzen du akonpainamendua.
Eta gogoan dauken nola, zure zuzendariak, proiektu estrategikoetako zuzendariak esate zuen, hasieran, harriko eskorra asko neuzkan bidean, elkar ulertzeko, departamentuen artean, jendeak elkarrekin lan egiten jartzeko, baina gainditzen ari gera. Hori? Nik uste dut, estruktura administratibak ez dula laguntzen, Osea, ez bakarrik departamentuen arteko lanan, baizik eta departamentu bakoitzean zerbitzuren arteko dinamika hori sortzea ez da erraza, nik uste dut bidea egin behar degula ibiltzen. Osea, pausuak ematen eta tematik gaude, pasaren legealdian hasi ginen horrekin, eta jarraituko degula, osea, bosos cabezones, baina uste dut hori, dinamika puskatu behar degula, eta estruktura administratibak ere. Konfiantzak sortzen, erreztariak topatzen. Holako gauzakin gabiltzen, baina bagoaz. Galderarik dago, bakizute, eskualtza eta mikrofona hartu. Badaukera, 4 diputatuak aurrean izatea egunero ez da gertatzen, edo zein zalantza edo keska edo, bai, hor persona batek altzatu du eskua, bai, eskerrik asko. Kaixo, eskerrik asko, entzun dudan guztia oso interesgarria egin zait, egia esan. Bueno, kontua da, txertoa, ez txertoaz jaso, hemen azaldu da, kalian ere badago, galderari. Orokorreran begira, badago, eta batez be igual galdera izango litzateke Maite Peñarentzako, azken finean zerbitzu sozialekoa da. Eta horren barruan, arlo oso zabala dakazu, jende askoren ardurapean zaude, ez bakarrik adinekoak, baizik eta nerabe eta aurrek ere. Orduan, galdera da, kontutan hartzen duzue, pertsona batzuk badirela edo badituztela osasun arazoak eta txertoa emanezkero osasun hori kaltetu daitekela are gehiago bizitza galdu. Batez be galdera hau dijoa, ze azken finean edadekoek gehienek ez guztik badaukagu aukera baiezkoa edo ezezkoa emateko. Baina aurretan ere behin kasuan ez. Orduan, batzuk badaukate aukera esateko ez dut jaso nahi, badaukadalako familia arazo osasunarekin lotuta dagona eta txertoa jasoz gero berdin dio zein arazo hori larria izan daiteke. Orduan, batzuk aukera daukate, baina beste batzuk ez. Zergatik ez, kontutan hartzen duzue arazoiek egon daitezkela. Zergatik ez, eta horrela ez badaz, zergatik ez duzue kontutan hartzen. Eta, egia dan, ala ez, aurren iritzia onartzen duzuen, ala ez. Jakin badakit, adineko ez gain, aur eta nerabeak ere badaudela zerbitzu sozialen ardurapen. Horiek etorkizunak dira, Gipuzkoako etorkizuna, eta kontutan hartu beharrekoak direla nire ustetan dago. Eskerrik asko. Maite, bakit ez dezula zu kompetentzia txertoa jartzeko ala ez, baina horri buruz beak egindako galderari buruz, ez zu hausnarketari? Baina ez da nire kompetentzia, gure kompetentzia, baina bai galdera oso egokia da, ze justo berak aipatzen duen kasu hori, edo bezalako bat, mahai gainean ipini zitzaigun duela ez hainbeste, ez? Hasteko esan behar dugu norberak erabakitzen du txertoa jaso edo ez. Hori hala izateko 18 urte bete behar dezu. Adin txikikoen kasuan, erabakiak zeinek hartzen du? Gurasoak. Eta gure babespean dauden adin txikikoak zeinek hartu behar du? Kasu honetan ni neuk. Ni neuk esan nahi dut aldundiak. Eta hala egin genuen.
Noski dudari gabe kontuan hartzen ditugu, dudarik ez eduki, osasun arazoak, ez? Horri buruz esan, elkarlan oso estua dakagula osasun sailarekin, oso estua. Eta epidemiologiakin, eta kasu honetan, adin txikikoen kasuan, baita ere, con el médico de cabecera, osea, bere medikuarekin. Eta arazoren bat izan ez gero, horrek ez luke jasok behar txertoa, baina bestela bai. Bestela bai, sinesten dudalako txertoan, sinisten degulako eta frogatuta dagolako txertoen eragina. Hori oso argi ikusi genuen egoitzetan. Ez dago inungo dudarik. Kutsatzerik badaukazu, bai, baina emaitzak hor daude. Orduan, irizpide osasunak ezarritako irizpidea jarraituz, beti kasuz kasu kontrastea egiten, hori egiten dugu. Baina oro har, en general, si los menores están bajo nuestra responsabilidad y salud determina que es procedente poner la vacuna a mayores de 12 años, si no hay contraindicación médica que lo avale, pues en lugar de responder los padres, respondemos, en este caso la Diputación, que somos los responsables legales de ese menor. Y gehiago esango dut, osea, nik uste dut que yo defiendo que en todos los centros que hay personas que están bajo nuestra responsabilidad, la vacunación debería de ser masiva. Respeto la voluntad de cada cual y soy consciente que no tenemos un marco jurídico para poder hacer eso, pero desde luego está fuera de toda duda la eficacia de la vacuna. Hemos visto qué es lo que ha pasado en las residencias en cuanto se puso la primera vacuna el 27, creo que fue, de diciembre, y desde luego, si ahora establecieran la tercera dosis para los centros residenciales, montaríamos el dispositivo en coordinación con salud inmediatamente, sin perder ni un minuto. Vale, eskerrik asko, Maite. ¿Hay tiempo para una pregunta o dos más? No sé si hay alguna pregunta más. ¿Hay alguien más? Ah, vale, sí, allí, por favor. Mercedes Zor, ¿lo oís? Vale, eskerrik asko. A mí me gustaría hablar con ustedes. He estado toda la mañana aquí escuchándoles. Mi nombre es Elena Arrieta. Pertenezco a las asociaciones de vecinos del Distrito Este de esta ciudad y tenemos familiares, como Maite Peña bien sabe, tenemos familiares en residencias y tenemos bastantes familiares y amigos también ¿Perdón? Tenemos también familiares en casa y tenemos familiares en residencias. La diferencia es abismal. Pero a mí parece ser que lo que podemos opinar la gente de a pie en esas pequeñas cosas del día a día, aquí parece como que no tiene cabida. Entonces a mí me gustaría recordarles a ustedes que la brecha entre la gente de a pie, entre lo que pensamos todos y no se nos escucha. Maite nos parecía que nos escuchaba, pero solo nos estaba oyendo durante todo este año y medio. Pero de todas maneras, la brecha es cada vez más grande. Los problemas de la gente del día a día, las grandes medidas, y aquí hay cosas que se hacen y que son muy buenas a nivel político, a nivel social, no tanto económico, seguro que sí, medioambiental discutiría un poco también, porque hay mucha diferencia de barrios a barrios en esta ciudad y a nivel de Guipúzcoa también. Entonces, a mí me gustaría decirles a ustedes que hay gente que opinamos otra cosa, que venimos a estos sitios y que oímos unas cosas y vemos otras en nuestros entornos. Que la diferencia, el distanciamiento de la gente lo tienen ustedes que ver, se ha visto muy poco, pero bueno, algo se ha visto. Y luego la participación ciudadana
En los últimos años de la Diputación, también de los ayuntamientos, pero de la Diputación, se ve muy claramente, no puede ser a darnos el recado, que es a lo que nos estamos acostumbrando. Ustedes dan el recado y nosotros obedecemos. Eso tiene que llegar a su fin. Las residencias están mal, Maite. Las residencias no... Hay muchas cosas que aquí no hay cabida, en ropas, en el día a día, en los paseos, en las medidas que se toman desde las propias residencias, que no entra en nuestra forma de vivir, que no es bueno hacer eso a la gente. Y la participación ciudadana siempre ha sido muy efectiva cuando ha sido previa a la toma de decisiones. Y ustedes están acostumbrados en los últimos años a decirnos las cosas ya hechas y opinar sobre A o sobre B. Pero se ha construido en este país durante las últimas décadas, no, pero las anteriores sí, se ha hecho muchas cosas buenas porque la participación ciudadana ha sido más activa y siempre ha sido previa. Nada más que eso. Gracias. Vale, eskerrik asko. Yo no entraría en un tour de force con Maite Peña, ¿no? O sea, quiero decir que tengo problema, ¿eh? O sea, es una... comparto algunas de las cosas que señala, ¿no? Y yo lo primero que he dicho es que las residencias han tenido una afectación muy importante y que salgan de esta pandemia bueno, pues como han salido y que no tenga consecuencias, pues eso bueno, pues no es posible, ¿no? No es posible porque hemos visto en las encuestas cómo ha cambiado nuestro día a día en nuestros domicilios, en un lugar donde hay que proteger pues a 100 personas o a 50 en otros casos, pues todavía las medidas pues indudablemente tienen que ser más estrictas. Pero entrando a lo que ella planteaba, nosotros hemos sido, tomamos una decisión desde el inicio de la pandemia, que fue absoluta transparencia a la hora de comunicar exactamente todo lo que estaba pasando en las residencias, cosa que no ha ocurrido en otros lugares. Aquí se apostó por eso y se ha mantenido hasta el día de hoy. Y la justificación también de las medidas, hemos tratado de explicar medidas que en muchas ocasiones no han sido de nuestro agrado, pero que de verdad no ha habido más remedio que tomar. Y lo que hemos contrastado es que muchas veces esa información no llegaba, esa explicación no llegaba a las familias, porque luego nos llaman por teléfono, explicamos el porqué de la medida y bueno, pues se puede compartir o no, pero por lo menos sí entender. Eso es lo que hablaba yo en la intervención de los flujos bidireccionales de la información y estoy de acuerdo con ella. Por eso hemos tomado medidas bueno, pues hemos establecido unos sistemas de participación que ya se han lanzado las primeras medidas para todos los usuarios, los familiares y los residentes, porque nos interesa realmente qué es lo que está pasando y necesitamos ese input, pero ese input no de 4 que te vengan, sino la posibilidad, por lo menos todo el mundo, de poder, sobre la calidad de vida y sobre el efecto de la pandemia, dar su impresión, aparte de grupos de trabajo que se han realizado. Es verdad que es complejo y comparto que bueno, pues este contraste debe ser previo a la toma de decisiones, pero en la pandemia ha habido una cosa clarísima, que si algo nos ha determinado es la capacidad de reacción y si algo ha sido imprescindible ha sido tener una capacidad de reacción inmediata, porque siempre, siempre, siempre íbamos con 10 días de decalaje propio por la pandemia. Tomabas medidas un día y los efectos se veían a los 10 días. Con lo cual, pues bueno, pues hay veces que se puede proceder a ese contraste previo y hay otras veces que no, pero comparto la necesidad de ese flujo de información, no solamente lo que decía, si lo he hecho así, pues asumo mi fallo y trataré de corregirlo, ese no oír sino escuchar y esa escucha activa, ¿no? Porque de verdad que nos interesa. ¿Vamos a estar siempre de acuerdo? No, seguro, pero bueno, creemos que es otra posibilidad para mejorar. Yo creo, segundo bat, que lo que la interviniente pone de manifiesto se ha planteado desde primera hora de la mañana, o sea que la crisis de la democracia está en buena medida, se mide, el nivel de la crisis se mide en la distancia entre los intereses de la ciudadanía y la actividad política, ¿no? Y eso tiene que ver con las agendas, ¿no? A partir de ahí, supongo que varía en función de problemas, o sea, hay casos bueno, pues la participación tiene sus procesos, etcétera, ¿no? Pero que evidentemente eso se inscribe en el corazón
de las crisis de las democracias actuales. Barkatu, José Ignacio, bukatzear gaude, baina... Bai. Coincido contigo, coincido con las... hombre, a mí lo que me pone de manifiesto la intervención, ¿no?, es precisamente que seguramente tenemos mucho que mejorar. Pero es verdad que esta Diputación, yo creo que, y lo podemos comparar con anteriores, no es una cuestión de entrar a comparar por comparar y por hacer partidismo, no voy a esa vía. Pero desde el punto de vista objetivo, si algo hemos hecho con programas como la que estamos presentando hoy, ¿no?, de Etorkizuna Eraikiz y tal, precisamente ha sido crear determinadas plataformas, determinados foros, determinados think tank, donde hemos dado cabida a una relación directa con la ciudadanía, o por lo menos con los colectivos de la ciudadanía, ¿no? Comentabas el medio ambiente y yo voy a hablar, pues cuando antes he citado yo que uno de los 4 ejes, uno era, evidentemente, tener una escucha activa con la ciudadanía, es verdad que siempre vamos ciertamente a determinados colectivos, ¿no? O, en fin, llegar a todos y cada uno de los ciudadanos a veces igual es más costoso, pero yo te diría, y no sé, y seguramente compartirán el resto de los que me acompañan a la mesa, yo en mi agenda no tengo ningún ciudadano esperando a que le reciba. Quiero decir, y hemos generado también al mismo tiempo foros y plataformas para hacer una escucha activa de la ciudadanía. ¿No será suficiente y habrá que mejorarlo? Ciertamente. Yo solamente te invito que lo que toque, por lo menos a mí, evidentemente, y seguro que los demás diputados están abiertos a eso, a que, oye, háganse los planteamientos que corresponda para mejorar nuestra escucha. Pero yo creo que es una institución, la Diputación, como pasa con, yo diría que los ayuntamientos por lo menos, no voy a hablar de otros estamentos gubernamentales porque eso tiene más complejidad, pero nosotros somos una institución de pie de calle, Yo de esta legislatura no voy a hablar, pero yo creo que la legislatura anterior no dejé de visitar prácticamente ninguna población. Hicimos talleres en el campo de la energía, en el campo de explicar las estrategias de lucha contra el cambio climático, en el campo de los residuos. Hemos tenido una política muy activa de escucha y yo te diría que, evidentemente, yo asumo la crítica y además estamos para mejorar, pero yo creo que no es un defecto de esta Diputación precisamente el cerrar nuestra institución y esperar que pasen 4 años a ver si nos vuelven a votar. Creo que esa no es la política que estamos haciendo, pero bueno, estamos para mejorar, evidentemente. Mi puerta la tienes abierta para lo que necesites. Bueno, en todo caso es curioso porque hay 2 cosas. Por una parte, toda la literatura y toda la realidad dice que hay una correlación entre el tamaño y la capacidad de hacer gobernanza y participación, es decir, que a menor tamaño institucional, mayor cercanía ciudadana, y la Diputación tiene un tamaño bueno, 700.000 habitantes en Guipúzcoa, capacidad de llegar y tal. Y por otra parte, también es verdad que, os voy a poner un ejemplo, yo me acuerdo que con el tema de los presupuestos participativos, herri y tal, yo he estado en Eibar una tarde que la DIPO había puesto, dando una charla, que la DIPO había puesto una carpa a la mañana y había estado toda la mañana contando la historia, y cuando yo voy a dar esa charla ya hay 80 personas, ninguna de esas 80 personas sabía que ese día en Eibar había habido una carpa sobre los presupuestos participativos. Quiere decir que esas cosas también suceden. ¿Por qué? No lo sé, pero que no siempre, digamos, se dan sintonías y que es un camino a trabajar y yo creo que lo que la persona que ha intervenido deja de manifiesto es que, bueno, pues que hay una distancia institucional que es no, por eso. No, es que estamos para eso también. O sea, nosotros lo que decimos fundamentalmente es que tenemos que escuchar y, por lo tanto, la aportación es muy positiva y con lo que escuchamos colaborar conjuntamente para hacer las cosas mejor. Bueno, eskerrik asko, iztear gaude, falta da azkenengo aurkezpena, Sarana, eta, bueno, hurrengo batean egongo gea berriro. Eskerrik asko. Bueno, Sara. Bueno, Xavier. Bueno, y llegamos entonces a la... Hemos empezado por lo general, hemos ido luego a lo particular, como habíamos comentado, hemos concretado la situación en Guipúzcoa y bueno, para cerrar esta jornada tenemos a... está con nosotros Sara Baliña. Sara Baliña es la subdirectora de la Oficina de Perspectiva y Estrategia. Digamos que es una persona que lleva ya una buena temporada pensando en cuáles son los problemas
fundamentalmente ella piensa en el caso del Estado español, pero tiene digamos, un contraste internacional pues, muy documentado y le hemos pedido hoy que venga precisamente para situarnos cuáles son los highlights, los grandes problemas que se plantean en las agendas internacionales. De hecho, Sara, cuando hablamos, pues pusimos un nombre a tu comparecencia que fue, estoy buscándola ahora, futuros posibles agendas compartidas y prioridades, pero no estábamos hablando tampoco exclusivamente del Estado español, sino en general a nivel internacional. Bueno, Sara es de esas personas, es una mujer joven, de esas personas que hay muchísimas en nuestro entorno, que bueno, de esto se habla mucho, ¿no? De no perder todo este capital humano tan valioso. Insisto en que es una mujer joven, es economista, fue premio extraordinario de toda la comunidad gallega cuando terminó sus estudios, es máster en banca y finanzas, ha estado en 5 años trabajando como economista principal en el BBVA, en BBVA Research, que es una especie de empresa de análisis que tiene BBVA. Ha sido directora a su edad del Departamento de Análisis Económico y de Mercados en la Escuela de Finanzas. Y bueno, pues lleva una temporada, no sé cuánto tiempo llevas, Sara, ya de subdirectora en la Oficina de Perspectiva y Estrategia. Te tienes que poner el micrófono, ¿no? Y bueno, desde esa posición, desde ese conocimiento y desde ese contraste, lo que le hemos pedido es que cierre hoy, que vuelva a plantear o a poner el acento sobre los grandes temas de la Agencia Internacional, bueno, que al final son temas que van cayendo en cascada, ¿no? Sobre las instituciones públicas, sobre los gobiernos y sobre las agendas públicas, no políticas, de los tiempos presentes. Sara, ¿estás? Cuando quieras. ¿Necesitas algo o hablas? ¿Necesitas el pasador de...? Vale, pues se me da. Muchas gracias, Sara. Cuando pensamos en nuestros antepasados, lo que más les importaba era poder sortear la amenaza inmediata que a lo mejor le ofrecía la naturaleza en un momento dado, ¿no? Ese sesgo cognitivo hacia el corto plazo explica muchas cosas, muchos de nuestros comportamientos diarios. ¿Por qué nos cuesta tanto ir al gimnasio, correr, dejar de fumar? No son cosas menores, ¿no? Muchas veces anteponemos el beneficio o incluso la amenaza inmediata a lo que podemos conseguir, a lo que nos puede reportar el futuro. Entonces, esas luces cortas, a nivel de agendas políticas, de agendas públicas, nos pueden llevar a cometer errores, y no solamente en términos de fallo, sino también a desaprovechar muchas oportunidades. Y eso es un tema importante del cual muchas veces pasamos por alto, pero que hace que se nos vean las costuras cuando ocurren situaciones como la pandemia. Por lo tanto, me gustaría incidir, ¿no?, en este punto. Y cómo es verdad que a nivel internacional estamos viendo una respuesta desde hace varios años, ¿no?, pero quizás a raíz de la pandemia también más intensa, incluso en nuestro país, con la creación de instituciones, de organismos que empiezan a pensar en el largo plazo. Es verdad que la incertidumbre es muy alta y es cada vez más alta cuando ampliamos el horizonte de análisis, el horizonte de previsión. Pero evidentemente, si no somos capaces de tener conocimiento, análisis, saber sobre esos futuros posibles, va a ser mucho más complicado tomar decisiones correctas en un momento determinado. Ahí simplemente os he expuesto algunas de las iniciativas. Han surgido agendas, habéis comentado la Agenda 2030. Hay muchísimas iniciativas en vigor, al hilo también de las grandes transformaciones que estamos viendo, que intentan poner esas luces largas.
Insisto, es un tema crucial, es un tema importante empezar a pensar en términos de perspectiva. Aquí hemos hablado mucho a lo largo de toda la mañana, pero no es lo habitual. Y en muchos foros muchas veces nos quedamos, ¿no?, en ese análisis de la realidad con lo coyuntural, con lo inmediato. Y ahí es cierto que la globalización, la información, las nuevas tecnologías han contribuido, ¿no?, a agudizar este proceso. Las instituciones sociales, los estados, han surgido justo para evitar esto, ¿no?, para romper con esa miopía del corto plazo. Pero ¿qué ocurre? Que estamos ante ciclos políticos cada vez más cortos y a veces se hace complicado, ¿no?, que de nuevo en ese análisis de la realidad nos quedemos con las corrientes marinas, con las corrientes de fondo, con esos procesos estructurales que están ahí, que sabemos que están ahí, que se vienen forjando, que se pueden acelerar en el futuro, pero son sobre los que tenemos que tener conocimiento. A mí me ha alegrado muchísimo en todo lo que he oído esta mañana que esta visión esté muy impregnada, ¿no?, en el análisis, en el enfoque, en lo que se quiere hacer. Pero insisto, no siempre es así, no siempre es habitual. ¿Cuáles son esos procesos estructurales, ¿no?, esas corrientes marinas de fondo con las que vamos a tener que convivir y que evidentemente van a generarnos desafíos y oportunidades? Dos de ellas se han mencionado mucho a lo largo de toda la mañana. Las tenéis recogidas en la presentación, en los dos círculos de abajo, ¿no?, esas dos grandes megatendencias que de alguna forma se están convirtiendo un poco casi en la conversación diaria, ¿no?, de las instituciones, incluso de la ciudadanía. La transición ecológica, la transformación tecnológica, y hay una más que es verdad que hemos hablado y que se ha comentado mucho, que es el envejecimiento demográfico y cómo eso va a acarrear cambios sociales importantes en el futuro. Una de las cosas que tenemos que evitar es hacer un análisis segmentado de estas grandes transformaciones, de estas grandes megatendencias. Es de la intersección entre las tres donde realmente podemos llegar a alcanzar las mejores oportunidades, donde podemos explotar el potencial de todas ellas. Hablar de transición ecológica sin hablar de digitalización probablemente no tenga mucho sentido. Y cuando hablamos de envejecimiento demográfico no solamente tenemos que verlo desde una perspectiva social, también lo tenemos que ver como una oportunidad, ¿no?, y cómo esa intersección entre las tres, entre los grandes procesos estructurales que van a determinar el futuro del mundo, y aquí ya no voy a hablar incluso a nivel local o a nivel de país, sino global, es donde de alguna forma nos vamos a mover en los próximos años, en las próximas décadas. Lo tenemos que hacer además con un cambio de paradigma para las sociedades occidentales fundamentalmente, que yo creo que resume muy bien esa tarta de boda, ¿no?, del desarrollo sostenible. Evidentemente tenemos que seguir generando ingresos, tenemos que seguir generando riqueza. Es mucho más difícil, ¿no?, adoptar políticas redistributivas, favorables cuando no hay generación de oportunidades, cuando no hay ingresos, cuando no hay bienestar material. Pero debemos de combinarlo con dos dimensiones adicionales. Evidentemente la dimensión social, también la dimensión medioambiental. Y esa concepción del bienestar que de alguna forma siente la ciudadanía cada vez es más amplia. No reside única y exclusivamente en aquellos indicadores tradicionales que repetimos, sobre todo los economistas un día y otro día, y que no llegan a la ciudadanía porque el bienestar es mucho más que eso. Tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de salud mental, de salud física, de bienestar emocional, tenemos que hablar de medio ambiente, de la calidad del aire. Es un paradigma mucho más amplio que probablemente, y ahí yo creo que sí que estamos de acuerdo, el COVID-19 ha revelado con mucha más intensidad de lo que estábamos observando en los últimos años. Tenemos que hacerlo además en ese nuevo paradigma de sostenibilidad social y medioambiental, tenemos que hacerlo intentando generar las mejores condiciones de vida para la población. Y el límite que tenemos no es fácil de conseguir, y eso es una realidad. Todos los cambios estructurales fuertes tienen costes de transición. Esos costes de transición pueden existir en un periodo de tiempo relativamente reducido o no, en función de cómo se gestione. Lo que es evidente es que sin estas transiciones, y si no se hacen de una forma correcta, de una forma eficiente y sobre todo de una forma justa, los costes de la inacción, es decir, el quedarnos quietos ahora, nos van a reportar grandes perjuicios al futuro. Y eso es algo que la ciudadanía, que la sociedad tiene que conocer. Porque muchas veces, aunque suponga poner las luces muy largas al final de la autopista, si eso no lo sabemos, podemos estar condicionando las decisiones que adoptemos a más corto plazo. En materia medioambiental, quizás el análisis es más claro, porque estamos hablando de impactos en subidas de temperaturas, en subida de nivel del mar, en muertes. Es como más tangible, la ciudadanía lo puede entender mejor. Pero la dimensión social es igualmente importante. Es muy difícil que una economía, que un país, que una sociedad pueda crecer bien de forma sostenible si realmente lo hace con una brecha fuerte en términos, por ejemplo, de desigualdad, ¿no? Y lo que estamos viendo a nivel occidental, de la mayor parte de economías, podemos mencionar Estados Unidos, Japón, Europa, es que hemos
transitado hacia un modelo de crecimiento más o menos elevado, donde hemos intentado reducir carencias materiales fundamentales. Lo hemos hecho en muchos casos superando los límites planetarios, simplemente entendiendo esos límites planetarios como la capacidad que nos ofrece el planeta para poder crecer de una forma sostenible y no siempre reduciendo los niveles de desigualdad, la brecha entre unos y otros dentro de las sociedades. Este es el marco en el que nos vamos a mover. Es el gran marco de discusión en la que están la mayor parte de las economías occidentales, evidentemente Europa, ¿no? Y que conecta muy bien con la primera reflexión que se hacía por la mañana. Es sorprendente, ¿no? Porque cuando uno hace un análisis basado en los datos, en la evidencia empírica, que yo creo que es otra de las cosas que también tenemos que insertar, ¿no? en el análisis de las políticas públicas, la evaluación, el análisis a partir de datos, a partir de realidades, de datos contrastados, probablemente podríamos decir que tendríamos que ser, como sociedad, optimistas con lo que nos viene por delante. Si uno analiza las principales tendencias económicas, sociales, los principales indicadores que de alguna forma incluso, ¿no?, se trasladan a nuestra realidad material e inmaterial, podríamos ser optimistas. Sin embargo, no lo somos. La mayor parte de los países de la Europa occidental, pero también del mundo avanzado, cuando son preguntados antes incluso del COVID, los datos que os ofrezco en la presentación son de 2017, ¿cuál es la visión sobre las condiciones de vida que se esperan a futuro? El pesimismo es elevado. Una parte importante de la población que considera que va a vivir peor o que el futuro no es positivo. Ese pesimismo probablemente esté muy vinculado a la incertidumbre y a la capacidad que puedan tener las instituciones para gestionar algunos de esos grandes procesos estructurales en los que luego entraremos. Sobre todo porque además estamos en un contexto cambiante, donde las prioridades, las preferencias de las nuevas generaciones están cambiando. Y eso hay que saberlo. Esto no significa que un empleo estable, de calidad, una buena base de ingresos, que el bienestar material no importe. Pero cuando le preguntas a los jóvenes europeos en su conjunto qué es lo que deberían de velar, por lo que deberían de velar las instituciones en el futuro, cuáles deberían de ser las prioridades, qué grandes hitos deberían de estar en la mesa de discusión, surgen cosas como proteger el medio ambiente, mejorar la educación, favorecer el ascensor social, que evidentemente tienen un componente en última instancia, ¿no?, de ingresos, de beneficio material, pero no solo. Las preocupaciones están cambiando, los reclamos de la sociedad están cambiando, de las generaciones jóvenes están cambiando. Eso es un tema que ha salido a lo largo de la mañana y en el que a mí me gustaría incidir, ¿no?, porque muchas veces al final el éxito, las oportunidades que podamos aprovechar de estas grandes transformaciones que están en curso van a depender del papel que las generaciones más jóvenes adopten en ellas, de cómo lo interioricen, de cómo se sumen a eso y de cómo lo desarrollen. Básicamente, de esas grandes transformaciones, ¿no?, que hemos esbozado y que han salido de forma reiterada, que es la transición verde, la digitalización o la transformación tecnológica y los cambios sociales vinculados al envejecimiento, al aumento de la longevidad, ¿no?, en sentido estricto, vamos a empezar por la primera, ¿no? Os voy a dar algunas pinceladas sobre la primera. Yo creo que el diputado ha hecho algunas reflexiones al respecto que evidentemente aplican, ¿no?, a nivel global. Pero yo creo que de lo que tenemos que, de alguna forma, esbozar, ¿no?, como clave, en donde están todos los países, más allá del optimismo que se vierte, ¿no?, sobre la transición, sobre las oportunidades de la transición, que evidentemente son ciertas, tenemos que ser conscientes que vamos a pasar de lo que se ha denominado un periodo, ¿no?, donde el crecimiento y la generación de emisiones estaban bastante vinculadas y en su momento pues no se veía, ¿no?, o no se estaba interiorizando como una fuente de problemas, lo que se puede haber llamado, ¿no?, la gran aceleración, sobre todo de las economías occidentales hasta la irrupción de la crisis de 2008, a un nuevo patrón que podemos denominar crecimiento verde. En el debate no podemos negar que evidentemente hay voces que tienen posiciones decrecentistas, me explico, que apuestan por esa transición hacia una economía más sostenible a costa de crecimiento, a costa de la generación de actividad, ¿vale? Frente a esas posturas están las posturas que de alguna forma son las que generan, ¿no?, la base para poder hacer una transición ordenada, eficiente y con sentido, que se basa en ese concepto de crecimiento verde. El crecimiento verde, de forma muy sintética, tiene 4 grandes ejes. Y lo que sí me gustaría transmitir es que los 4 están muy imbrincados. Los 4 tienen que funcionar de forma casi paralela, ¿no?, al mismo nivel. Muchas veces lo que transmitimos es que es necesario
que emitamos menos CO2, simplificando mucho, ¿no? Que seamos menos contaminantes en la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Eso es qué es? Eso es una parte del pastel. Pero existe otra parte que no es menos importante, que es el uso que hacemos de los recursos naturales. La descarbonización en sentido estricto no es posible si no hacemos un uso más eficiente de los recursos naturales. Eso es importante para muchos países europeos, en particular para los países, por ejemplo, del arco mediterráneo, donde estamos nosotros, en el uso de un recurso tan básico, tan fundamental como es el agua. El cambio climático tiene muchas implicaciones para el mundo en términos de biodiversidad, de salud, de calidad del aire, pero también está claramente ligado al uso y a la utilización que podemos hacer de recursos fundamentales como puede ser el agua. Por lo tanto, todas las medidas que a nivel global se están estableciendo de transitar hacia un escenario de crecimiento verde tienen que llevar aparejados esa utilización más eficiente de los recursos, que en sentido más amplio podemos denominar o poner bajo el paraguas de la economía circular. Evidentemente, para que este proceso sea posible, tenemos que tener la segunda parte del diagrama, que es la innovación. La innovación tecnológica es fundamental. Soluciones que a día de hoy no son factibles, lo pueden ser dentro de 5 años si apostamos por la innovación. Aquí podemos hablar del hidrógeno verde, podemos hablar de biocombustibles neutros en carbono, pero podemos hablar de muchas otras soluciones aplicadas a la gestión de los recursos. Es fundamental. Sin innovación es muy difícil generar la eficiencia suficiente para seguir generando ingresos, para seguir generando actividad sin comprometer esos límites planetarios. El tercer punto, que yo creo que atañe directamente a muchas de las discusiones que ha habido a lo largo de la mañana, es la importancia que tienen los cambios de comportamiento y de valores sociales. Evidentemente, desde las instituciones hay un papel fundamental, hay compromisos. En Europa se han reforzado los compromisos, hay agendas sólidas al respecto, pero la ciudadanía tiene que sentir que esto va también con ellos, que es un resultado de todos. Cuando se hacen encuestas que se le pregunta a la población ¿qué estarías dispuesto a hacer para luchar contra el cambio climático? ¿O estás dispuesto a hacer algo? ¿Estás incorporando cambios en tu día a día? Sorprendentemente, hay una mayor predisposición a cambiar ámbitos tan básicos como reducir el consumo de electricidad, coger el coche, comer menos carne. Y al final, si os dais cuenta, es una visión transversal. Muchas veces asociamos descarbonización solamente con el transporte, solamente con el sector energético. Yo creo que en la presentación, en la diapositiva que presentaba el diputado, estaba muy bien recogido que esto va de todos los sectores, incluso aquellos sectores que pueden parecer menos contaminantes a priori, como puede ser, por ejemplo, pues el sector agrario, sí que tiene un impacto determinante ese sector, el sector primario, por ejemplo, en la utilización de agua. Por lo tanto, todos los sectores tienen que participar y toda la ciudadanía tiene que amoldar progresivamente sus comportamientos, su concepción de las implicaciones que tiene el cambio climático para que, evidentemente, podamos llegar a esa neutralidad climática y lo podamos hacer de una manera eficiente. Pero el cuarto eje del diagrama es quizás tan o más importante que los otros. La transición tiene que ser justa. Tiene que ser justa no solamente por motivos de equidad y de reparto, no solo por eso, no solamente porque hay que minimizar los costes de la transición en términos de cuáles son aquellos colectivos, aquellos segmentos que se pueden ver más perjudicados, sino porque es la palanca que nos va a permitir adoptar todos los cambios anteriores. Si no, la reactividad de la sociedad a asumir esas transformaciones se puede convertir en un impedimento claro. Cuando hablamos de transición justa, básicamente nos estamos refiriendo a este desafío en concreto, ¿no? Que es la transición ecológica, pero podría aplicar, y luego lo veremos, a la digital o a los cambios sociales que puede afectar también al envejecimiento. Un punto que creemos que es, o que yo en particular creo que es importante transmitir, es un poco cuál es la secuencia, ¿no?, de lo que nos va a dejar esta transición verde. Cuando pensamos en poner las luces largas, tenemos que ponerlas también con la suficiente longitud para no obviar que por el camino nos podemos encontrar con algunos baches. Con esto no significa que la visión que con la que nos tengamos que quedar de un proceso estructural tan profundo como es una transición ecológica sea negativo, pesimista, para nada, al contrario. Es evidente que a corto plazo el efecto sobre el empleo, sobre los ingresos de la mayor parte de la población puede ser positivo. Vamos a tener que darle la vuelta a la economía casi como un calcetín, ¿no? Vamos a tener que modificar el grueso de nuestros sectores y eso va a exigir inversión y probablemente tenga efectos positivos. En un horizonte un poco más de medio y largo plazo, lo que veis es un interrogante.
no porque el resultado tenga que ser negativo, sino porque la magnitud del efecto positivo va a depender en gran medida de lo que hablaremos después, de qué palancas activemos para que esta transición sea lo más eficiente, lo más óptima posible. Lo que está claro es que cuando nos vamos a un horizonte ya de muy largo plazo, y muy largo plazo, claro, cuando uno piensa en 50 años, para nosotros es muy largo plazo, pero en realidad no es tan largo plazo, ahí los resultados son inequívocos. Los beneficios de acometer ahora la transición son enormes. El contrafáctico, el escenario que tú tendrías si ahora no actúas, serían de pérdidas amplísimas, en muchas áreas, en términos de productividad laboral, de vidas, de destrucción de ecosistemas, de incluso capital que nosotros tenemos ahora mismo instalado, que se podría ver fuertemente deteriorado. Y creo que es un mensaje que de alguna forma la ciudadanía, ¿no? de todo el mundo, no me refiero a un ámbito local o a países específicos que ya están muy concienciados, tienen que conocer. Y sobre todo en ese análisis de impactos, de qué va a suponer para mi bolsillo, para mi vida, para mi trabajo, la transición ecológica, no la tenemos que entender como algo estanco. Evidentemente la transición ecológica destruirá empleos y generará otros muchos, pero tiene que convivir con las otras dos transformaciones, con la digitalización y con los cambios sociales asociados al envejecimiento. Y ahí las oportunidades son muchas y son en las sinergias lo que nos puede permitir, en lugar de tener un interrogante, poder empezar a tener efectos positivos. ¿Qué se está planteando a nivel global a la hora de minimizar esos posibles costes de la transición? ¿Cuáles son un poco las tres grandes pautas que se están esbozando como las recetas óptimas que se deberían de implementar, ¿no? Luego habrá casuística y sabemos que muchas veces, de nuevo, el corto plazo se antepone al largo plazo y hay muchos intereses encontrados, ¿no? Pero de alguna forma existen como tres grandes elementos que están estableciendo un poco la guía a nivel global de lo que se debería de hacer, ¿no? Para minimizar esos costes de la transición. La primera la tenéis resumida en la transparencia que estáis viendo. El enfoque tiene que ser global, el enfoque tiene que ser holístico en las medidas que se adopten y tienen que tener siempre una perspectiva redistributiva. En caso contrario, podemos encontrarnos con efectos perversos o con efectos disuasorios incluso para aceptar favorablemente la transición. ¿Por qué es importante la combinación de medidas orientadas a facilitar el paso de sectores marrones a sectores verdes? Porque eso al final es de lo que se trata. Probablemente el precio del carbono va a tener que subir, es decir, se va a penalizar el comportamiento de los sectores marrones, eso es inevitable, lo estamos viendo y las perspectivas es que a futuro siga ocurriendo. Para que eso no se traduzca en un deterioro de la capacidad adquisitiva de empresas y de consumidores, hay que acompañarlo de medidas adicionales que sorteen ese efecto. Básicamente hay que mejorar la oferta de energías limpias, eso se viene diciendo mucho, la apuesta por las renovables, evidentemente, como digo yo, hay que hacerlo con sentidiño, pero evidentemente es una de las palancas que hay que hacer o que hay que aplicar, ¿no? Para no solamente reducir el consumo energético, sino que ese consumo energético sea lo más verde posible, lo más libre de carbono posible. Sobre todo porque un contexto como el actual es uno de los compromisos que ya están prácticamente adquiridos, ¿no? Que las agendas de largo plazo tienen incorporadas en la mayor parte de Europa. Y el tercer pilar, no porque este último es el menos importante, hay que incentivar la innovación verde. Luego lo veremos con información. En Europa tenemos un déficit de innovación, de investigación, de desarrollo, tanto público como privado. Tenemos un déficit importante, pero en materia medioambiental el esfuerzo que se ha realizado hasta la fecha es muy, muy reducido. El margen de mejora es mucho, pero es una de las palancas fundamentales también para si queremos sentar las bases de un crecimiento más estable, más sólido, menos volátil a largo plazo. Y esto hay que, de alguna forma, compensarlo, los efectos posibles negativos que tenga, ¿no? El transitar hacia un modelo donde a lo mejor la fiscalidad ambiental va a ser más elevada, donde se van a agravar determinados usos, determinados comportamientos, determinados consumos, son esas medidas compensatorias que algunos países ya tienen en marcha, ya han explorado y están explorando. Por ejemplo, Suiza y Canadá tienen establecido una renta climática, que básicamente consiste en que aquella recaudación que obtienen por impuestos ambientales lo devuelven a la población de cierta forma para evitar, ¿no? Esos efectos negativos que pueden sufrir ciertos segmentos, ciertos colectivos, ciertos sectores. Se está hablando también mucho en la agenda de discusión de los cheques verdes, ¿no? Ayudas muy targeteadas, muy concretas a determinados colectivos para que de alguna forma sorteen mejor los efectos de la transición. Pero lo que está claro es que el enfoque tiene que ser completo y tiene que ser redistributivo. Tenemos que facilitar el reajuste de empleo entre sectores. Yo creo que una de las líneas, ¿no? Que creo que no ha salido mucho a lo largo de las intervenciones anteriores es la importancia
que en esos futuros posibles, si queremos llegar a futuros deseables, es la calidad del capital humano, la importancia que va a tener el capital humano en el futuro. Es muy complicado aprovechar al máximo las oportunidades de estas megatendencias con un capital humano que no está preparado, que no tiene la I más D más I más la A grande de adaptabilidad a estos cambios. Probablemente la economía verde no exija unas habilidades específicas que no podamos encontrar en la población, pero lo que sí que tenemos que facilitar es la transición entre sectores, con las mismas habilidades que tenemos hoy, y un pequeño ajuste, un pequeño cambio, una pequeña adaptación podemos transitar hacia otros sectores. No quiere decir que la economía verde no sea intensiva en empleo, al contrario, la economía circular, la economía verde, hay varios estudios que demuestran que son bastante intensivos de empleo, que generan empleo de calidad, tanto en la industria como en los servicios. Eso hay que facilitarlo, pero hay que facilitarlo a través de las transiciones laborales. Y aquí la recualificación es clave. De hecho, es muy curioso, porque tanto en los sectores marrones como en los sectores verdes, aquellas personas que tienen un menor nivel de cualificación y que de alguna forma se ven más atemorizados por la propia transición, son menos proclives a aceptar medidas orientadas a proteger el medio ambiente en sus países por parte de sus autoridades. Por lo tanto, el beneficio es doble y a nivel internacional se está considerando que es una de las piezas claves para que la transición sea exitosa a medio plazo. El otro punto lo hemos comentado, es necesario fomentar la innovación verde. Cuando hablo de innovación verde me refiero a todo aquello que nos facilite no solamente la electrificación, no solamente trasladarnos a un modelo de movilidad electrificada sostenible, sino al almacenamiento de renovables. Hay dificultades a día de hoy para poder hacer un buen almacenamiento de renovables. La innovación, la eficiencia energética nos lo puede permitir. Todos aquellos combustibles, el desarrollo de hidrógeno, soluciones basadas en la naturaleza, el campo es amplísimo y ahí, sin esa innovación, va a ser muy complicado llegar. E insisto, cuando uno echa la vista atrás, hace 10 años, para sectores de difícil descarbonización como la industria, el transporte marítimo, el transporte aéreo, parecía prácticamente imposible, ¿no?, pensar en que podrían llegar a algo parecido dentro de sus determinados sectores, que es la neutralidad climática en 2050. A día de hoy, el optimismo versa fundamentalmente sobre esta parte de innovación, todo lo que se está haciendo tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Y aquí, de nuevo, la colaboración entre instituciones es clave. Solamente por resumir este primer aspecto, ¿no? A mí me gustaría incidir y dejar claras dos cosas. La transición ecológica puede tener costes, hay que intentar minimizar esos costes de la transición, los beneficios a largo plazo son muchos, no podemos entender la descarbonización si no empezamos a hacer un uso más razonable de los recursos de los que disponemos, y tenemos que atacar a todos los sectores y todas las partes de la sociedad tienen que actuar en esa dinámica, ¿no? Y podemos hablar de dieta, podemos hablar de movilidad, podemos hablar de transporte activo, podemos hablar de cambios en la industria manufacturera. Tiene que ser algo integral, algo compartido, donde las medidas que se adopten a nivel global y a nivel local tengan siempre en cuenta la dimensión redistributiva. El segundo gran cambio estructural que está en marcha pero lleva tiempo forjándose y que probablemente ahora lo veamos con más intensidad, ¿no?, incluso en nuestro día a día, también fruto de la pandemia, los datos de las encuestas que mostrabais lo revelaban, es todo lo vinculado a la transformación tecnológica, ¿no?, a la digitalización en sentido amplio. Quizás si tuviésemos que resumir los grandes hitos, ¿no?, que han definido el proceso de transformación tecnológica en los últimos años, lo podríamos hacer, y seguro que se nos quedan algunos, con los que tenéis recogidos en la transparencia. Cada vez los consumidores, cada vez las personas adoptamos con más celeridad las nuevas tecnologías, ¿no? El ejemplo que tenéis abajo es representativo. Llegábamos a niveles de difusión alto, de penetración alto dentro de la sociedad, de, por ejemplo, uso del móvil en un periodo aproximado de 16 años. La difusión de Instagram, la adopción masiva de Instagram a nivel mundial se ha producido en menos de 2 años y medio. Por lo tanto, eso es una realidad que está aquí, que es imparable, y lo más probable es que se siga acelerando en el futuro. Lo que se hace, lo que nos ofrece la tecnología, son cosas cada vez más complejas, en su estructura, en su dimensión, en su adaptabilidad, esa capacidad que ya tiene el usuario, nosotros, para elegir no productos, no servicios, sino soluciones adaptadas a lo que nosotros queremos. Eso está en el centro también ahora mismo de lo que es la revolución tecnológica. Hay un tema muy interesante, y es que así como se difunden muy rápido las tecnologías entre los consumidores, a nivel empresarial estamos viendo tendencias a la concentración. ¿Esto qué significa? Que
grandes gigantes tecnológicos están aglutinando el grueso de la innovación en tecnología. Y esto es un tema, porque al final, para que la revolución tecnológica, la transformación tecnológica llegue a todos, sea eficiente, sea justa, tiene que tener también participación de empresas más pequeñas, tienen que sumarse a ese proceso, ¿no? Y quizás esa es una de las trabas que estamos observando y que la pandemia ha revelado en algunos casos, ¿no? La poca adopción tecnológica en sentido amplio que tenían algunos segmentos empresariales antes de que la COVID revelase la importancia que tenía su adopción para su supervivencia, básicamente. Y luego un aspecto que generalmente se queda fuera, y es que cuando analizamos la digitalización, la solemos analizar aislada de lo que es la propia transición ecológica. Muchos de los cambios que exige la transición ecológica, por ejemplo, en transporte, en horarios, en soluciones adaptadas al individuo, a lo que queremos, pasan por la tecnología. Pero tampoco seamos naïfs, la tecnología también tiene un impacto medioambiental, los grandes centros de datos, los supercomputadores. Por lo tanto, tenemos que hablar de esa twin transition, de esa doble transición, y tenemos que verla en conjunto. Quizás el elemento que más preocupe a la ciudadanía cuando hablamos de digitalización, la parte buena la vemos, todos la entendemos, la vivimos, la queremos, nos gusta. Quizás la parte que más nos preocupa es la vinculada a los cambios que está trayendo aparejados y va a traer aparejados para los mercados de trabajo, en sentido amplio. No solamente pensemos en aquellos mercados de trabajo donde quizás la precariedad, la temporalidad involuntaria es más alta, sino a nivel global. Cuando uno mira, por ejemplo, Estados Unidos, se encuentra con esas realidades. ¿Qué estamos viendo? Que la automatización ha avanzado con mucha fuerza y probablemente lo seguirá haciendo en el futuro. ¿Podemos decir qué porcentaje de trabajos serán automatizados en el mundo? ¿Qué porcentaje de trabajos serán automatizados en Europa Occidental? Los estudios que existen nos darían una horquilla demasiado amplia. Lo que está claro es que cada vez más tareas rutinarias, físicas o abstractas se van a automatizar y probablemente la automatización llegue a aquellas tareas que hace unos años tenían hasta un comportamiento de versatilidad, de imaginación, donde el ser humano consideraba que era clave. Probablemente llegue ahí. Yo os he puesto algunos ejemplos, ¿no? Temas de diagnóstico médico, de composición musical, de redacción de textos, probablemente la automatización esté ahí, esté muy rápido y de hecho ya lo está. ¿Significa, sin embargo, que la automatización va a generar pérdidas de empleo, que va a generar incrementos fuertes del paro estructural en algunos países? La evidencia no nos permite responder sí, no nos lo permite. Cuando uno hace análisis largo de muchas economías, de muchos países, incluso estudios que se han hecho específicos para países que han adoptado con más fuerza robots en las industrias, el resultado no es que el empleo en esos sectores específicos, en esas industrias específicas, se deteriore. Generalmente, y si se hace bien, lo que se genera es una especie de círculo virtuoso. Se introduce la automatización, esto genera mayores ingresos, más productividad, que te permite ampliar tu negocio, generar más empleo de calidad y demás. Este es el círculo virtuoso al que hay que optar, pero evidentemente va a tener repercusiones. Van a desaparecer ocupaciones, bien por obsolescencia o bien porque un robot o un agente digital lo va a hacer mejor que nosotros o nos va a sustituir a un coste más bajo. Pero van a aparecer muchísimas otras ocupaciones, muchísimas otras. Y podríamos poner muchísimos ejemplos que evidentemente nos están empezando a sonar, están empezando a surgir y que son en segmentos muy amplios. Y luego veremos además cómo esas muchas ocupaciones vinculadas a la digitalización también están conectadas tanto con el proceso de envejecimiento demográfico como con la transición ecológica. Y es en ese marco donde hay que entenderlo. ¿De acuerdo? Lo que está claro es que la mayoría de las ocupaciones, yo me atrevería a decir que el grueso van a sufrir transformaciones y que el nivel de habilidades que se les va a exigir a ocupaciones que a día de hoy se podrían considerar low skill, es decir, de habilidades o niveles educativos relativamente bajos, va a subir. Es decir, el listón mínimo que se le va a exigir a nivel formativo, probablemente, al grueso de la fuerza laboral de la mayor parte de economías, sobre todo occidentales, en el futuro, va a ser superior. Y eso significa que tenemos que repensar los modelos de aprendizaje, los modelos de formación. Se acabó lo de voy a la uni y ya. Y estoy llevando el ejemplo al extremo. Lo decía, ¿no? Yo creo que un diputado que en el caso, por ejemplo, particular, ¿no? de aquí, existe una cultura a la recualificación, a la formación continua. Esto no es habitual en muchos países europeos, no es para nada habitual.
Y esto tiene que cambiar, es decir, el proceso de aprendizaje continuo, de aprendizaje a lo largo de la vida, se tiene que empezar a insertar en la cabeza de todos, en la cabeza de las instituciones, en la cabeza de los agentes que dan formación, y aquí hablo en sentido amplio, y en la cabeza de la ciudadanía, sobre todo porque lo que vamos a tener que aprender va a ser cambiante. Y muchas veces con lo que nos encontramos es que empezamos a aprender cosas que fruto de las otras dos transiciones se quedan obsoletas rápidamente. Entonces, el puzzle de habilidades que tenéis recogidos, ¿no?, como las habilidades más demandadas en el futuro, lo que revela es que el aprendizaje tiene que ser prácticamente permanente. Es ese concepto del aprendizaje permanente, de la educación permanente. Es un aspecto sobre el que no se incide mucho y, de hecho, cuando surgen preguntas, ¿no?, sobre ¿aprovecharemos correctamente los fondos europeos para transformar las economías, las sociedades en lo que queremos? Yo creo que hay una pieza fundamental y es qué parte de esos fondos los vamos a utilizar para establecer los mimbres suficientes para generar una sociedad del conocimiento, pero no en el papel, no en la letra, sino en la realidad, instaurando estos nuevos modelos de aprendizaje, que no son realmente costosos, pero sí exigen esa anticipación y en muchos casos esa gobernanza de la que vosotros hablabais y sabéis mucho más que yo. Por lo tanto, vamos a un contexto donde las habilidades van a ser cambiantes, la formación se va a tener que adecuar permanentemente y vamos a tener que romper con dos ideas que estaban como muy instaladas, ¿no? Termino de formarme una edad relativamente pronto o no, en función de si encuentro o no oportunidad laboral, pero en cuanto la encuentre, la formación muchas veces se limita, ¿no?, a la formación en la empresa específica que me pueda dar. Esto va a tener que cambiar y vamos a tener que evolucionar mucho en ese sentido a nivel, insisto, la mayor parte de las economías europeas, unas en mayor medida que otras, y vamos a tener que repensar también el gasto, cómo gastamos y cómo articulamos los programas de formación desde las políticas activas. No solamente porque el presupuesto hemos visto que en muchos países ha ido cayendo progresivamente, sino porque la naturaleza de la formación probablemente haya que cambiarla. Tenemos que empezar a pensar en itinerarios trenzados, en mix de fórmulas de aprendizaje, en que aquellas instituciones que a lo mejor daban formación para jóvenes tienen que empezar a dar formación para fuerza laboral en edades incluso avanzadas. Y esto es un cambio de esquema que de alguna forma lo venimos como analizando, pero yo tengo la sensación, y a lo mejor es una sensación muy equivocada, que todavía no está completamente interiorizada, ¿no?, y que es un eslabón que muchas veces no se incorpora a los análisis de oportunidades que nos ofrecen grandes transiciones como las dos que acabamos de comentar. La transición digital lo va a exigir, pero insisto, la ecológica también y la que comentemos a continuación más. Y sobre todo, la digitalización lo que sí ha garantizado son cambios, nos están trayendo cambios fuertes en la naturaleza del trabajo. Y aquí la reflexión podría ser muy amplia y nos daría para varias sesiones, ¿no? Pero es verdad que esa concepción del trabajo por cuenta ajena en una misma empresa durante muchos años empieza a perder peso relativo. No significa que no sea o no continúe siendo mayoritaria en la mayor parte de los países y probablemente así lo sea en el futuro, pero es verdad que estamos empezando a ver un aumento fuerte de formas de empleo atípico, alternativas, incluso parcialidad voluntaria, ¿no? Alguien lo decía, yo creo que era Javier, decía, el cobrar o tener 5 fuentes de ingresos, no en el futuro, sino hoy, ¿no? Y que de la suma de esas fuentes de ingresos llega a lo que sería el trabajo típico por cuenta ajena, misma empresa, tal, del pasado. Muchas veces, claro, la reflexión que se hace aquí es hasta qué punto esto no va a derivar en un momento de la precariedad, ¿no?, en un momento del deterioro de un empeoramiento de las condiciones laborales. Muchas veces la transición hacia estas nuevas fórmulas de empleo son por decisión propia, ¿no? Cuando se le pregunta, por ejemplo, a los millennials o a la generación Z, ¿cómo te gustaría trabajar en el futuro?, cada vez son menos los que dicen que le gustaría trabajar en la misma empresa, hacer oposiciones, trabajar para una única empresa grande del sector privado. Este tipo de cosas que al final siempre abordamos, ¿no?, la digitalización como el efecto malo de la automatización, el efecto malo de la precariedad laboral. Evidentemente esa arista está y hay que intentar paliarla, pero también está la otra parte, ¿no? La expansión de las plataformas digitales es una realidad y que de hecho se produce de un año para otro, ¿no? Y en el gráfico lo veis. En un solo año aumenta sustancialmente el porcentaje de personas que reconoce haber trabajado en algún momento para una plataforma digital, ¿no?, de las que, bueno, todos conocéis. Están apareciendo nuevas formas de entender el trabajo, ¿no?, esa combinación de presencial y remoto. Aquí parecía que todavía la presencialidad se impone y que en muchas zonas y en muchos países seguro que sí, pero la preferencia, ¿no?, que yo creo que eso era algo que a lo mejor no recoge tanto la encuesta,
la preferencia por si yo pudiese elegir y si eso no tuviese repercusión negativa, ¿no?, para mí, por el remoto, por la combinación de las dos fórmulas, yo creo que es relevante. Lo que ocurre, o lo que se trasluce de este cambio en la naturaleza del trabajo que nos va a traer la digitalización, es una reflexión que yo creo que debemos hacernos, ¿no? Es hasta qué punto nuestros estados de bienestar, nuestras redes de protección social, están preparadas para cubrir personas y no puestos de trabajo. Es decir, ¿cómo vamos a afrontar que existan carreras laborales cada vez más erráticas, cada vez más cambiantes, con esas nuevas modalidades, cuando realmente, cuando pensamos en nuestro sistema de protección social, en muchos casos está pensado, está diseñado, ¿no?, para lo que era el trabajo del pasado, probablemente no para el trabajo del futuro. Y esto es una reflexión que se lanza y que se enmarca en todo el debate de las rentas básicas universales, ¿no?, y que tiene sentido, que cobra fuerza, que cobra dimensión, más allá de que en muchos países y muchas regiones estén instauradas o se esté debatiendo, básicamente por esto. La última gran transformación que probablemente, ¿no?, alcance como su punto álgido a mitad de siglo, un poquito más allá, es el envejecimiento demográfico. Yo he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente, con expertos, ¿no?, en estos temas, y de hecho ellos no quieren hablar de envejecimiento demográfico, quieren hablar de longevidad, la bendición de la longevidad. Y es verdad, cuando hablamos de envejecimiento demográfico solo vemos la cara mala del envejecimiento, ¿no? Vamos a ser una sociedad longeva, mucho más madura, vamos a perder efectivos laborales, hay una asociación directa, ¿no?, entre envejecimiento y pérdida de capacidades, existen todavía instaurados, ¿no?, y un poco al hilo de algún comentario, ¿no?, que surgía de alguna pregunta, esos estereotipos vinculados a la vejez, ¿no?, de inactividad, no participación en la sociedad, no participación en la economía, que de alguna forma hay que romper, ¿no?, y las oportunidades que existen vinculados, ¿no?, al aumento de la longevidad, más allá de que sea un éxito como sociedad en sí mismo, el poder tener una población cada vez más adulta esconde, o cada vez más longeva, esconde muchísimos logros, ¿no?, como colectivo que hemos conseguido, pues lo que está claro es que ofrece también oportunidades y repensar algunos grandes aspectos que hasta día de hoy en muchas sociedades nos están tratando, ¿no?, en esos términos. No es menor pensar que de aquí a 2100 más del 30% de nuestra población europea va a tener más de 65 años y que el 10% va a tener más de 85 años. O sea, los números hablan por sí mismos, ¿no? Evidentemente hay tres grandes ejes que tenemos que abordar. Tenemos que ver cómo se adecúa esos cambios en el ciclo vital a las necesidades que tiene el mercado de trabajo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido que una sociedad que transita, ¿no?, hacia esperanzas de vida cada vez mayores, y no solamente es que vivamos más, sino que vivimos en mejores condiciones de salud, y aquí abro un paréntesis, existen desigualdades en salud impepinables, existen diferencias laborales impepinables, pero en términos generales sí que todos los avances tecnológicos de alimentación, de higiene, de hábitos nos ha llevado, ¿no?, incluso la propia red de protección social, a tener unas mejores condiciones de salud, si tiene sentido que exista esa frontera, ¿no?, tan marcada entre la actividad y la inactividad a los 65 años, ¿no?, porque esa es la edad legal o la edad estipulada de jubilación en muchos países. Esa es la primera cuestión que nos tenemos que hacer. ¿Tiene sentido o no tiene sentido en este nuevo paradigma? Evidentemente tenemos que adaptar nuestro esquema de protección social a esa nueva realidad. Podríamos poner varios ejemplos. Podríamos hablar del gasto en pensiones, que eso está muy en debate en muchos países, ¿no? Podríamos hablar del gasto sanitario. Hemos hablado mucho del gasto de cuidados, ¿no?, de servicios de cuidados de larga duración. Las necesidades están ahí y lo que tendremos que lograr es dar una calidad en ese servicio, una suficiencia en ese servicio para que no ocurra, ¿no?, lo que hemos visto a raíz de la pandemia. Tenemos que intentar aprovechar en la medida de lo posible las necesidades que ofrece ese envejecimiento poblacional en muchas dimensiones y no nos tenemos que olvidar de un último eje, cómo eso casa en términos de equidad intergeneracional. Yo creo que es un término que no hemos comentado directamente, pero que se ha comentado muchas veces, ¿no?, de forma velada en muchas intervenciones, ¿no? Esa dicotomía entre los intereses, las necesidades de la población mayor, los intereses y las necesidades de los jóvenes. No son irreconciliables, no viven en mundos diferentes, pueden tener distintas preferencias, distintos gustos, incluso distintas inclinaciones a la hora de pensar qué le debe de ofrecer las instituciones, pero no las podemos entender divergiendo, porque entonces ahí
tenemos un problema. Y probablemente, si hilamos un poquito más, ligue mucho con lo que hemos hablado al principio, ¿no? De la crisis de las democracias, por qué no confiamos en las instituciones, todo este tipo de cosas, ¿no? Os daría más información, pero yo creo que ya vamos un poquito justos de tiempo. Sí que hay un aspecto en el que a mí me gustaría incidir, ¿no? Especialmente, y es que creo que tenemos que enfocar el envejecimiento de otra forma. Tenemos que empezar a hablar de envejecimiento activo. Tenemos que empezar a hablar de participación activa de la población mayor, la población de edades avanzadas en la sociedad, en la economía, en la ciudadanía, en la interacción con las propias instituciones. Los saltos tan fuertes que vemos, por ejemplo, en el ámbito laboral, entre la participación que tienen las personas con edades inferiores a 60 años y más allá de 60 años, en la mayor parte de economías, en muchas economías, en muchas sociedades, tenemos que ver si tiene sentido en el nuevo paradigma, ¿no? De alargamiento, alargamiento de vidas, cambio de ciclo vital y sobre todo lo que puede ofrecer la tecnología en ese sentido, ¿no? Es clave, pero evidentemente tenemos que tocar estos tres puntos. Desde el sector público, desde el sector privado tenemos que entender la vejez de otro modo, tenemos que adecuar nuestros espacios de trabajo, nuestras rutinas, nuestras tareas, y aquí de nuevo surge la misma bombilla que hemos encendido al principio de la presentación, que es la formación, que es la adaptación, cómo podemos aprovechar la experiencia, el valor que nos deja la población en edades avanzadas sin sacrificar el funcionamiento normal de una empresa en un paradigma. No tiene sentido, en el futuro no va a tener sentido que a lo mejor convivamos con porcentajes del 40% de la población, en algunos casos, en algunos países existen, que no tienen habilidades digitales básicas. Entonces, por lo tanto, la cuadratura del círculo de las oportunidades que nos ofrecen las tres tendencias, lo que me gustaría transmitiros es que se tienen que empezar a visualizar en ese sentido, ¿no? Como interconectadas. Nada más, solamente me gustaría cerrar, tengo más información, pero yo creo que ya estamos todos muy cansados y muchas cosas han ido saliendo, con este gráfico, ¿no? Con el papel de los jóvenes en cómo pueden adoptar estas tendencias a futuro. Yo creo que es clave que pensemos en eso, cuáles son sus preferencias y sobre todo cuando son preguntados si vivirán mejor o peor que sus padres, cuáles son los ámbitos que les preocupan, ¿no? Y no hay una seguridad clara o la mayoría no responden que van a tener unos buenos ingresos en la jubilación, que van a disponer de un empleo estable, que se van a poder comprar una casa. Evidentemente, algunos empiezan a decir, yo no me quiero comprar una casa, yo no me quiero comprar un coche, a mí no me preocupa combinar distintos trabajos, pero es cierto que de la comprensión de sus preocupaciones se pueden entender la desafección con las instituciones y sobre todo esa desconexión que a lo mejor podemos ver en ciertos casos en cómo las instituciones, ¿no? Los estados protegen a las generaciones en edades más avanzadas frente a las necesidades que pueden tener las generaciones jóvenes. Agradeceros el darme la oportunidad de estar aquí con vosotros, ha sido un auténtico placer y muchísimas gracias. Nos hemos quedado, yo creo que sin tiempo para más. No, sí, 50 y pico. Sí. No, pues está bien, lo que pasa es que yo creo que no pasa nada. Bueno, le estaba comentando a Sara que a mí, bueno, no sé cómo de cansada está la gente. Seguro, después de oírme una hora, no, sí. Pero me tienes que cortar, Alfonso. Entonces, que no sé si hay alguna cuestión, bueno, porque yo creo que ha habido muchas cosas aquí muy sugerentes, pues es el momento de plantearlas y si no vamos a cerrar, si te parece bien. Entre otras cosas porque igual no comes y no sales hacia Madrid. No, si yo lo digo por vosotros, entiendo que no queréis escuchar. ¿Hay alguien que tenga alguna cuestión que le apetezca hacerla? Bueno, Sara, pues la última tiene estas penalidades a veces, o sea que no me lo tomes a mal. No, para nada, para nada. Bueno. Hay confianza. Bueno, pues nada, José Ignacio, Javier Larrañaga, Maite Peña, Eider Mendoza, Sara Baliña, Isamín Air, a todos ellos muchísimas gracias por vuestras aportaciones durante esta mañana. Diputazioari, Aldundiari, eskerrik asko antolatzeagatik ikastaroa, nik uste urtero oso emankorra dela eta gainditzen dugula gure esparrua pentsatzeko modu zabalean. Eta etorritako guztiei, mil esker,
a todas las personas que os habéis acercado, gracias, y el año que viene esperemos que más. Bueno, eskerrik asko, agur.